Hola, Cinas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buah, estoy para tumbarme a dormir ahora mismo, ¿eh? Flipas. ¿Qué pasa, Vicente? ¿Qué tal? Bueno, cansado. Hoy fue un día de mucho calor. Pasé mucho calor en el trabajo. Pero bueno, ya estamos aquí. De chill. Pam, pam. Vamos a entrar al roleito. A ver si... ya amainó la tormenta. Vamos a ver qué nos encontramos. Pam, pam, pam. Porque vaya días llevamos, ¿eh? Buah. Un poquito de airecito. Y nada. ¿Y tú qué haciendas? ¿Cómo va la pierna, la mano y todo lo que tienes escarallado? Hola, señor ventilador. Hola, señor ventilador. Ay. Lo del cansancio puede ser que sea porque no me tomé ni un café hoy, ¿eh? Ni el primero me tomé. Muy probable. Así que dentro de un rato igual me preparo un café cuando acabe la cervecita, que acabo de cenar. Ahora voy a sentarme de maravilla. Ay, Dios. Pues nada, a ver qué nos encontramos. Vamos para el barrio. Pam, pam. Hola, jefa. ¿Qué pasa, putos? Dice Gallego, ¿cómo van las cabras? Ah, ya no tenemos conflicto con Aide, ¿eh? ¿Qué estáis Gallego, haciendo? acaba de terminar el conflicto con los chinos. Bueno, entonces. Le he devuelto la MK2 esa, le he pagado pasta y a tomar por culo, hermano. Vale.
espero no volver a cruzarme con ellos, la verdad. No, ya está terminado, lo hemos hablado bien, lo ha dicho él claro también, cada uno por su lado y ya está. Es lo mejor. No es lo que más me llena, Y a pero mí, es lo mejor. hermano, yo me hubiera guerreado, pero ¿qué hago? Que si esta gente Ya, ni sí, despertaba, sí. éramos 3 para guerrearnos, yo paso de rayarme más la cabeza, hermano. Tienes razón, está bien, está perfecto. Es la mejor opción que teníamos. Está bien. Vamos a darle un sustito al Dani ese. Pues sí. Ve para los tacos, bro. No, Tropical. Voy. ¿Llevo algo o aún no hace falta Yo que lleve llevo, nada? yo llevo. Llevo también, ¿eh? Bueno, pues ya lleváis vosotros. ¿Y por qué te dejaste tu coche encendido aquí en el garaje? Ah, gallego, ¿sabe cosas? ¿Con tiene cita con África? Ah, muy bien. Le he conseguido una cita, hermano. A ver, vamos a De hacer hecho, mira, el limusina. cole le gustas tú y no por tus gustos ni aficiones. Que una cita. A mí me gusta todo. Hombre, Brioxer. ¿Qué tal, tío? Pero sigues en el Badulaque, tío. Es que no sé, no coincidimos nunca, tío. No coincidimos nada, tío. Llevamos unos días de mierda que flipas. Problemas ahí con guerra con tu competencia. Con los del central. Madre mía, menos mal que se acabó ya. Porque de verdad, pues, hay guerras y guerras. ¿En serio todos los coches o están reventados o sin gasolina? Mira, estás sin gasolina. Madre mía, qué tiesos. $80 en cuenta, ¿qué esperas? Pues a ver cuando me cuadra de que esté abierto y me paso, tío. Y ahora que está la cosa más tranquila. Yo tenía aquí mi Sultan, hermano, ¿dónde está? Está abajo, encendido en el garaje. Y no se apaga. Gallego. ¿Qué pasa, va? Cabrón. Ah, pues nada, pues vamos a pegarles todo harto. Es un coche con 3 payos en la puerta del barrio. Grande Brioxer. ¿Y por qué te atropelló? No tengo idea. Madre No mía. recuerda. Yo necesito un coche. Mis coches están rotos. Luego yo, Gallego, con mucha buena cita. ¿Vas a meter pichuculo? No lo sé. A organizar flaco. Yo confío. No tengo idea. Si no hay cita, mami es una polla. Yo, mucho buen trabajo. Sí, yo confío, Hoy triunfas. $4.500 pagado en negro por allá. ¿Esos quiénes son? A echar de combate para matar. ¿Aló? Blanqueo, creo. Ah, vale. Hola, Hola. ¿cómo están mis pusis? ¿Qué hacen? Pues bien, aquí en el patio. Que vamos a ir a tener una charla con el de los tacos. Si estoy yo con él, ¿qué me estás diciendo? ¿Ha habido la cita romántica de la limusina o qué? Todavía no, está trabajando en la cita con él. Pero están Si no de hay cita. cita, si no hay cita tampoco pasa nada. Pero si consigues Está cita, trabajando la chica, luego dice que flaco cabeza ella, ¿Cómo que cabeza? ¿Que le Cone, quiere oye. meter la cabeza? Cone, hoy entierra la No, que lombriz. luego avisa que está trabajando chica, que luego avisa flaco. Ah, vale, ok. ¿El qué pasa? Que le están metiendo la cabeza al Cone a la África. En una limusina. ¿Le diste el dinero a Mukin? Sí, Porque estoy hasta la polla de trabajar en el gimnasio para llegar a los 5.000, la verdad. ya se lo he dado, hermana, no te rayes. Vale. Ya me llamo. Bendice, voy a sacar el Sultan. Está aquí. Lo tienes aquí.
Pero está encendido. En plan, bueno, mira, entra. Mira. ¿Sí? Ah, vale, que se te quedó enganchado. ¿Por qué no vamos en el de Fari todos? Dale. Algo lo compramos, ¿no? Mira, aquí, mira, le puesto hasta el carro, hermano, me lo llevo. Claro. Coche flaco, mi coche no tiene apenas gasolina, tú sabrás. Me la pela. Tengo yo 200 pavos. Si alguien tiene tarjeta, le hago un piso. Ah, yo no tengo. A ver. Voy a pasar a Will Gianfranco para darle la navaja. ¿Me pongo la location? Vale. Escucha, está allí. El Chema con el de los tacos en sitio escondido. Pues vamos para ahí y luego repostar el coche. Yo al de los tacos, para que deje de tocar la polla. Para que deje de tocar la polla. Que no le vamos a vender a 70. Como mucho le daría 100 bolsitos a la semana. Y va que se mata. Que no, que hay que pegarle susto, que estamos subidos ese. Bueno, pues se le da el susto y se le ofrece eso. Claro. Con meter pichaculo. Madre mía. ¿Flaco? Flaco, ¿toda parra qué? ¿Qué pasa? Casi ni parar. Que le voy a dar la navaja al Gianfranco. Claro, tranquilos, tranquilícense. Yo tranquilo. Puedes ir masajeando. ¿Alguna para necesita después. comida? A mí me tienen que masajear, repito. ¿Alguno necesita comer o no? No. Ay, yo, bueno, no viene mal. Toma. ¿Qué pasa, hermano? Ahí tienes, te lo dejo ahí en guantero en medio. En negro, brother. Sí. Si no, dame... Yo qué sé, 3000 en efectivo y ya está. No, a ver, yo no quiero yo quiero que llevéis, o sea, quiero que llevéis dinero. Te voy a pagar 500 más por la molestia, pero tengo que hacer transferencia y te buscaré dinero de efectivo. Si quieres, me una transferencia. La verdad que me viene bien ahora mismo tener dinero en blanco. Que no tengo una mierda. Te lo decía, te iba a decir, oye, no te viene bien dinero, ¿no? La transferencia está, aparte no te va a mirar las cuentas que son 4.000 dólares, tío. Guapo de puta madre, bro. Toma, ahí la tienes. ¿Cuánto me dijiste que? Eran 4.500 pero en negro. O sea, dame 4.000 y ya está, hermano. Tampoco... No, te voy a dejar 5.000. A escucharme, ¿me escucháis, primos? Con otra cosa. Sí. Venirse aquí donde traemos a la gente. Sí, ya vamos. Y dice que me gusta. Pues muchísimas gracias, hermano. Pues te lo agradezco, tío. Ya nos enrayamos Mucho nosotros bueno, también hombre. con otra cosa, tío. No, Que- tiempo, paso por sí. Que vaya bien, ¿vale, hermano? Lo que se nos dice. Chicos, cuidarse, guapos. Igualmente. ¿Estás A loco? mí no gusta. Venga, hasta luego. Pero no gusta, hombre. Le gusta. A ver, con las cosas como son. Guapo, guapo no eres. Lo que pasa es que tienes un nepe, pues que compensa. Yo mucho Claro. guapo. Yo, Normal hombre, de, bello. normal de continente donde venimos dos. Hermana, Dime. Yo no. te voy a dar dinero que vendí una navaja por 5.000 pavos limpios. Vale, me quedan solo 1000. Toma, 1001, exactamente. Loco, habría que echar gasolina antes de te nada, lo he ¿eh? dejado. Pero Thank si you. llegamos perfectamente. Es por no ser espera. Ahora echamos, queda todavía gasolina bastante. El Chema siempre lleva a todo el mundo al mismo sitio, hermano. ¿Te has dado cuenta? Un día vamos a ver el médico ilegal y el Dani de los tacos van a coincidir ahí, tú. Sí. Esto es un problema menos, hermano. Mucho bien. Deberíamos ir a trabajar entonces, ¿no? Sí, hermano. O sea, hay que Hay que procesar, no procesar. hay bolsa, ¿eh? Ahora hay que procesar ahora, ¿vale, señores?
No bajáis, no bajáis. Dale la vuelta por si acaso. Bueno, el cone ya es la más que he visto. Yo ya lo quito. Sí, hay que ir. Voy a pagarle al médico. No nos conocemos, soy Daniel de la taquería, soy aquí amigo de Chema, ¿vale? Te conozco. Vale. Hicimos el arreglo este del almacén. Lo que pasa es que yo ahora voy a estar bastante más comprometido. De hecho, la policía ya me ha pillado un par de veces. Y voy a hacer cosas. Entonces, necesitaríamos hacer un cambio de titular para que aquí el amigo no esté en riesgo tampoco. Porque yo lo del tema del almacén lo hice por ayudar a Chema, que es con quien me llevo bien. Y la verdad es que en estos momentos ya estoy tomando un rumbo que no me gustaría que la policía viese eso y meteros a vosotros sin un problema. ¿Quiere firmar un papel para traspasárnoslo a otra persona? A nosotros, vamos. Vale. Entiendo. ¿Y con quién hay que firmar ese papel? A ver, y cogemos y firmamos y ya está. Claro, Y pasamos en los titulares. Claro, yo supongo que tendremos que hacer un cambio de titular, que son muy sencillos. Firmamos el papel y luego entiendo, Y para eso ¿vale?, que venimos el aquí. ayuntamiento tendrá que hacer ya el cambio en el registro civil. Entiendo que tendremos que pedirlo al ayuntamiento. Pero bueno, eso es un trámite del que me encargo yo, si estáis de acuerdo, claro. Yo lo decía, sobre todo, quería reunirme para ver si vosotros teníais a alguien que fuera de confianza. Sí, todo bien, perfecto. Más que a mí mismo no confío en nadie, hermano. Me lo da a mí. Sí. Vale, perfecto, claro. La cosa es que, claro, perfecto, claro, lo que digáis, a quien queráis. Quiero decir, ese almacén nunca fue mío, está mi nombre, pero es vuestro. Lo habéis pagado vosotros, lo estáis manteniendo vosotros. Claro, bueno, pues si quieres cambiar el nombre, pues se cambia, ya está. Nombre de... Claro. Traspaso normal y ya está. Perfecto. Y lo dicho, por otra parte, Chema, hacemos esto y puedes seguir contando conmigo para lo que queráis. En la taquería vais a seguir siendo bien recibidos y como siempre, vamos, sin ningún tipo de problema ni nada. Lo único es que sí que siento un poco las molestias de este trámite repentino, pero bueno. No pasa nada si es firmar un papelino y ya está. Claro. Lo firmas tú. Lo firmo yo, ¿qué quieres firmar? Vamos a hacer una cosa, si queréis lo firmo yo primero, porque como... Sí, nos da el papel y ya firmamos nosotros. Exactamente. Si no se lo hubieran puesto ahora no Pues había dejad, problema. Si queréis, vamos a Claro. la taquería. Efectivamente. Tengo el papel, ¿vale? Traspaso, lo firmo, pongo mi Y lo firma, cojo yo y mi nombre, ya tal. me lo llevo. Exactamente, efectivamente. Perfectos. Y como siempre, bueno, y no Es que esto no era buena idea. pero una vez ese traspaso, Podría ser buena idea, sí, pero no fue. ese almacén yo no almacén, no sé nada de ningún almacén y punto. Vale. Perfectos. Sí. ¿Os parece bien a todos? Sí, está bien, no te preocupes. Vale, perfecto. Pues cuando digáis nos ponemos en marcha. Vale. Vamos a darle. Vale, Tramita lo que necesitas y ya está. supongo que Ay, cuando Dios. llegue la hora de hablar con el ayuntamiento os lo hago saber, ¿vale? Vale. Vale, perfecto. Vosotros Te damos un estáis nombre y a ese nombre, ¿vale? vale, vosotros estáis en el live chat que tengo yo. Sí. Vale, Sí, pues sí. ahora cuando eso os aviso. Ok. Vale, muchas puta madre. gracias. Así te voy a llevar. Vamos, anda. Así es como tenía que haber sido desde el principio. Yo lo dije.
Pero igualmente esta reculada creo que es cosa de... del gitano, ¿eh? ¿Cómo? ¿Del gitano? Claro, la reculada, seguro. Le dijo, mira, échate atrás, dile que no quieres tenerlo a tu nombre porque si no te van a meter caña. Son amigos. O si prefiere ayudar a un tío a la gente de su barrio. No lo sé. No, a ver, no voy a meter mierda tampoco. No lo sé. Podría ser. Es raro. Sí, raro, no te digo que no. Yo pone para que cabeza. Quería tener una reunión, de repente ahora no quiere tener reunión. Claro, por eso te digo que es raro. Pero bueno, Si da me igual. llega a poner esto, yo le pego 3 tiros, Yo le voy a poner de rodillas en el momento a Ifo que se va a dedicar a otra cosa y sacarle de Ifo, pero... Claro. No, eso lo haremos después. Tú tranquilo. Primero que cambie el nombre. Hombre, claro. Es que este se pone mucho en la boca, ¿eh? No, eso hay que pegárselo, porque... seguro que va a- Epa. ¿Y esos dos coches? No sé, vamos a ver. No, tampoco han pasado por el barrio, ese ni para. El susto hay que Sí. pegárselo, porque vosotros creéis que no va a decir dónde tenemos almacén. Apenas que cambie nombre papeles. Pues más le vale que no. Por eso digo que hay que pegarle el susto. Para que no se piense que somos putos inútiles. ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos? Deberíamos. ¿Me venía del barrio todo el procesamos o qué? El, Sí, ¿me pro- dejas pagarle al médico y voy? Dale. el problema es que el... Bueno, se puede ir con el coche, el Faris, sí. Porque el mío está que no... El mío no se mueve. Él sí está en la mierda. Pues voy a por mi Sultan y vamos a Fari. Vale. Lo que pasa es que el coche este no corre mucho, Bueno, Toca. ¿Cuánto de... Pero eso sí tiene el mismo maletero que tuyo, que Liz sí. pues por eso. Hay que ir a cargar al almacén. ¿Cómo, flaco? Somos 6, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿2 vigilan y 4 procesan o 3 procesan y 3 Ah, estoy vigilan? yendo al barrio, Mira cómo mea con el micropene. ¡Qué asco! Es un guarro. Tú, gallego, mete mucho con él. Pero es con cariño y con amor, hombre. A mí no gusta ni cariño ni amor de hombre. Claro, pero te puedo conseguir cariño y amor de mujeres. Eso sí. Luego sí. Ah, sí, ¿no? Luego yo tiene. Bueno, vale. Si no funciona, luego vamos al Vanilla. Perfecto. ¿Dónde están mis primos? Bueno, vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Pues a ver, tú, un traspaso tranquilino y ya está. Me voy a dejar en los papeles ahí. Sí. 1, 2, 3 y el Fari 4. Y que vigilen Kai y el flaco y ya está. ¿Qué te parece? Lo que... No, yo no. ¿Me no escucha, creo que Franco? diga, ¿eh? Yo soy un mandado. Aquí en el Marco, barrio, brother. Te he dejado en la caja fuerte los papeles de esto de firmado. ¿Vale? Me equipo y nos vamos para allí, ¿no? Para plantar. Bueno, para Sí, procesar. hay que esperar por acá. Voy a coger armas.
¿Qué te iba a decir? ¿Vigiláis tú y Kai tú? Vale. Perfecto. En el almacén vosotros tenéis más pistolas, ¿no? Porque en este solamente hay cerámicas y una pistola. Y una MK2 normal y otra MK2 pequeña, ¿no? Pues hay que repartir lo que hay. ¿Cuántas cerámicas hay? 3 o 4. Yo tengo una ya. Aquí queda una. Pero píllate tú una MK2, flaco. Claro. Me cojo yo una cerámica de estas. Sí, yo también. Pues no quedan más. Bueno, pues a ver cómo... A ver. Ah, pues mira, para gallego. Toma, bro. Te lo doy yo. Genial. Perfectos. ¿Qué más pipas quedan tú? Porque igual hay que hacer un pedido, ¿eh? Sí, se lo he dicho al neo que le hace Un normal, pedido. un Me dirá montón de cuánto MK2 dinero y hay. hago un pedido. ¿El gallego vamos yendo carta? Sí, vamos ahora. Tiene que venir el gitano y el Fari también. En cuanto venga el Fari, vamos. Hay que esperar a que venga el Fari. O no se fue a dormir, ¿no? No. La Vintas tiene menos ¿Me has dicho que iba a pedir? Voy a pedir 10 vueltos, Ah, anda por ahí, sí. Porque un vídeo de cuatro está bien. ¿Todo bien, Fali? Con eso vamos tirando. Ah, yo estoy equipado ya. He hecho un pedido de 10 Walter, ¿vale? ¿A te gusta mi outfit o qué, primo? Genial. Sí. ¿Dónde está el Fari? Mira qué zapatillas llevo. Tan vacilonas, flaco, de la envidia, ¿Qué son las nuevas cross del Ramo Alejandro? Son las mejores, me maten. No Es una mezcla Metacroc, de... no Metacroc. Mezcla de Qué bueno. Burberry, Búfalo, Croc, Geos y de todo. Colores caribeños. Cone, le acabo de pegar a tu primo. Mucho agresivo, Eric. Mucho agresivo. Bueno, vamos nosotros cargando el coche y luego cuando venga el, A ver, cuando venga vamos. Fari. ¿Quieres que Ven, ven. No, vamos en este. Ah, no, Vamos, este coche, ¿no? Vamos a cargar este. Va a cargarme chazo. Lo que me gusta este coche a mí no tiene sentido, Habría que echar gasolina. Este de Sí, quién luego. es? Es del barrio, todos. Ah, ya lo sé, pero el que tiene propiedades. Fari. El Fairy. ¿Qué dice el lavavajillas? ¿Por qué entras por aquí en vez de por el otro lado? Porque es más discreto. Escúchame, su primo. Gallego, yo no puedo entrar al garaje, que me dan mareos. Ah, bueno, vale, pues entonces lo saco para afuera. Gallego, hay que echarle gasolina a mi coche, Ya, bueno, primero vamos a cargarlo. Vamos para allá. Espérenme, yo ahora voy. Sí, Sí. te esperamos, no hay problema. Escucha, ¿quién no lleva pistola? Yo no tengo. Pues traerlo yo, ¿vale? Está bloqueado el coche. Yo dos. He hecho un pedido de 10 Walter, hermana. Dale, ¿de cuántas? De uno. Te cojo una MK2 a ti también, ¿vale? Dale. He tenido que cancelar el coche porque lo ha cerrado, su primo. Tenemos solo SNS y MK2, ¿sabes? Y no Habla plan... coche, Fari. Abre, Sí, me abre, llevo el Fari, revólver. abre. Acumulación. Ya que lo cerrado Lleva- después, ¿no? Llévalo si quieres. Al final vale lo mismo que la MK2. No puede Me abrir. lleva el revólver por probarlo, el grisáceo. Ábrelo. Ese es para pegar de lejos, acuérdate. Sí, yo por eso desde la montaña le meto. Yo desde la montaña a tope.
No hay ramas, tío. No quedan ramas, tío. Carlos, ¿de la pistola me la has oído? ¿Qué coño proceso? Me voy a Tiene cargar, la ¿vale? mochila, dos plantas más. Si encuentras ramas, sí. Yo le he ¿Las cogido una semillas? ya acá. Cone, quédatela tú. Que tengo yo dos. ¿El Dog Walter? No, dos cerámicas. cerámicas. Deja una en el barrio. Yo le he cogido ya una MK2. Me voy. Ya se va a poner arriba conmigo. Ay, Yo no me pongo caben con las todo. bolsas. Que me gusta a mí gramear. No queda nada, ¿no? No, estoy buscando las semillas, que no hay semillas. Ah, no estará bien el alijo. Espera el almacén, vale, voy a dejar esto. Da igual, Fari, no hay más, da igual. He cogido un par de ellas que había, pero creo que no hay más. Sí, en el almacén de allá no sé si quedan 5 Válgame, más o así. 150 cargadores, ¿eh? Gallego, ¿tus coches no tendrán algo? Gallego, ¿cuánto sale reparar tu carro? ¿El Sultan? El Mini. Ah, el Mini, 700, por ahí. Si quieres te dejo pasta. No, espérate, porque hace falta pasta para comprar bolsas, que solo hay 600 bolsas. No hay más rama, ¿eh? Yo lo que estoy buscando son las semillas, Fairy. No me sí que tienes peluches en la habitación, Gallego. No son míos. ¿Qué razón Te de las has rollo? pasado. Pero allí había pocas, no son todas. ¿Cerraste? Acabo de cerrar, sí. Vale. Me faltan las semillas, tío. Yo no sé dónde hostia están. Vamos a ver. Yo me he cargado ya, ¿eh? Venga, montar, vamos. Conduce tú, Fari, si quieres. Da igual, tío, vamos al barrio. Yo ayer preparé todo para ir a plantar. Pero no tenía coche para ir a plantar. ¿En qué coche lo metí? Para ahí. Esto. A ver. Está aquí. Menos mal que tenía yo la reserva aquí. Hay 4.600 pavos más, ¿eh? Yo tengo para dejarte de dinero 3.500. Yo creo que llega, ¿eh? No llegamos ni a 1.000 bolsas. No necesitamos ni 1.000 bolsas. Gasto Vale. los 4.600 estos en bolsas y ya está, debería sobrar. Vale, de una. De hecho te voy a dejar... para gasolina, que vamos a echar gasolina en este. De una. Tú tienes gasolina, ¿no? Sí, más de mitad. Vale, perfecto. Hay que esperar por acá, ¿no? Sí, ¿Sabes lo que estaría guapo, su tete? Perfecto. ¿Qué pasa? Coger una tubería, su tete de esta de plástico y pasarla de un coche a otro y poder cambiar la gasolina de un coche al otro, me mate. Sí, estaría bien. Válgame, ¿No tienes nada, chacho, eso ¿no es tienes un nada un invento. poco más así rojo? Sí, claro que sí. Ponte, por si se lía, si no vas a apañar. Estoy esperando al fucking médico, tío. Ah, que se va a cambiar la ropa. Nada, no te preocupes, tranquila. Chill. ¿Tenéis dinero para ir yendo a la posta? Ahí estás perfecto. Chacho, ¿este pelo qué es? ¿Qué te pasó en el pelo? Déjatelo. Escúchame, su tete. Mira el nuevo fichaje, flaco. ¿Te suena? ¿Qué dice su
tu primo que tengo el pelo de bomba. ¿Qué pasa? Es de popa. Que el Chema se puso el mismo peinado que el mi papá. Este pelo me maten. Que me he puesto una peluca, dame una foto. Qué Para fea. a Martina. A ver, se mata aquí el cristal. Pues no te queda mal, ¿eh? Ah, no, si a mí me queda bien todo, me mate, pero es que parezco un chimpancé con esto. Estos pelos de mono. ¿Vas a conducir tú o qué, Fari? Yo no. Conducir vosotros. ¿Y el chino dónde está? ¿A quién? ¿El chino? Sí, no se puede dormir. ¿Dónde están? ¿Y cómo se llama la afortunada? África se llama. Ah, bueno, te va bien. Claro, como continente mío. Claro. Como continente mío Pero también. luego, mujeres mucho malas. Luego Y que dejan la tirado. verga. A mí luego seguro no cita. ¿Y a mí? ¿Tú crees? No, joder, yo trabajo mucho. No sé, creo que... ¿Crees que te va a dejar plantado? Puede, no sé. Vamos a sacar una mientras, ¿Tienes que ¿no? hablar de flaco? No, porque ya cuadra de camino. Esperaros un momento aquí. Vengo ahora, darme un minuto. Sí, capitán. ¿Qué lo que? 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 ¿Y cómo ha quedado con el médico casi no habla por el grupo? Pues no tengo ni idea. Paquiño. ¿Con qué médico has quedado? ¿Con el de ayer que me atendió a mí? Ya sabes. Ah, es que he hablado por el Dacha, le pongo cuánto te debemos tal y me dice 5.000. Sí. Tío, a ver si no va a hacer lío, no me va a cobrar por dos. 5.000. No, 5.000 pavos. Mucho bien. ¿Que vais a vigilar desde arriba? Sí. El pistolón. Mira, mira, es el flaco tirador. El pistolón. Oye, flaco. Dime. ¿Tú sabes qué gallego se mete
mucho conmigo? ¿Por qué? Porque dice que yo creo. ¿Cómo que te metes con el cone, gallego? Yo, sí, le digo que lo quiero. ¿Qué Él dice? dice que mi único encanto es que yo pito grande. Es uno de ellos. No entiendo. A ver, es la realidad. Yo no me meto contigo. Es decir, Dios. factos. Son factos. Yo Hostia. tengo muchas cosas bonitas. ¿Cómo qué? Belleza, cuerpo tonificado, Bueno, brazos, bueno. mucho grande. Claro, eso es lo que compensa. Las Dame un carencias. segundo. No te enfades, Cone. Es con cariño. Mira, este es tu primo, ¿no? Este sí que está tonificado y cuadrado, el cabrón. Tienes que ponerte como él. O como yo. Yo quedo aquí curando la presión. Claro. Porque tú, joder, vida mía, perca. Que va, que va, que va, que va. Y tú eres más guapo que el Big Papa. Tú, mucho cabrón. No, que va. Tú, mucho malo. Gallego, corazón pequeño. Cabrón, mucho grande. Pero tú deberías entenderme, los que tenemos el pene grande, tenemos el corazón pequeño. En realidad es mentira. Corazón grande, pene grande. Has mejorado mucho bien. Gallego, déjate venir por mí. Me estoy dolido. Me he jodido. ¿Estás dolido? Sí. ¿Qué tengo que hacer para que estés no dolido? Nada. ¿Te puedo regalar? Bueno, sé lo que te podría regalar que te iba a Tengo poner un contento. problema. Es que puede. ¿Qué pasa? Que tengo toda la cara del Big Popa. Ven, bro, ven. ¿Dónde estás? Pienso que me la han lavado, ¿Dónde estás? Llevando al barrio. Madre mía, pobre culo. Menudo besis. Estoy Ciru- traumado, Flash. Cirugía estética. Menudo Astrid, vea. Yo creo que me echa un sapo o algo. ¿Hasta Sí, yo me- piensa por la cabeza? ¿Qué dices, Sí. Fai, cabrón? Si yo me meto con todos. Miedo, te lo ¿Cómo que juro. Fire, Sí, Pagar de no un aprende mono. gallego. Mira, mira, mira quién viene ahí. La peluquería, bro. Mira quién viene ahí. ¡Hostia, que viene mi papá! Ah. Es hermano suyo. Esta semana lávate la cara, hazme favor. Ay, pensé que eras Big Papa, tío. Mírame la cara que tengo, primo. Ay, Dios mío. Yo que me pego un Mira a tu hijo, mira a tu hijo. Ahora sí que ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué me ha pasado? ¿Quién eres tú? Perche. ¿Quién eres tú? Entraste en la pubertad de repente. Ay, ¿Qué le has Dios. hecho a mi hijo, hijo de puta? ¿Qué le has hecho a mi hijo, hijo de puta? Entró en la pubertad. ¿Qué le has hecho a mi hijo, hijo de puta? Se va. Que bueno é o Shema. Toma, hermana. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Ay, Dios mío. Vamos, va. Si no, no da tiempo. Sí, sí, vamos, vamos. Venga, va, vamos. Me lo dijo Pero el ¿cómo plan, trabaja? Que luego esto casita. que le dio el dinero. Vamos, vamos, vamos. Venga, va. Pero aunque gallego mejor ni no la esta, se lo me cuenta. Vamos, Chema. Sí, con el flat, Pablo. Tienes un peine aquí en el coche, tranquilo. ¿A qué peine ni qué peine? Espérate. Joder, tío, todos los días esperando. Y aburre, y aburre.
Vale, ok. Eso lo Ya sabes, llegó Flaco, ¿no? cabrón, ya llegó cabrón, ya llegó cabrón. Sí, me meto con todos. Ah, se lo digo. Ya, pero tú- Otro más, que va de negro. Me cago en la hostia. Pero- Como se pero- lee la cosa... Chao. Pero tú jodes y dinero jodes. No. Yo me meto con todos por igual, Cone. No te equivoques. No, tú a mí dices que yo único encanto pito grande. Claro, y Fairy, bueno, también le digo sus cosas. Fairy Marroquí, cero encanto. ¿Lo escuchas, Flaco? Pero encanto. Me llamo Fairy. El Chema es un gitano, una pequeña tara. ¿Aló, Flaco? Eso es verdad. Eso ha gustado. La Eso da risa. Pero que yo solo encanto pito grande, mentira. Doy cuenta, Karen. Es uno de ellos. Dime más. ¿Te has tratado la nariz? Dime. ¿Flaco? ¿Pasa, hermana? ¿Te has hecho algo en la nariz? ¿Te la has aplastado? ¿Por qué? Me he hecho la reina, hermana. La rima para adentro, ¿no? Dime. Te tiene que contar gallego lo que me estás diciendo, ¿eh? Tenéis ahí en la guantera 2.300 pavos para bolsas. Gallego, cuéntale acá lo que me estás diciendo. Más da Walter. Joder, no digo nada del otro mundo. Simplemente digo que... Que hay que pagarle 108.000 más la Walters. Ah, ¿le dices que te calla? Claro. ¿A quién has pedido la Walters? Ah, tú mucho cabrón, encima pito. Pero que 108.000 son las del otro Como día. Que mucho le debemos. chiquito. ¡Este tío en basura! Vale, vale. Es algo que no os voy a demostrar, la verdad. ¿Ya basura? No tengo necesidad. Es ¡Que verdad. te calles, ¿Qué pasa, basura! Cone? ¿Qué está diciendo el gallego? Está diciendo que mi único encanto es que tengo pito grande. Dice que estoy La loco, verdad que gordo. quien no se venda hoy 100 bolsas cuando terminemos de procesar, te lo juro que lo manda a tomar por culo. Porque no, después del pedido y los 108.000 que le debemos a los de Neo, nos vamos a quedar con cero. Hay que laburar. Sí, lo es. Vale, Sí, ¿salimos sí, o qué? ¡Vamos, Chema! Si no soy Bueno, Chema, lo dejamos aquí y que suba después. Vamos, colega. Vamos a trabajar. ¿a ¿cómo quieres que trabaje si no soy Chema, mi madre? Ahí estás bien, vamos, venga. Súper bien, sí, una pasada. Venga, que no tenemos todo el día. Madre mía. No está tan feo, brother. Ya no soy gitano. Ahora eres ¿Qué dices, colega? africano. ¿Qué me estás contando, negro? Soy el fucking Big Popa, ¿entiendes, negro? Afrigitano. Claro. Eres afrigitano. Why are you talking, my homies? I'm Big Popa. ¿Vosotros vais a echar gasolina de menos, no? Sí. Gasolina. ¡Ah, gasó! Joder. No sé por qué estoy como si llevase todo el día poniendo gasolina, ¿sabes? Madre mía, ¿por qué será? No sé. 69 bien, ¿no? Son 60. 200, bro. Ah, te paso 1000 ahora. Ni te rayes. No, si es que le he vendido a uno en una baja de 5.000 pavos. De locos, ¿no? Sí, ¿Te porque puedes era creer que me mariposa. queda...? Sí, dime. Porque era la mariposa, oye. ¿Qué te has quedado o qué? Ah, ok. Que... me ha salido un moratón fumándome un porro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que en Sí. vez de calmarme, me ha salido un moratón. A mí no me hacen nada los Te pelos. has sentado mal. Escucha, pero que me siento peor. Que no tiene sentido. Te hacen efecto rebote. No, si ahora ya no hablo, si ahora sí es fucking Big Popa. Hombre, afrigitano.
Le dio el amarillo. El africano. ¿Qué dices, colega? Africano. El africano. Yo soy un negrata, ¿Africano? ¿entiendes? Bueno, no soy ni negro, ¿no? Sí. A ver qué me Oye, a Chema le hemos bautizado como africano. El payo ahora. Ahora soy un puto negro de barrio, ¿entiendes, negro? Ahora payo. What's up, homie? Ahora payo, ahora payo. Ahora tú payo, ya no puedes decir nada terrible. Ah, espérate, déjame ahí en una esquina. Vamos a trabajar, por favor. Madre mía. Parada técnica aquí, que el Chema quería mear. Vale. Ay, me pegó un tiro, te lo juro. Luego no te veas, tú a mí tienes Mira qué mucho cara de miedo. mierda. Escúchame, como no me puedo borrar los tatuajes. Ay, como no me puedo quitar el escorpión y de los cojones de la cara. Africano. Yo me quedaba así, la verdad. Está más guapo. Sí. A mí me recuerda a tíos que vivían en barrio mío. Ah, sí. Murió ¿Sí por qué? 3 tiros. Tú si quieres que tu corazón que te caiga mucho, tú dile gallego. ¿Qué opinas de ti? Y él va a decir, joder, vida. ¿Cómo? Cone, una cosa. ¿Por qué te escucho como si tuviera trapo en boca? A ver, gilipollas. No te enteras. ¿Ahora entera bien? No, te escucho con trapo en boca. Oye, te hubiera escondido, ¿no? Sí, no se te ve, no sé dónde estás, tío. Ah, sí, Ahora- sí, es que tengo ahora que estar escucha Ahora bien. sí, Madre. ahora sí escuchas bien. ¿Puedes ver? Cabrón. ¿Me puedes ver? Ah, negro pito pequeño. Yo puedo enseñar, yo el pito grande. Oh, qué potencia. De verdad, tú como no dejas trancado. Vamos a flipar colores. A mí ya me dejaba arrancar el corazón, rompiendo corazón, diciendo cosas feas. Hostia. ¿Le pego un tiro? Tenemos a Big Papa y detrás mía está Big Tula. ¿Entiendes? Y aquí Big Bomba. ¿Y tú, Persevín? ¿Eh? Tú cabrón. Yo muy cabrón. La próxima vez me voy con los chinos, cabrón. Pero lo hago con cariño, ya lo sabéis. Y yo os quiero. Sí, a tu manera. Sí, claro, no, a la tuya no. No, La tuya no, la tuya no gusta, cabrón. A la No, mía no. solo este barrio que me ayuda a sobrevivir. Por lo demás, puedo morir todo. Madre mía. Que lo tenemos que dejar con Galá la próxima vez, ¿sabes? Cuando Sí. lo secuestren o lo que sea. Yo tiene que dejar a Nubis. Sí, que vaya a la ¿A quién, a Nubi? Primo de Zeus. Ay, ¿quién es Zeus? El único es Odín. El primo de Doraemon. ¿Es primo de Doraemon? ¿Ese quién es? El primo de Shinchan. Doraemon, Shinchan? tengo un peto mágico. Primo de Messi. Yo soy amigo de Messi. ¿Ah, sí? Sí. ¿De qué conoce? Bueno, digamos que estoy Somos los que más tardamos en hacer algo, tío, siempre. a dos amistades estoy de Messi. ¿Te lo van ¿A cua- por otra? ¿A cuántas amistades estás tú de Messi? Yo a mí no interesa, yo mucho más cerca de yo Titi de todo. Ropa. Mucho mejor Rockman. Bueno. Pues sí, porque el Mbappé este no hace nada. Mbappé no gusta. El papá es muy malo, el hijo puta. Es francés, mucho baguete. Sí, mucho Es que, cabrón. si os soy sincero, a mí no me gusta jugar con las pelotas. No me gusta el fútbol. A Fari sí le gusta. A mí Le sí me gusta ser gusta. como hámster. Claro. Madre papá, mía, padre lo mío. dejamos aquí, ¿eh? Oye, vamos a trabajar, llevamos una hora para esto. Madre Puta hora para salir procesa. Todo Así que por un pelocho. para luego estar otras 4 horas vendiendo.
Sí. No, para que luego no caigan en procesar. Yo quiero trabajar para hacer otras cosas. ¿Qué opina, Uber? No tenía nada encima, ¿no? No sé, no, creo que se dejó tu maletero. O sí tenía, yo qué coño sé. Ahora todavía tenemos que comprar el bolsas, el por eso. A que se robe un coche y suba para arriba. Mucho más. Eso es mucho cabrón. No, mucho cabrón tú. Mucho cabrón tú. Hostia, que le salió el demonio, Cone. Le ha salido Ra. Vamos, vamos. Pasamos por vosotros, ¿eh? Se ha quedado africano. Sí, dejamos al africano atrás. Hace gracias si dice gallego. ¿Habéis dejado el Chema atrás? Sí, ahora sube. Madre mía. Yo que no quiero estar más de una hora haciendo lo mismo. Espera, todo el rato. Ahora otros 20 minutos procesa. Sí, la vida es todo esperar, Cone. ¿Aún no te diste cuenta? Esperas por una, esperas por otra, luego la otra te deja. Y sigues esperando. Todavía estoy esperando, disculpa tuya. Yo no, me disculpé ya y me vuelvo a disculpar. ¿Me disculpas, señor caballero Cone? No, yo no acepto. Vale, pues entonces que te den por el culo. Gallego, ¿a quién me va a dar razón? ¿Sabes por qué no tiene que esperar tú nunca? ¿A por Hacienda? Sí, también. Ese llega solo. No. Cuando tiene que pagar, bien que espero. Sí, bueno, eso sí. Pero casi nunca te sale que te paga a ti. Más bien pagas tú a él que te pague a ti. Todo es esperar en la vida, chavales, todo. No declara, hasta que llegue muerte. Cuando llegue muerte ya no espera más. Yo no declara, yo no papel. Si no hay papel, no hay fuma. Y si no hay respeto, no hay amistad. Por eso tú no respetas. Estamos en el Bejamol. Ok. Compren. Dame dinero, dame dinero. Está en la guantera. Comprar bolsas, Paul. Vamos a comprar bolsas. Yo voy a mirar a ver cómo está la cosa ahí, ¿vale? Vale. ¿Tienes dinero, Fari? Yo dejé ahí en la guantera. He dejado 1150. Coge todo. Sí, señor. Y gasta todo en bolsas, Lo que tú digas. Hoy ni empezado. ¿Cómo ha hecho repartición? Me sobran $100. Vale, pues dáselos a Cone. ¿Qué pasa, tú? No, si yo te lo estaba diciendo, que no he hecho bien cuentas, que ha sobrado que pacones. Vaya pantalones que me llevas, colega. Claro. Pantalones militares, bueno. Militares, dice. En verdad con esto dice, amor, primera mujer mía, primera vez. Madre mía, vaya pintas. Cuidado, Cone. Ese hombre te está viendo extraño, ¿eh? Te van a tras por detrás. Aquí no hay nada, bro. Vale, vamos para allá. Adentro no sé. Pues ahora lo descubriremos. Tú no te acerques tanto, ¿eh? Yo mete cabeza tuyo. Puño culo. Yo parte cráneo. Puño culo. Acelera. ¡Quiñao! Quedan unas bolsas ahí en la guantera. No quiero. No puedo ir en Vale. coche. Pues me las cojo yo. Yo tengo 240. Cuando acabe yo, cogeré más. Hostia, pero ¿por qué tengo ahora 420? Eso te pasa por mucho huevón. Pero... He volado. Y voló. ¡Quiñao! Flaco, una cosa mucho importante. Ten cuidado, mucho puma.
atropellado a los dos pumas que había, bro. Te lo digo. Giñao, giñao. Ginao. Puta, tío, estás cagado hoy, ¿eh? Cagado. ¿Has cagado? Yo creo que ahora sí está bien gato frito. Moro Manda dolor de barriga. cabrón. ¿Qué cojones? Ah, marfileño cabro. Yo no cabrón. A tu mojo puta. Yo mucho, bueno. Bueno, más remea sin mucho puta blanca. Tu guarata pundimo. Yo chocolate leche, porque más remea puta rusa. Tu guarata pundimo. Un puma, ¿Eh? bro. A tomar por culo el puma, tú, que te iba a morder. Madre mía, destrozo está haciendo coche mío. Para eso están. Tampoco Vale. pasa nada, yo no voy paga. Claro. Uy, he matado. Oh. Estamos subiendo nosotros en el todoterreno y tiramos por abajo. Cuidado conmigo, por favor. No, estamos bajando ya. El todoterreno. ¡Hostia! ¿Que nos vamos? Está todo controlado. Ginao. Pecha gallego, ¿qué tía de...? Ay, no ha vuelto a venir. ¡Mierda! ¡Ah, tomar por el culo! No ha vuelto a venir gordo a pegarte puñalada y tiro. No, claro, no te jode. A yo le pegué tiro. Última vez, lo dejé sin rodilla. Vamos a trabajar. Empezamos. Yo con gallego no quiero. Hazte cuidado que gallego. Venga, anda. ¿Cómo es el culo tuyo? Déjate querer. Pelón, déjate querer. ¿Qué dice pelón? ¡Ah! ¿Quién es el que más pelo tiene aquí? Yo. Mentira. Fairy. No. No le viste ese pecho. Parece un oso. Tiene pelos hasta en la espalda. Mucho feo. Aquí para todos. Si yo todo lo que os digo es con cariño. Mucho bien. Yo solo digo que tú mires cama antes de dormir. Nadie tiene las llaves de mi casa. Bueno, sí, K. Y K no me va a poner nada en la cama. ¿Y qué puedes ver mientras tú haces para la cama? Claro. ¿Qué pasó? Vámonos. No puede ser, ¿no? Allí le voy a disparar. Estáis de coña, ¿no? ¿Pero qué hay? ¿Un criadero de pumas ahí arriba o qué? Bro, he atropellado dos y hay otros dos. Pues coge el coche y píllalos, atropéllalos. Muerto. Ah, ya vuelvo a ser gitano, me vale. Es africano. No, africano no, a mí cosas de esas no. Ah, dame bolsas. Tápate. Bolsas, dame ¿quedan en bolsas. la guantera? ¿No quedan en la Ah, guantera? no sé. Sí. ¿Y tú tienes encima? ¿Material? Sí, material sí. Las bolsas sí que quedan. ¿Hay bolsas o no? Sí, me las cojo todas. Perfecto. Estoy sin battery. Voy a enchufar los cascos, se me van a apagar. Márgame, ahora se me rompe la máscara por los lados. Engordaste, es lo que tiene. Sí, es como echado más mandíbula, yo que sé. ¿Has visto? Gallego mucho faltoso. Ahora dice tú gordo. Ah, no, si gordo no estoy. Madre mía, A ver, mi abuela me llevaba llamando gordo toda la vida, ¿vale? Y me quiere un huevo.
Mucho malo. Es con cariño. Una persona gorda está bien mantenida, no pasa hambre, tiene una salud ¿Qué dices tú de envidiable. gordo? Si estoy como un tren me bate, mira. Sí, claro. Vaya tirillas. Dice. ¿Qué dice? Tirillas, dice tirillas. ¿Qué le está bailando al puma? Un selfie, bro. A lo que no me pasa a mi primo no le pasa a nadie, ¿eh? Es lo que tiene. Te pasa por ser gitano. No me seas racista, follacabras. Tu prima tiene cuernos, pero de ahí a llamarle cabra, hay que ser cabrón, ¿eh? Várgame, chacho, no tengo prima. Pues ella dijo que sí. Y como los gitanos sois todos primos. A ver, en ese caso sí, si te has follado una gitana, sí. Que Claro. lo dudo, porque tú eres excesivamente payo. No, quería por el culo, porque si no se le daba por detrás, por delante, que luego se enteraban y era un lío. Oye, sí, Gitaño, guarda el arma antes de que tengamos un disgusto. Sí, a poder ser. Que a Gallego entiendo que está cabreado, pero tampoco tiene pasta. Claro. Ah, no, pero si no era para usarla contra vosotros, la iba a dejar ahí encima de la mesa. No, racista de narices en todo caso. Mucho mal. ¿Qué tal por allí por Costa de Marfil, su tetecone? Mucho bueno. Mucho bonito. ¿Y por qué te has venido para aquí, no? Porque no había dinero. Ah, pues igual que yo, su tete. Yo fui patería en España. ¿En Estuve patería? vendiendo. Sí, estuve patería. Hace la misma técnica que yo. Fui de España. Claro, si el y morro me se fui, la conoce. me fui me fui por la costa de Mediterránea y me fui a Benicàssim. Y Benicàssim yo por el mata. A Benicàssim. Estuviste vendiendo discos en la playa, que sí. Várgame, tú sabes estuve que vendiendo gafas de Benicàssim buenas. está cerca mía, me maten de Valencia. Ah, yo vendía Estuve- pole, ¿eh? Pues mira, yo vendía gafas valencianas. Mucho bueno. ¿Y tú, Mucho bueno. Cago en Gitano, Dios. cabrón. Y yo, No, cabrón, me gusta eso. de pasar a recoger fardos de cocaína, aquí a manipular marihuana. Es que de verdad, madre Ah, mía. yo no me Tú escalas para abajo, su tete. Chocholate. Chocholate, sí, el chocholate, yo se lo vendía. ¿Qué? ¿Qué le vas a hacer a la África esa? Eso. No sé si va a haber cita, no sé. Ah, no sé, que tiene que vender marihuana, no sé. Te tiene que llevar el Fari en la limusina. Pero, cosa es que el que tiene que... A ver, supuestamente, como la está organizando Flaco, tiene que hablar ella al Flaco cuando esté trabajando. Cuando deje ella de trabajar. Yo creo que ella es pareja, visto. Bueno, A mí suena polla. Yo trabajo más. yo creo que quiere hijos contigo, Cone. Ah, no me ves ahora la cara como que tengo 800 kilos de cocaína encima, me mate. ¿Qué has dicho? ¿En el Puma o África?
La África. ¿Quién es África? No sé, la que La tiene regla la cita flaca. con Cone. ¿Pero os habéis liado o no? ¿Ha habido chivamiento o no? Lengua y tocando chepas. Con lengua y todo, no veas. Yo no me saco nadie. Ahora tengo más arrugas de fumar porros o de meterme pastillas, yo creo. Escúchame, has llegado el último y has sido el único que ha ligado y ha metido la lengua. Yo no digo Escucha, yo no me tiro lengua ni nada. ¿Está organizando cita, flaco? Depende de... A ver si organiza, flaco. Si no, yo que eran friesos. Tampoco... Yo te la organizo, hermano. Si has visto cómo Es te lo cosas dije, por las cosas supuestas, claras. ¿Qué supuesta? nada. Al gallego hay que buscarle otra cita. No, yo ya tengo lo mío. Eres muy fantasma, gallego, deja de decir tonterías. El gallego solo se chiva a las cabras. Nadie discute. Yo ya le expliqué que su prima tiene cuernos, pero no es una cabra. Pero nada. ¿Qué? Está Pero emperrado. si no tengo prima yo. ¿A qué te estás tirando Que ya a te tu lo- prima? Que ya te lo dije, que los gitanos son todos primos. Estoy dejando bolsa en guantera, ¿Qué? ¿Qué? Que los Nada, gitanos son no hagas tampoco. caso. Que solo es para meterme con él, porque es un Pero tú no estás con la Lola tocacojones. esa. Que dice que se chiva gitana ser el gallego. Y le digo que se No, chiva... el gallego no está con Lola, está con sus Lolas. Ah, bueno. Madre mía. Está llamando a Lolitas caliente, me maten. Estoy escuchando, por favor. No escuches mejor. Ay, el gallego. Escúchame, ahora tengo más arrugas, me he hecho viejo de repente, me maten. ¿Quieres dormir? No, que si no duermes de verdad que se lo digan al moro. De perrete. Halcón, ¿sabes a quién había que presentarle, flaco? ¿A quién, bro? A la nata. A la nata monta. A la nata montada, que sí, primo. Tú, mucho bien tiene. Tiene nata. Esa es guapa, ¿eh? Tiene nata. A mí no gusta Pues mujer buena con con pito de hombre. No, que es guapa, Va a gustar. A mí presenta nata, Seguro presenta. que él elegiría de esas. Escucha, flaco, dime la verdad. Es Tiene mujer nombre con de pito de Nebraska. hombre. ¿Cómo? Que si es un transvesti, dice. No, y le gustan No, los, lo que los pasa pitos que- grandes. Más duro contigo. ¿Qué hace su tete? Estiramientos. Parecía un T-Rex roneante, me mate. Sí. Es que me viene con ese casco de motocross que no sé, macho. No sé. No sabe. No entiende. No entiende. Yo quiere que sea acento mío. ¿Tú quieres que yo haga tu acento? Intenta. Yo lo intento. Por Hermana, favor. Por favor, preséntame Nata. Nata, mucho de ¿Y qué bueno, critican? mucho de bueno. No me gusta el acento tuyo. Pero no me gusta mujer con pito de hombre. Te falta un poco más de varonidad. Le falta mucho más potencia. Sí, claro. ¿Qué quieres que te digo? Tengo 18 años. Pero abre la boca, hombre. Ah, tú es que la abres Abre mucho boca para y que te sé metan todos los mucho pitos. fuerte.
Yo macho alfa, yo jefe de tribu. Ahí vas mejor. No, tú tienes que dice, yo mucho grande, yo jefe de tribu. Jefe de tribu. Claro, tú tienes que entiende. No entiende, no entiende. No entiende, no entiende. No, si aquí vamos a acabar hablando una mezcla entre moro, chino, africano, que vamos a flipar. Ah, yo no hablo moro. Tenéis que hablar gitano. Eso Yo no falta digo, mucha calle. yo no puedo hablar gitano. Abra gitanio, abra gitanio. Abra un poquito de calor, sobrino. No puede. No puede, Para, no para hablar puede. gitano hay que nacer en Gitania, y yo no sé dónde está eso. Válgame, pues en la cima del mundo. Donde están las razas superiores. ¿Qué dices? Ah, sí. Al lado de los reptilianos. Ahí. Ah, vale. Yo, mucho más grande que gitano. Tú, mucho más pequeño. Tú tienes un continente. Ellos no tienen Eso digo ni yo. nada. Yo, continente, tú, pequeña Andrea. Yo, cadena de oro. Tú, casa. Y tú, taparrabos. Tú muy La racista, diferencia, Acabas de supremo. decir mucho racista. Diferencia supremo. Mucho racista, mucho No, racista. Sí. Si os habéis metido con los gitanos y con los gitanos no podéis meterse. Tu hijo, el gitano, ha dicho que yo, raza inferior. Mucho racista. A ver, que te lo diga un gitano, pues bueno, no le tienes que hacer mucho caso. Así es que ya es racista conmigo, se pasa. Me dio paz. Se pasa. Tú mucho pringaro, gitano. Tú si quieres pringar. Te voy a grabar etiquete de león. Mucho pequeño de mí. Casco de cabeza de león. Yo casco cabeza de león. Mata león. Respeto mío. Pero tú, pequeño hombre, tú solamente matas civeta. Mucho animal pequeño, ratón. A tú no matas ni una Como mosca, mucho mata sobrino. mosca. Envidia, envidia. Yo mato cerdos a hostias. Para fatigas pasea. Ah, que mataba burra. Me está ahogando de la risa. Que No matas a ríe. cerdos, tú matas a cabras chingándotelas. Y a gitanos a cabezazos. Tú, a mí no me... A gitano... ¿Tú cuántos gitanos has matado? Bueno, tú podrías ser el 15º, seguramente. Hostia, mira, ¿Ves? como mosca es mía. Se dice quinceavo. Es decimosquinto. ¿Quincenavo? No, paso. 15 nabos te has comido exactamente, la has clavado, primo. Bueno, vamos a dejar de discutir. Ya sabes. Sí. Africano, mucha raza superior. Pero que Gitano, dices tú? mucho pequeño. No, no, no. Sí, Españoles sí. mejores. Y de los españoles nos salvamos unos pocos que soy gitano. Entonces soy superior aún. Yo entiendo que te ha tocado la parte mala, pero tampoco te que defiende. No todo. Claro. Mira, yo vengo billete de avión, tú vienes Sí. patera. Aguanta, Tú le voy a vienes dejar patera. los Yo vine billete de avión hablando de gorda. Madre mía, vaya. 150, ¿ok? Contigo no me he metido, ¿eh? ¿Dónde coño los metí? Ah, te estás metiendo con África, África es mío. Ay, pues... Están ahí en el suelo. Están en el suelo, están en el suelo. Madre mía. Yo no las veo en el suelo. Ya los cogí yo. Mucho grande. Me tiran uno flotando y me dicen, sube aquí. Y me dieron sándwich de mierda. Sándwich de mierda. Bueno, un sándwich. Bueno, no está Mucho malo. mal. Que era de tofu de esos. Y no te quejes. No conoces todo. Escúchame, allí en Costa de Marfil seguís haciendo de eso de animalismo, vudú y cosas de esas de chamanes. No. ¿No tenéis a un Rafiki por ahí que se pone así, primo? Mira, mira. Tenemos chamán, pero yo no conozco bien. ¿No tenéis Yo a un era- Rafiki que se yo- pone así con un bastón? Yo fui de Costa de Marfil, mucho pequeño. Me fui a Somalia y conocí flaco. Mucho malitea. Ah, Somalia, pero también Mucho allí mal. es parecido, ¿no? Allí da mucho la sombra. Sí, Mosalia, mucho malo. No, da mucho el sol, ¿no ves que están muy morenos? Es verdad. Entonces, Es ¿por qué verdad. Sombralia? No entiendes, no entiendes. Yo no tanto moreno, porque madre mía, puta mucho. Madre blanca. mía. Es verdad, tú la tuya. Tú estás lachoso, me madre. Yo sí, pero yo salí para el review. Sino que tono de piel,
mucho débil. A ver, tú, tu padre era mucho negro y tu débil. madre blanca, ¿no? Yo no con ese madre. Creo que duró la relación unos 20 minutos. Vamos, lo que duró chivarte, ¿no? Madre menos, madre menos. Y ya me parece mucho, 20. Sí, yo creo que fue... en Para lo que como saliste, mucho no lo trabajaron. Válgame. ¿Cómo vais? Está interesante. Ah, aquí hablando de la madre de la conexión. ¿Eh? ¿Cuántos quedan? de ganas de vivir o de trabajar. De trabajar. Así que conmigo se lo están pasando pipa, mamá. Le he contado historia de madre mía y dice Gallego, se nota que te trabajaron un poco por cómo ha salido. Mucho Claro, ha salido a media acera, ha salido blanco el payo. Viene de Costa de Marfil de eso. Escucha acá, estos circos son lo que hay aquí abajo, ¿eh? Madre mía. Ah, espérate, Moro, que te toca ahora a ti. ¡Cabeza como bombo! Ahora le toca al Moro, yo creo. ¿Cuántos queda? A ver, Moro, ¿cuántos gramos de chocolate has Me movido? quedan 70 por vender, ¿Cuánto? por vender por hacer. Me quedan 70 por hacer. Ah, no se te 7 ramas. Sí. Vale, pues se reparte con los que no tengan. A mí dame una, que tengo 30 bolsas. Yo tengo. Tú tengas. ¿Cuántas tienes? Una malaria de esas. Ahora ¿te estás metiendo con enfermedades? Tú, mucho mala persona, yo no me meto contigo. Me has dicho que yo soy pequeño hombre que no caza león. Sí, que lo único que piensas es en oros. Oros, la verdad que sí. Me gustan a mí los oros. Los oros y las fallas. Ya estamos terminando, ¿eh? Hecho de noche, chavales. Por favor, ¿cómo estáis? Terminando. Pues nada, aquí aguantan los gitanos diciendo tonterías y Gallego metiéndose con todos. Pero si el gallego no está haciendo nada, mi madre. Yo ahora mismo soy un seto. Ay, yo me pone bomba y me voy a tomar por culo con esto, ¿eh? Hay mucho Te vas gramo a para dormir, vender Fari, no ahora. veas. No, Fari, no te Duermes más duermas. que mi hijo Chema. Márgame, no. Tú me faltas el respeto todos los días, Martina. No, que estoy diciendo que voy a poner bomba y lo voy a mandar a tomar por culo. ¿Eh? Me estás poniendo cabeza como bombón nabutano. Mete una y en el proceso ya toma por culo. 4 menos. Tiene dientes de león en la camisa. Escúchame, Moro, te doy otras fiestas de esas que te gustan a ti. Marga, me ha salido el demonio del otro día. Se cabrea. No cabré moro el ponerse de mi cuerpo. Mucho mal. Ah, ¿queréis que explotemos? Yo exploto la gasolina esta, ¿eh? Date quieta. Ah, ¿la dicho estate quieta? ¿La ha cambiado de género? Ah, ¿te estás metiendo con mi género ahora? No, puede ser lo que Te quieras. voy a denunciar por... Nejero. ¿Cómo se llama? Dice machismo de serra, Tú te- homofobias. Tú te puedes sentir como quieras. Yo es como te aprecio. Yo me siento... ¿Has dicho gitano gay?
Várgame, chacho, no te metas conmigo que te fusilo, No me apuntes, Con eso no se juega, Pues no apuntes a los de barrio, cabrón. Sí, porque te puede salir caro. Ah, no soy yo, es que son mis voces que me lo dicen. Chicos, os digo una cosa, creo que es el momento ya. Vámonos, vámonos. Sí, yo ya he acabado. ¿Me escuchan? ¿Cuánto te queda? Vámonos. Ya salimos. La conexión, ¿quieres un cigarrino? Sí. Sí. Aprovecho para deciros que me voy de vacaciones. Válgame, señor, ¿a dónde? ¿A dónde te vas? Pues me voy a una zona de playa muy bonita, en una semanita. ¿Pero en España o dónde? Sí, en España. Válgame, señor. Dejar ahí en la guantera. Estamos saliendo. Mucho bueno Bequinasi. Aponte morenica que está blanco radiactivo, me madre. Eso intentaré, mi gemita. Nada, me voy la semana que viene. Espero que no me echéis mucho de menos y que cuando vuelvan al barrio... ¿Cuántos días? Eso te echa un poco de batido puleva, hermano, y te pone al sol. Imagínate si vos echar de menos Eso que también estar lo una pone semana en solo el con flaco. Pone. Dime. A que la técnica es echarte un batido puleva por encima y ponerte al sol. ¿Tú eres tonto? Ay. ¿Cuántos días te vas a ir? No quiero aguantar solo Vale, gallego. entonces el barrio conmigo lo lleva... El gallego. ¿Qué va, hermano? Yo tiro el barrio por la borda. Yo Lo va a espero que lo va a lo llevar- lleve Vinicius. Lo va a llevar Vinicius conmigo. Válgame, chacho, entonces yo creo que me muero. Vosotros, Ya está de viaje. ¿dónde estáis? Salido. Nosotros estamos por el Megamall, Y voy tras vuestra. ¿Rueda o qué, hermano? ¿Para que te enteres? Ahí lo vienes. ¡Dale! Arriba las manos. Pasaré fotos. Válgame, el señor lo ha dejado hecho en sándwich. Tú tírale, que como te cojo te voy a pinchar una rueda, tú. No me lo digas 2 veces que te la pincho yo, Pero yo no hice nada. La cosa es a ver si tú das la bala. A donde pongo el ojo, pongo la bala, primo. No te pone ojo, pone pito. Eso es en escopeta, ¿no? ¡Oh! ¡Croqueta! ¡Madre mía! Respeta al flaco, hermano, que ¿Qué? estará flaco pero está más fuerte que nada. ¡Hágame paga reparación tú! No, ahora te la pagas tú con los huevos. Está tirando más humo, muchacho. ¡Ah, por esto! ¡Pues poco más me barrio! Buah, atropéllalo. A lo cazamos o Por qué, reía Juan? yo. No, que esto ya no ¿De anda. tu primo o qué? Vamos. ¡Coño, reventó el coche, que esto no tira! Válgame, chacho, está hecho tabaco. Tira, no te preocupes. Tira, tranquilos todos. Respiren hondo. Ah, sí, Sí, yo me estaba partiendo el culo, la verdad. No le hagas caso, que están nerviosos por hacer la croqueta, están mareados. Mucho de gracia. ¿Vaya a volver a chocar el flaco? Dejaré copia, cabrón. Pero pégale a Gallego, no nos pegas todos de más. Yo soy inocente. Yo soy sosente. Así es que tenemos un conductor terrorista y eso que no es el moro. ¡Hostia! Ahora sí que nos vamos a quedar tirados. Que no, hombre, que no. Tranquilo. Ah, pásate la Coca-Cola esa que hay ahí adelante. Quitaros las máscaras. Vamos, perro. Que estoy viendo lo estoy partiendo vosotros, Si me dice le pincho rueda. Joder, que se vaya a caer y nos tengamos que quedar con flaco, tío, pero no es desgracia. Tiran humo los pobres. Nos sigue un surtar blanco, nos Sí, caen. No, sí, ese coche que...
Habla por radio. Hazle que psicomanes quitan miedos, a ver si se les quita el miedo. No, que no ganamos para talleres. A ver, en realidad esto ya tiene que ir de talleres. Mira cómo embala. Sí, a 100 por hora me mate. No serás tú, Margaso. Díselo. Díselo, gallego. Con los niños. ¿Es Martina? Voy a cargar el carro al final. Martina, ¿dónde está el Chechu? El de por los niños. No sé, hermano, hace ya tiempo que no se ve. Sí, está desaparecido. No sé, le... Tiene muchas cosas en cabeza. No sabe. A ver. Ahora con Teresa. Y se la pone... Con Ima. He no. No. Genial. Gitano, genial. No sé qué está genial, me mate. ¿Cuánta bolsa habéis sacado? 800 millones. Por ahí, 800, así. Ok. Venderlas ahora todas. Es más guapete, la verdad. Popa, hermano, que le pegan popa, arriba las manos. Le quité el gorro, que ese de mierda que tiene. Más feo, pero muchas gracias. No, más guapete. No, le quedaba bien el pelo así, como lo tenía. Tienes que hablar con gallego. ¿Qué ha pasado? Todo el rato. ¿Y qué te digo? Ah, todo lo demás, todo Dile malo. payo pony. No, yo lo que dije es que compensas, compensas tus faltas con el pene grande. ¿Qué? Compensa Pero tú le has visto el sus pene. carencias. No, pero él dice que lo tiene gigante. ¿Eso quién? Por enseña. No, No, gracias. enseñes, que a No mí hace falta que me esas cosas no me enseñes. gustan. No. Yo me fío de ti, me fío de los del barrio. Gitano, Si dices que tiene tienes pene gitano. grande, tendrás pene grande. Gitano, si tú... ¿Qué Yo dices creo tú? que a ti te gusta que te huela la espalda a pecho de hombre. A ti te gusta morder almohadas. ¿Qué? No sé qué me ha dicho de hombre, de espaldas. A ver, huéleme la espalda. Es como le gusta que le huela la espalda. A ver a qué te huele a ti. Huele a cabra, huele a monte. A mí huele, puede oler a no lavarme. Sí, básicamente. Se usa para jugar ese Ahora llega el perfume- pobre Fari. el Ah, vale. perfume del gallego ese usa más. Vaya carro, increíble, la verdad. Sí, que quisiera saber yo quién es el que me reventó los coches todos. A ver si echó un sultán. ¿Quién me lleva a vender? Que pillemos un coche, ¿no? Dejar las pipas, ¿no? Vamos a vender. Sí. Le he llevado una por si se os lía, hermano, por si os caen de repente los chinos. Ah, bueno. sí. CNS o lo que sea. Mi coche. Mi carro me lo robaron. Sí que sí. Vamos a tirar este coche más. Cierra malechero. Oye, hermano, enseña.
Va, ¿dónde estás? Yendo a industrias. Ah, vale. Deja que diga ahí Serrano, que aprenda. Luego el malo soy yo, claro. Claro que hay, no está apoyado. Mucho apoyarta. Apoyada buena. Tírale, tírale. Oye, ¿tenéis algo de bebé? No. Me estoy quedando tieso. Tienes que regar tú como palmera, ¿eh? ¿Tú tonto? Pues sabes. Sí, me atropellé antes y ahora no daría agua. Pero sabes que venden comida y bebida por ahí, ¿no? Cone, hay Lupita, está abierto. Andando llega en 2 minutos. Vamos a la Lupita, venga, que te pago una agua de coco de esa que te gusta. Dele, dele. Agua de majaica. Hay que hacer ambos, ¿eh? ¿Qué? He pedido un amo. Se me ha quedado A ver si se lo dan de regalo de cumpleaños. Flaco, Ramita me visita. Uy, en nada es mi cumpleaños, chavales. Tiene que Ramita ser mío. ¿A dónde vamos de fiesta? Donde queráis. Espera, si vaya medio que. A ver, señora, la acuarela. No sé. Tiene el móvil apagado, hermano. Voy a llamar a la flaca y se la voy a dar para dar. No te preocupes, hermano. A ver, en Conga. Trabaja. Como que ni se ponga. Pasión. Voy a vender en mi sueño frustrado, vender en un coche funerario. ¿Te hago un bizum ahí para comprarnos? ¿Está dormido? Bueno, que no la he llamado antes. Pero. Venga, vente para mi clica, flaca. Hola. Hola, Connie. No, pero yo decía de broma. Que yo sé que tú tienes que llevar eso. Que. Pues nada, estamos decepcionados. Si la matamos, ya sabes por qué. No. La Rech ha dejado plantado al Cone. Parejo visto, pon a tomo. Mira. Escucha, Cone, lo decepcionado. Cone, díselo. Escucha, Martina, que me duele mucho la cabeza como para... ponerme aquí a Simón, es que ella es así, a veces hace esas cosas. No conoce Simón. Simón es eso. Por casero con Simón. Bueno, estoy robando, ¿me pueden dejar, por favor? Sí, claro. A ver, señor, Casero eso fue a así. Simón. Cuerva. Cone, ¿estás todo loco? Le he pegado un tiro al popa. ¿Qué dices? Gallego paga tacos. ¿Tacos? ¿Cómo tacos? Yo tengo un bizum de 200 pavos, que es lo que tengo, digo. No quiere. Venga, hermano, compra un pack de 10, 5 para mí, 5 para ti, bro. Y nos los comemos en su cara, hermano, Cone, toma. Sí. Mucho bueno. Vamos, cógete la droga que nos vamos. Yo tengo droga encima. ¿Y el chino? ¿El chino está yo dormí? ¿Y el gallego? ¿Está leyendo ahí el móvil, hermano? Estoy buscando el número del Cone para hacerle un bizum. Ah, ya lo he hecho yo. Ah, bueno, vale. Líder de Barrios Bajos. Y... y a ver si te empiezas a dejar ver por las carreritas, colega. A las 4 de la mañana voy a hacer una carrera yo, su puta madre. El dragón negro me dijo ayer que él también hace carrera. Claro. Pues por eso. Pues... Pero tú qué crees que la gane, ¿no, hermano? Claro.
Tenemos que mandar en barrios bajos y en todo, luego invasión, conquistamos la ciudad. Hasta en venta de armas, ¿no? Yo no Todo. conquisto comisaría, Eso lo que os dejo vosotros. Yo sí conquisto comisaría para pegarle bombazo. Tío, eso es como un callo de esos que te salen en los pies, ¿sabes? Que te lo limas, te lo quitas, pero te vuelve a salir. Pues eso es lo mismo, hay que convivir con ellos. A ti ya te han salido callos en los pies, ¿no? A mí no, pero dicen que son así. Vámonos de aquí. Yo los pongo a remojo todos los días, ¿sabes? ¿Por qué vámonos de aquí? Ya sabes que lo has dicho. Pablo, ¿no? He robado los tacos. Pues dame 5, hermano, y dame los 1000 pavos. No, he pagado. A nombre del flaco. Ya estaba mirando, lo digo, hijo de puta. Y a dejar guantera 5-5. Yo, a gallego, no limita. No te preocupes. No entiendo. A mí me puedes dejar guacamaica ahí, flaco, para mí. ¿Cómo puede No, ser? hermano, tú ahí te lo compras Escucha, andando. brother, ¿cómo ¿Por qué no puede tengo ser? dinero? Escuchadme un momento. ¿Cómo puede ser que África ha tenido yo, hombre negro grande, se ha ido con Simon? No lo sé. entiendo. Te he dejado ahí en la guantera. Me ha traicionado por Simon. ¿Y la moto esa? ¿Estáis vendiendo moto? No, hay un pavo ahí vendiendo. ¿Hermana? Vale, voy a hacer con la pipa. Voy a hacer con la pipa. ¿Estás vendiendo tu moto? No, yo no. Vale, pues le voy a atracar a un tío. Estamos vendiendo en un coche de funerario. Vale, voy a subir aquí arriba a ver si está un tío vendiendo. You driving me crazy. Hush. Cómprame la hierbita, cómprame. Aquí arriba no Se hay van, nadie. corriendo, se van corriendo en la moto, se van corriendo en la moto. Por detrás del sultán. ¿Cómo iban vestidos? Por el puto idea, porque soy daltónico, te puedo decir rosa de lo mismo era crema. Hijo de puta. ¿Puede ser los marrones y crema estos? ¿Los crepes estos de mierda? Los Creeping Boys. ¿Los que pillaron por vender industria y ahora vuelven a probar? Sí. El coche, vámonos. Vamos, vende. No, vende no, hermano. Vamos ya por los creepypastas esos. Pero solo tiene tu pistola, ¿Tú crees que hace falta alguien más? Ah, no, pero son dos, ¿Tú piensas que se van a llevar algo? Vamos a hacer sorpresa, hermano. Una cálida bienvenida en industria, brother. Han salido corriendo como rata. Pero por dónde tiraron, por aquí, dices abajo. Era uno o dos. Pero vete tú a saber para dónde. Creo que era uno o dos. Eran dos. En la Hachukou esa. ¿Hachukou? Así, Hachukou. Ahí me estáis jodiendo. Y me estoy jodiendo la vida africana que llevo yo. Entre Simón y vosotros me la estoy jodiendo. Claro. El Cone qué suerte tiene, macho. Impresionante. Que lleva la pipa pegada al cuerpo. ¡Hostia! ¡A tomar por culo, maletero! ¿Cómo pipa pegar a cuerpo? No entiende. El maletero sigue estando ahí en falla. Pistolón. Ah, sí. Ando con mi pistolón. Va una moto para allá, Acabo de ver a los aztecas. ¿A dónde? ¿Aztecas? En industrias. Son los Vale, aztecas. aztequita encima, ¿no? Sí, pantalones azules, claro. Azteca, sí. Y el mortadelo ha vuelto, ¿eh? Acabo de subir historias al Instagram en Mortadera. Pues voy a subir yo una suya ahí en el suelo. ¿Puro metachazo? Sí. Mucho bueno. Los más ruineros del barrio, me mate. ¿Pero para qué dirección? Yo estoy aquí en industria. Por la esquina fue.
Pero se iría recto a su barrio. Esa me la tira para tu barrio. Vamos a vender la puerta a su barrio. Perfecto. Sí, bueno, que no tiene ni mierda en tripa. Sí, me la iba. Bueno. Nosotros ahora mismo tampoco tenemos mucho, ¿eh? No, porque digo de gente, que no hay nadie, ¿eh? Yo, mata mortadela. A mortadela frita, muy buena. Yo no veo ninguna moto en su barrio, están por ahí vendiendo aún. Pues le damos pa'l pelo. Por cierto, ¿Qué es lo que? Me voy a ¿Cuándo, su puerta y ¿cuándo vemos. empieza la ruina con la gente de la flaca? Muy tarde, piso industria. Aquí no hay ni moscas, Ni colega. tú, ¿eh? Llama mortadela, llama mortadela. Tiene ganas de comer bocata mortadela, ¿no? Sí. Este barrio de flaca, hermano, dile algo, grítale. Puta, me cago en Simón, cabrón. Vámonos. Yo es que creo que no sería buena relación. Pues yo creo que podría poner cuernos con Simón y con Nel. El Nelson, brother. Entre Simón, Nel y Nelson puede poner cuernos. Mucho infiel. Yo prefiero soltero. Yo archienemigo número 1. Putas. ¿Tú quieres que te pague yo escort de lujo? Tú paga, tú paga. Ah, pues no tengo dinero. Entonces no diga. Pues yo digo el día que tenga, ¿eh? Tú gilipollas. Ah, ¿cómo que Mucho. gilipollas? Tú tonto de culo. ¿A qué no te pago escort de lujo? Tú dices y luego no haces. Tú tonto de culo. Véndela aquí, Ahora hermano. tiene que ser. Bajo, bajo. Aquí se vende con gente civilizada muy buena, sin problema. No me asustes a la gente, por favor. Le saco un hacha. Tú guarda el hacha. Estos conocen a Simón, Cone. ¿Qué pasa, brother? ¿Tú conoces a Simón o qué? No te rimes tanto, Cone. Hay un Jesser, tú. Yo por la derecha. Monta, monta, monta. Estoy en el callejón, por atrás. Monta coche con... Bye, 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 bye. Tío quiere vender barrias secas. No te puedo pagar pussy, el ven, no.
¿Has visto, cómo me he puesto delante con el hacha? Y no sé huevos. Claro. Pequeñitos y pegados al culo. Eso es ver. Esta moto que acaba de apostar, pues ya perdí, ¿la has visto, flaco? ¡Ah, mira! Oye, señorita. Señorita. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me dijeron que a mí me lo dejaban pasar. Nada, estamos hablando de quién es más inoperante de mi clique. Simón, bueno, Holy shit! Mira cómo me he puesto. me llamo la flaca. Soy el alquilero, si no me liaba a tiros. Le lanzaba el alquilero a la cabeza. Yo la verdad es que yo no tendría mucha compasión. Conoces mucho, Simon. Eso es un revólver normal, ¿no? ¿Cuál es? Ese es el doble acción. No, el doble acción es dorado. Ese es el Navi, ¿no? Sí. Tú admitís y yo contra coleto. Tengo unos tipos que van de rojo y que me están amenazando con un revólver Navi. Ayuda, ¿Cómo? tengo mucho miedo, lo estoy pasando ¿Cómo? muy mal. ¿Cómo? Detrás tuya. Bueno. Ay, siguen vendiendo. Hostia, Chema, tú puedes. Contra todos, di que sí, mi hijito. Puedes, díselo, vamos, Chema, ¿Están de vamos. lo suyo, no? Ah, yo no entiendo nada. No son míos, de hecho no son míos. Bueno, tengo acá unos tipos de rojo que me están apuntando con un revólver Navi. Que no te caigan bien, ¿vale? Que viene por ello. Pero que no es broma, Escucha, y ten mucho cuidado. Chema, voy más a ya. Simon. Pero ¿en qué Nene, se lo juro, me apuntaron unos tipos en un tanque blanco. Estaba veniendo yo acá por Industrias y me llegaron unos tipos de rojo. ¿Y usted quién ¿Cómo es? que te ha apuntado? ¿Te ha apuntado de verdad? Simón, me ha apuntado. No, me has dicho que te Pues, enseña el arma. He vendido, bueno, no llego ni a venderlo. He dejado de venderle al tipo por culpa de estos tipos. Mira, flaca. Todo mal, ya me deben 300 varos. ¿Cómo? Adiós, chao. Hasta luego. A la próxima vez parto cabeza al vídeo. Vamos por los gitanos esos. Escucha, Que no me ha dado tiempo a hablar con ellos y se han yo ido. es que como te he visto hablándole bien, digo, le meto para la moto, No, pero los gitanos esos son muy listos. Yo creo que eran los mismos estos, los que están cambiando color ropa. Sí. No, y tienen la misma moto con los gilipollas. Por eso digo, vienen con misma ¿Pero cambian quiénes de son? ropa. Unos gitanos. Los primos del Chema, seguro. Pues se va a quedar sin primo. Más Pregúntale, que nada porque pregúntale no me al deja ni Che- hablar lo que se pone, me voy. ¿Qué más? ¿Tú conoces más gitanos por ahí? Sí. Pregúntale a unos que iban con una motillo. Ahí vendiendo por industria. Que esto sí que el otro día tuve un accidente de tráfico con unos gitanos. Y me dicen, ¿eres gitano? Y le digo, sí. Y me dice, vale, pues ya está. Conozco a uno que se llama Kevin. Es un poco payaso. Llámale a ver si estaba vendiendo por industria porque... Espérate que voy a llamar a gitano. Iba a hablarle y se pone, no, ya me voy. Y ni me ha dejado decirle nada. Yo iba a robar todo lo que tenía, la verdad. ¿Robado? No, porque se ha ido listo mientras le estaba apuntando con la viva.
Diciendo, no, ya me voy. Pero bien que ha vendido. Y la placa está por ahí vendiendo. Le hemos dejado porque, bueno, estaba ya sola también y yo qué sé. Pero ese grupo de África, a mi jore. Yo voy matar. Ah, tú tienes que matar a Simón. Yo tiene matar a Simón. Ah, pues Simón, seguro que tú la has vendido ya. Puede ser. Próxima vez Dejaros de tanto matar. ¿Eh? Dejaros de tanto matar. A ver, ¿dónde te crees que estáis? Yo en Siria. No sé cómo se llama. Estos son tierras civilizadas, chavales. A ver si espabilamos, ¿eh? A mí me está jodiendo. ¿Lo acaba de llamar cachito? ¿Será cabrón o polla cabra? Vaya dita llevamos hoy, Me has dicho ya mucha cosa fea hoy. No me digas más. ¿Qué hacemos, hermano? Hombre, pues por aquí no ponemos trepa. Eso no. Me pego un wicketazo y lo subo, ¿A un witicazo? Wicketazo. Witicazo, madre mía. Wicketazo. ¿Pero dónde estamos yendo? Ah, pues no sé, ¿dónde lo está llevando los Por aquí. puentes? Por aquí. Es que no sabéis. Mucho bueno conducción. ¡Hala! Mucho buena conducción. Papi, que ya. Pero hermano, ¿has visto cómo demuestro que hay huecos siempre, no? Siempre. Sí. Si entró, sale. No, Pero que esa entra, madre sale. mía que llegó. Vamos a buscar los de la moto, hermano. Muy liso. Eso están ya en casa Dios. Un gitano no eran, que se han metido el surullo para adentro. Se le ha quedado atascado. Madre mía. La verdad. Mira, Madre mía. gordito. Ese gordito yo no. ¡Hostia! A la verga. ¿Contra qué lo he montado? Nada, hermano, es que esa señal no pegaba ahí. Sí, esa señal la he puesto hoy, creo. Mira, estaba yo de NPS. Ahí detrás. He visto un tío por ahí corriendo. A ver, espera. Ah, no tiene mucha pinta que esté vendiendo, ¿eh? No había nada en la guantera anoche, ¿no? Mira donde esté. No, no. Por aquí, zona playa. Válgame, ¿cómo corres? Hombre, yo voy al gym. No como otros. Tú tonto. Acostumbrado de cazar, Connie. Y tú de robar. Y tú de robar, Siena. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ah! Tema, que te pesa el culo, bro. ¡Madre mía! Tío, espera que le volteo. ¿Qué quieres? ¿Estáis bien? Puta, tío, que me vais a matar. Coño, me cago en la puta. Espera que le doy la vuelta a tu carro, hermano. ¿Estáis bien? Sí. Espera, le voy a dar la vuelta a tu carro. No te preocupes, yo me encargo. Oye, quitársela por favor la máscara que Sí. os pido por favor. ¿Sabes por qué la llevo puesta? Porque No, me da igual COVID, me da igual el viento, me da igual todo. Por favor, quítatelo que es ilegal llevarla. No, que me ves la cara, nos vemos. ¡Es que soy tonto! ¿Por qué estáis? Pues porque me la pela, que no hicimos nada malo. Ya has visto mía, ya me detiene. Te la has quitado. Sí, y Gallego también. Pero un pintamonas te va a decir que te quita la máscara. Éramos 4, hermano. Le saco el revólver y le pongo a bailar bachata. A ver, ¿me puedes decir qué estamos haciendo? Joder. Llevamos 100 gramos de hierba encima. Un revólver. Yo, si vienen a detiene, yo solamente flaco bolsillo. En la guantera. Y encima se cagan nuestra puta madre. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos y nos cagamos en su puta madre mientras lo voltea al carro? Ah, no, hombre. Vamos, vente ya. El flaco ya está con los gitanos. Escucha, si han venido a vender,
van a volver a vender mientras nosotros vendemos. Vienen ellos seguro. Vender más vender, igual a vender. Hola, colega. ¿De Futurama? Matemático, Claro. matemático. Way out, that's it. Fucking trip. I know, that's it. Pásate a esto, hombre. Déjate el alcohol. Konnichiwa. Ojinao, cabrón. No. Giñao, giñao. Yo vete este. Tú vende, vende. Yo vende el bocadillo. Bocadillo mortadela. A ti no te quiso comprar, claro, normal. Fari, bájate ahí un momento, tío. Pues se me cayó una moneda. Sí, va a bajar puta madre tuya. ¿Ha metido madre? Aquí, en la esquina, le. Aparco aquí para no asustar, hermano. Te has dejado la rodilla un poco, ¿no, Cone? Bueno, ya. Ahí, callo. Hermano, que me he cargado el maletero y ya no tiene matrícula el carro. ¿Dónde va? Que está así ya. Esto igual a cambiarle la matrícula, bro. Sounds like puro pedo to me. Tú mucho loco. Tú bajarte en marcha. Ya vendí todo. Ay, arriba, ay, arriba. Tengo 11.000 pavos encima, hay que guardar, Te he dejado no sé guantera. Que sea, tío, justo. Subimos al techo, subimos ático. No me importa. Simón, you know that. ¿Me subió el otro ático o qué? No, yo estoy abajo. Arriba. ¿Me escapas o qué? Sí. Hay peña ahí, ¿no? Voy aquí yo. ¡Toma, colega! ¡Compra! Shit. I love my nieces, but the barrio comes first. Don't forget, okay? Adios. Oh, come on, Pilar. He's not cute at all.
Yo ya vendé todo. Sí, porque me diste a mí todo. Tenía la fecha, cabrón. Ay, tú always spreading chisme. That's not what I heard. Vamos, colega, cómprame los 3 que me quedan. Anda, espabila. Pero no me asustes a la gente, hombre. Ay, Dios mío. No he asustado a nadie. Y luego dices que eres guapo, cabrón. Madre que te parió. Me voy andando. Sube, anda, que fue el flaco con el coche. Ya por encima te atropellan. Se dejó caer. Quiere cobrar del seguro. No me dejaron caer. ¿Quieres ver cómo lo asusto, hermano? Con el pistolón, claro. Si con él le saca la suya, también se asustan. Sí. Y este por lento lo atropello. Vámonos, vámonos. ¿Y el Fari? Fari está en el techado. Fari, Va, Fari, te queda ahí de acampada. ¿A dónde estás, flaco? Estoy bajando. Sí, gallego. ¿Todo bien por ahí o qué? Todo bien, metiendo marihuana. Vale, maravilla. ¿Pero dónde está el moro? ¿Pero dónde estás bajando, hermano? Pero un coche rosa pasado. Es el de siempre. Mentiroso. Estoy bajando, no me ve. Ya, sí. Y me hizo a mí lo mismo el otro día. No sé quién cae peor. ¿O moro? Brother, ¿por dónde está bajando? Me está vacilando, ¿no? Saco hacha y parte cabeza como un coco. Moro, ¿estás vacilando? Brother, Viéndonos los de atrás. le asusto a todo el mundo. Ven por el culo. Iros de aquí, ya no vete paz. ¿Qué pasa, brother? Brother. Ah, vale. Uy, me comí un taco que había aquí en la guantera. ¿Cómo? ¿Qué pasa, brother? Oh, bueno, no te escucho, ¡Oh, buencito! ¡Oh, buencito! Móvil. ¡Oh, buencito! Buencito. África puta. ¿Quién ha movido el bispo para ahí, tío? Pues no lo sé, pero ponlo en su sitio. ¿Qué dice, tío? ¿Qué dice? Tiene cuernos como gitano. Deja la pasta, Toma gallego, te doy pasta. ¿La apuntas tú? Sí, juntamos todo entonces, darme todo y decirme cuánto teníais. Yo 4.100. Vale, ¿y de cuánta hierba pillaste? Yo tenía 30, pero te dan la 30. mitad. Vale, sí, pero en total. Sumo todo. 30. 30. Vale. Vale, dame pasta. ¿A qué quieres, la puta tú? Claro, sumamos lo de los 3. Toma, pues he vendido 26 bolsas. ¿Solo? No hay más radio. No tengo rayo, bro. Nadie me quiere comprar rayo. Solo he vendido 26 bolsas. 26. No me he comprado mucho arriba. Hermano, acércate al lado y cómprate una. Cómprame una. Sí, ¿con qué? Caminando, ¿no? Hijo de puta, que no tengo ni coche.
26. Hasta vergüenza me decírtelo, bro. 86. 260, bro, es un multimillonario. Chicos, me voy a dar un momento, que voy media, ¿vale? No tardo. Ok. Tengo nada, bro. Del cajero y te compra una armadura. Ok, Si pero... te ¿Llévame veo, el badulaque? Ah, sí. Tener efectivo, sácalo del cajero. Mierda, claro. ¿De qué? Gracias por avisar. ¿Qué cajero dónde? El cajero del badulaque. Que lo cambié ayer, es verdad. A ver, pues llama el badulaque. Espérate que se monte esto. Bueno, mal que no enseñe nada. Mira para el carro. Lo que está guardando cosas. Espera. Déjame aquí. Ahora averiguo. Bolsita tú. Vale, que tengo que anotar aquí. Ventas con... arroba... ¿Qué está haciendo, chicos? ¿Qué dice Vender. Gallego? Comprarle una ¿Este radio a lo coche? buencito. Y vamos por el barrio. Ah, lo buencito está por ahí. ¿Has visto? Y- ¿Te gusta? Pues claro, Es rosa. el color no me gusta tanto. Yo quiero un buggy. Quiero comprarme un buggy. Vale, ¿Cuánto vale? Luego lo compramos. No mucho. Pero... rosa no, por favor. ¿No te gusta? Te queda mejor el rojo. En verdad, sí. El Claro. rosa que la chupe. Sí. Me he cogido El 30. Chema de rosa estaría bien vestido. Válgame, pega. esta Sí, también me pongo le como pega, una sí, Barbie, le pega. Como una... sepáralo si quieres y luego lo sumamos y lo ponemos. Sí, sí, lo Venga. separo ahí. Nada. He dejado yo 3600 separado ahí. No lo mezcles, Gallego. Sí, no lo mezcles, No, Gallego. no, Te gusta tranquilos. a ti mezclar mucho. A mí sí. Te gusta mezclar... Me gusta Los mezclar fluidos. el whisky. Sí, eso, ¿no? Ya me viste la licorera del piso, ¿no? Whisky con vodka no, yo whisky seca. Venga, cógete un coche, vámonos tú y yo. Vamos, ¿no? Pues venga. Busca un coche. Una sultana. Vamos, vente. Vamos a ver el garaje aquí.
no tiene pinta, ¿eh? Hola. Quito. ¿Qué onda, jefa? ¿Aló? ¿Hablo con la chivata o qué? Habla Yo estaba hablando, pero nada. Eres de Guatemala, dicho. ¡Cabrón! De mal aguante y peor van, porque vamos. Tú mucho, cabrón. Vamos a buscar un coche. Lleva al Fari a buscarme un coche. Espera, monto el maletero. Para. Vale, hop. ¿Qué para adelante? Ah, ábreme el maletero. No será que no está abierto, ¿no? No, no está. Ábreme el maletero, por favor. Una pregunta. Pues nada, traerme. Lleva al Fari a por un coche. ¿Estás bien? Sí. Mucho cabrón. ¡Cago en Dios! Dios no te cagues, ese gallego y menos por la radio. Dios, ya, Fedino, ¿no? Quiere ser que gracias a él aún estás vivo. Eso es mentira. ¿Es verdad? Ay. Luis y salto. Luis y me tiro para el lado, me tiro para el frente. Me tiro, te lo juro. Te juro que me tiro. ¿Qué pasa, Owen? Arrepiéntete. ¿Qué pasa? Escúchame, jefa, que me quieren achachear. Quieren meter un hachazo. ¿Quién? ¿Quién te quiere achatear? El pelo palmera. ¿La conexión? ¿Qué? Conexión. Es amigo de Simón. El pelo palmera me quiere matar. Cone. Esto con mi Cone, Cuidado con el cone, que es jefe de tribu. Ese pelo palmera no gusta. Yo me te hacha. Es que me está diciendo que se no puede. Es que me está diciendo que no puedo traer novia porque tengo cara de pito. Escucha, es el mejor amigo de Nelson y de Simón. Una cara. Dios, la puta radio, colega. Venga, bájate ahí y yo voy allá adelante. Joder, Palfari, ya está, hostias, colega. ¿Qué te subiste arriba, Fari? No, estoy yendo para atrás. ¿Trae algo? No. ¿Dónde estás? Pues voy a subir para arriba. Arriba tampoco creo que haya nada, ¿eh? Pero bueno, como quieras.
acompaño un poco. Bueno, pues avísame cuando acabes. Me voy por ahí a buscar a alguien. Aloha, dude. No plans this weekend unless you call smoking some fine weed and listening to some fine tunes. Está abajo, ¿no, gallego? Get a life, asshole. Está el gitano de la moto aquí en la esquina, ¿eh? ¿Los gitanos ese de la moto? Sí, sí, él solo. Voy para allá. ¿Dónde estás, Fari? Venirse. Vamos, Owen. ¿Qué pasa? ¡Fari! Que estoy arriba, ¿no me escuchas? Bueno, te quedas ahí. Buencito, líate un peta ahora de que vamos a robarle a uno que está metiendo. Bueno, viene Pablo, yo me piro. Vale. ¡Ay, que voy! Líate un peta, que vamos a robarle a uno ahí por una otra zona. Bajo por el lado de garaje que abres, ¿vale? Pues espérate porque ahora estoy dando la vuelta. El de la moto sigue para adelante, ¿eh? Se mete por el puente siguiente a la derecha. ¿Sabes? El puente, tal y como pasas la esquina, el puente a la derecha. ¿Dónde estás, Fari? Voy a bajar ahora mismo escalera. ¿La misma moto? Sí, misma moto, sí. De negro, el pavo, pantalones vaqueros. Lo tengo. Bueno, pues me queda 11 gramos. ¡Hostia! ¿Pero qué ha hecho? Madre mía. Probando cosas. Me gusta. Aquí también está un witicazo, bueno, ¿eh? ¿Cuántas te quedan? 11. El traje 30. Apunta 26 mías de antes. No me vacila, bro, le bajo con el arma y se pone, espera un momentito, loco, y todo. Pues nada, la próxima pega el tiro. Ahora ya que va cuatro tiros en el pecho. Pínchale la moto. Pincha la cabeza. Mira, hay gente, ¿eh? Hey, stop young, homie. ¿Qué onda? They said what now? ¿Qué? ¿Con what, Mario?
You're gonna do what? Ya está, le he quitado 50 bolsas a pasta y el DNI también se lo he quitado por si le volvemos a ver vendiendo, tú. Ah, madre mía, ¿Quién era? ¿Quién era? A ver, se llama Manuel Montoya. ¿Cómo? Manuel Montoya. Oye, ese gitano me va a 400 pavos, 50 bolsas. Ese es el gitano que estaría vendiendo antes por ahí, Sí, es el mismo hermano que iba a estar sin máscara. Acabo de hablar con Chivato. Oye, porque era Montoya, me va a decir, si me acuerdo yo. Wow, I think great For reals? Sorry about that. I just totally forgot. Of course, I'm supposed to come in. I'm good, Miss G. Staying positive, looking for a job, trying not to kill myself. I'm gonna come in and fill the cup next week, all right? Tomorrow? Sure. Ya tenemos otra radio gratis. I'm a Chapin! I kicked your ass, man! All right, tomorrow, it's a date. Later, Miss G. Girl, you ¿Te has robado, flaco? 50 bolsas, 2.500 pavos y una radio y el DNI. Mira lo que ¿Dónde me estaba acaba en de la policía. industrias o qué? Cuando me vaya el identificado voy a dar su DNI. Sí, en Yo sé industria. quién es. No sé quién es. Es uno que tiene un cordón de oro guapísimo. Yo, man, you gotta No, hear no. this, eh? Puerta negra. Otra moto por aquí, ¿eh? Por industria, ¿eh? Ya que voy. Hablaba por radio cuando nos vio, ¿eh? Hello? So, what the? I know. Whoa! Tell me about Parte de industria de la moto. En la esquina tirando hacia allá, hacia el puente, como el de antes. De antes, ¿no? ¿Y estaba vendiendo? No lo vimos vender, pasó por aquí. ¿Qué moto es? Pues no lo sé, una... Negra. Sí, algo así. Ayúdame, Dios, gallego. ¿Qué te falta a ti? A mí 13. Te dejo la mitad ahí. Voy para atrás, ¿eh? What? Vaya crochet lo han metido. Holy crap! Why are you touching me, man? Está buscando al que hemos abatido.
Que busque, Ah, pero que la habéis disparado. Sí, porque el nota me ha vacilado, le digo, párate ahí, apuntándole Ah, dale, y se pone, dame un momento, dame un momento. ¿Veis vosotros eso? ¿De la bandana roja? Sí. Ah, vale, vale. Hola, buenas tardes. Me quedan 3, ¿eh, tío? A mí 3 también. No, si con suerte nos compra una persona las 3 ya está. Mira la moto, la vemos, viene detrás nuestra. No, por detrás de Ammunition, no viene detrás. Está tirando para donde vamos a vender a Botellón. Por allí. Está buscando a su colega. A pegarle palo. Pues, no sé. Fucking hyena, you know you wanna let me fuck. Si lo ves vender, avísame. That's some deep ass shit, man. A mí falta 2 gramos. Way out, that's a fucking trip. Hola, Jabucho Negra aquí. Hola. Oh, man. Vale, hay una moto y un coche de tipos de negro, No, van de morado. Baja, vende. Está Sí. caleando, está ahí hablando por radio el tío, Se va para el barrio, dirección barrio, la moto. Que ninguno me quiere, Su puta madre. Como ya la esquina que me quite ya los 2 putos gramos. ¿Chema? Me? My lazy, crazy life? Mi vida vaga, same as always. Oh yes, that's super. I'm really excited. Yes, of course I won't let you down. Sigue un Sultan gris. Sí, lo sé, Y viene ahora detrás otro mía. coche. Esos son morados, eso no pasa nada. Estaban robando un Sultan allí. Déjame de la guantera, la pasta. Vendido. Pero cogiste 30, ¿no? Cogiste 30, ¿no? Claro, el mala sé que me has dado tú 36. Claro. $17.000.
remember, it's always 420 somewhere in the world. You know it! Hey, what's up? Nah, man, I don't watch Fame or Shame. That Laszlo guy, he's a has-been. Dude, my dad dropped acid with him in the 80s. I know what I'm talking about. ¿Subes arriba, Fari? Sí, subo por esta escalera. $19, si nos compran bien aquí, ya me quedo con nada. Ole, otros 3, colega. ¿Cómo que lo mismo? ¡A chuparla! Tampoco atropellar y... Ese me insultó antes. Se la debía. Cacheco ya ha terminado. Vale, pues baja, aquí detrás. Por misma escalera que subí, esquina. No, por detrás. Vale, voy. Dude, how many times I gotta school you? Prop 208, medical Un argentino le echaría huevo, escucho por aquí, Dude, you're so que un argentino le echaría huevo, no como un uruguayo. Whatever. Listo, yo voy. Dude, you acting like a bitch. No quiero lastimar al come coco este. I'm gonna rip your genitals into shreds.
gonna You pathetic. ¿Pero qué le ha dado? Monta, monta. cocaine superpower. ¿Se le ha cabeza? Jamao. ¿Cuánto te queda? Ya termino aquí. Vale, listo. All right. Definitely. Maravilla. Maravilla, Oriente Medio. De día se vende que flipas, Escucha, ya me pagan por 3 gramos, creo que 850 máximo vendido. Mejor no te digo cuánto me dan a mí. Ah, me da patatú seguro. Ahí tienes lo mío, 30 gramos. $19.146. Gallego. Gallego. ¿Qué es mejor? No, espera. Estoy escuchando, ¿eh? Gallego, tenemos grandísima, mucho pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. ¿De dónde es el mate? ¿El mate? Sudamérica. Bien, Gallego, buena respuesta. ¿De dónde es el mate, Fanny? Fanny. Mate, Marruecos. Sí. Joder. A casa, come coco. De argentino o de Uruguay. Hombre, yo lo conocí por un argentino, pero... Sí, yo también. No lo sé. Pero cállate, que no dijeron nada, que le dijeron que lo conocieran, no que sea. No le pregunté de dónde lo habían sacado. Será de todo Sudamérica, ¿no? Digo yo. ¿Viste? Sura puta América, dice. ¿Cómo que puta Sudamérica? No, ha dicho el Sura puta América. Ah. No es lo mismo, no confundes. Pues no sé, será como el té que está en todo Marruecos y por ahí, ¿no? Mirá, te explico, bro. El mate en morro, realidad bueno. es de Paraguay, pero en Uruguay y Argentina también se consume Claro, caliente. y se apoderaron de él. Pero el mejor es el argentino, ¿eh? Cállate la boca, come coco. Madre mía, estoy llamando Pero- como coco. Pero en Uruguay se consume más mate que en Argentina, bro. Amigo. Necesito comida, voy a morir. Qué lástima. Pues yo no tengo. Ah, yo tampoco. Hijo de puta. Mira en la guantera del flaco. Voy. El gallego, pero ¿qué hace con bocadillo en mano? Si me para la poli le digo que me estoy comiendo un bocadillo, ¿qué pasa? Madre mía. Bueno, Vendemos esta última y luego quiere ir a planta. hace falta, sí, pero hace falta mucho. No Por poco. eso os digo. Plantamos unas 120 plantas. Yo ahora mismo voy a hacerme una pequeña pausa. Ah, vale, pues ya está. De 2 minutos. Ah, de 2 minutos, ¿para qué? Sí, pues porque tengo ganas de mear. Ah, vale, pues a mí me va a dar pequeña pausa y me fumo el cigarro tranquilo, ¿vale? Vale, me parece bien. Después vemos qué hacemos. Sí, aunque no creo que de mucho tiempo venden más, viene tormenta. Ya, pero no hay no vender, podemos preparar cosas o Sí, no, hablar. preparad para ir planta. Claro. ¿Qué? Escucha, ¿Qué? escucha que tengo yo... Que cogió sin querer 600 bolsas de marihuana. Ah, bueno. Como, como para que lo cojan, ¿oíste? Entonces, ¿qué es mejor, Argentina o Uruguay? Flaco, de esa pasta que hay, ¿cuánto es nuestra? Flaco, ¿de qué lado estás? ¿De dónde? ¿Del almacén? ¿De la caja fuerte? Sí. Toda, ya mandé a blanquear 200.000. Hostia, ¿y tenemos tanta pasta entonces?
No debemos nada. Pero sí, 108.000 más Ah. 150.000 que hemos comprado ahora 10 pipas. Ah, vale. Perfecto. ¿Qué ibas a decir, Owencito? ¿De qué? ¿Qué ibas a decir? Nada. Vamos a tumbarnos aquí un momentito, que voy a ir un momento al baño y a hacerme un café. Tardo nada. Me cago en... ¡Se cachi, boludo! ¡No, ahí! ¿Me escucháis? ¿Aló? ¿Qué pasa? Me ha llamado el Mortadela 8 veces. ¿Qué pasa con la mortadela? Y se me han dicho que me andas buscando por ahí. No, si tanto interés tienes, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Le Y cogemos le ya o he, qué? dicho, le he dicho que si le busco que no hace falta que lo encuentro, que yo no quiero nada de él. Que me tiene por el suyo. Yo hablo ¿Sabes con quién es en sí entonces, no? Natasha. Déjame hablarme. Seguro, porque los rosas son los únicos que saben que fuimos a por él. A ver, yo llamo antes a Natasha preguntando por él, ¿eh? Por eso sí. Voy a llamarla. Dile saba de mierda, dile. Aunque me marea, Chema. Sí, dije que iba a buscar un café. Pero luego vi una cerveza y cambié de opinión. Vale. Dile primero que quiere y verás cómo lo hago.
¡Ay, qué rico! Por favor. Hola. Si en el cielo las estrellas y en el suelo está el ganado, yo te pongo 4 y el culo reventado. ¿Cómo está, bro? Le dice eso a la África, hermano, y la enamora. No, pero está con Simón. Escucha, llama ya. ¿Qué? Sí, jefa, pasame una mortadela. Ah, sí, toma. ¿Qué? No le pases su ubicación, por favor, Nelson, No como los Nelson, chinos. Nelson. Cállate. Estaban ahí en el hospital los chinos. Mucho Eh, chino, ¿Qué ha pasado? ¿Qué me he perdido? No, nada, la verdad. Está subidito, como siempre. Ha venido con ganas de guerra. Por Pitarela. ¿Quién ha venido con ganas de guerra? ¿De dónde es? Yo que sé, ahora adivina su acento. Tiene un acento. Es que tiene tíos en todos los lados, entonces tiene el acento mezclado. Listo, listo. Yo me encargo. Pero primero háblale bien y luego ya por insultar. Ahí están. Mortadela. Ok. Y A ver. Filemón. Pon altavoz. Mortadela. Qué pinta de Cállense, pajero que cállense. tiene. Madre mía. ¿Alguien quiere Hola. whisky? Toca el que pito primero. Hola, ¿con quién hablo? Eso es. Escúchame. Dime. ¿Necesitas algo? ¿Quién eres? No importa. ¿Necesitas algo que andás preguntando por una persona? ¿Quién eres primero que todo? Ketty. ¿Quién? Ketty. Y entonces, ¿Qué te importa, pelotudo? ¿Por qué está buscando a esa persona? ¿Qué tanto conoces? buscando a quién. No sé, pensá, ¿a quién llamaste hace un rato? Bueno, la estoy llamando porque me han dicho que me anda buscando. No, pero ¿para qué ella te va a buscar a vos? Ni que te tuviera que hacer falta. Bueno, pero podés decirme a mí. ¿Qué necesitas? Oh, ya está. No, de vos no necesita nada. Bueno, pues ya está. Bueno, no la llames más, Venga, morrito, que tenga una buena noche. No, qué buena noche, no soy tu amigo, pelotudo. Salimos de un conflicto y ya estamos metiéndonos en otro. What the fuck? Naniano, naniano. Tu casa, mamota. Bueno, pues si tú dices curungale, yo te digo puto payo. Pues Pues es te que lo jodes. mío es verdad, lo tuyo no. Sí, lo tuyo payo. Cachico, como me te vuelta, te iba a pegar hostia, como me siga echándome aliento. Fumas como una señora, ¿Lo Fari. puedo amenazar o no hace falta? ¿Por qué el No sé, Fairy no sé. fuma como una señora? Mira. A ver qué se da. Tú que acabas de salir de una guerra. No, bueno. A ver, pero en Mortadela tú tranquilo que tendremos. Y guerra Filemón. No, o sea, es como una amenacita de chill, ¿me entendés? O sea, se le voy a explicar que no te venga a molestar porque yo no te Márgame, vuelvo a chacho, yo molestar, quiero le rompo la probarme el cabeza. revólver ese. No te queda hierba que vender, con él. colega. Es menos agresivo. No, jefa, yo por el barrio mato y muero. Siempre. Claro, diría el unga unga. Várgame como pesa. Uno de estos tenía mi papá. No, pero fue con cariño, hermano, que el otro no me mal, ¿eh? El mate ¿Qué le es has dicho a argentino. Cone? Sí. ¿Que yo? Y Uruguay es una provincia argentina. A ver, eso más o menos. Eso No, es. Mucho bien Uruguay, dicho. Uruguay para Argentina es como Andorra para España, más o menos. Gracias, hermano, gracias a uno que me defiende, hijos de puta, muertos de hambre. ¿Cómo que defiende? Fíjate que le defiendo, ¿sabes? No, y no entendí, ¿y qué significa lo de Andorra? No entiendo. Nah, Uruguay es un DLC de Argentina, dejémoslo ahí. ¿Qué, hijo de puta? ¿Otro más? Pero es que ahora tiro, me vengo a todos, me la pela. Para, que 15 euros es su sueldo, hermano, no te pases.
quiere matar! ¡Súbete, súbete! ¡Ah, toma por culo, gallego! No mames. Yo no he dicho cosas tan duras. Madre mía, qué pesta quemado. Vos estás con ellos, vos estás con Qué todos mal estos ojo. putas juntos que me dicen No. cosas. Gallego, deféndeme. Gallego, Yo, estando callado, ya te defiendo. hijo de puta. Escucha, pero ha sido gracioso. Debe ser Argentina mucho bien. Me voy a mudar de barrio, que no me hagan bullying por Yo ser es que- uruguayo. Yo es que no puedo meterme contigo también, porque si ¿Cómo va la no, búsqueda de si me nuevas? meto contigo también, ya me echáis de aquí. Me voy con África, me voy a quedarme con África, hijo de puta, con mi coco de mierda, unga unga. Come coco, la ha dicho. A ver, ponte ahí en la pared. A lo Calla, Buencito, payo, cabrón. que le voy a buscar novia. Vente, Pero si vente, él va a Owen. taparrado, porque me No, está no, diciendo. yo me la Vente, Owen, paré. vente. No, yo soy una serie que a los nazis los ponían contra las paredes, fusilaban Que va a a los buscarte judíos, yo novia. no soy judío. Sí, tus huevos, me van a querer matar, hijos de puta. Hazme una foto a mí, hazme una foto a mí. La concha de tu madre. Ah, pará, me hice una foto en serio, pará, me pongo fachero, pará. Correte, unga unga de mierda. Te dices a mí un amundo. Hazme una foto y no hay vacilona. Vale, No correte, boludo, sos re feo. vamos a hacer un next de esos. Dale, Pero sí, Juanito. parece que te han- Un te han puesto gitano, texto un por el negro pelo, y pero un, se lo tienen y un marcado. Yo quiero argentino. negro también. Dale, dale. Un africano. Tenemos de todo. La tronista va a ser la flaca. No, Me cago en la foto, así me veo sin novia. Yo quiero No una me desentiendo. Ah, yo quiero una gitana. Válgame, señor. Válgame, señor. A ver, quietos. Yo con Owencito no quiero, que los asados uruguayos son una mierda. Cállate, come coco, hijo de puta, se llama Natasha. mierda, come cagada, comer coco. Escucha, ¿Quién es pero Natasha? es que Preséntamela. si miras ¿Quién a es Ana, Natasha? entendió la... Várgame, parece que tiene síndrome raro. Míralo. Tiene una mandíbula, el gallego me mate, míralo. A cascar nueces con los dientes. Eso sí, como los tatuajes del flaco, ninguno me maten, ¿eh? Hermanito. Mira, quítate el polo ese. El polo ese no tiene ni idea. Escuchar así, nena, si te vas. ¿Por qué no le abres el coco? Ay, qué fuerte, ¿Y este quién es? Yo esta gente que viste de negro, macho, no la entiendo. Yo tampoco. Mánchale la ropa un poco de roja. Con el hacha. Ábrele coco. Voy. No, va por ti también. Que vas de luto. Es por ti, yo tengo rojo. Tengo los llaveros rojos, los calzoncillos rojos y la gorra roja. Ah, yo llevo zapatillas rojas, a mí no me toqué cojones. Y las uñas también. No, la uña la llevaba tu madre antes de morir. Sí. Por suerte. Gallego, hacete respetar, gallego, hacete respetar. No dijo nada que me ofenda. Jefa, pasame el número de Natalia. Es, Dale, la, dale. es la ex de Mortadela. Mejor, con más ganas le tengo a esa nena. Ojo, ya lo que. Le voy a decir, mortadela, que le canta tu señora. ¿Qué? 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 Nada. ¿Cómo? Pásame el número. No. Le voy a decir, hola bebé, soy tu nuevo mortadela con pistachos. Trabaja en el badulaque. La del Instapic, mirad mi foto. Ya está haciendo spam. No. Si es de los Está re coches. fea, te diste con los ojos cerrados, boluda. Yo no No, quiero fotos de yo ahí salgo argentino. guapísima, digo la Ay, ya, verdad, pará. Y bueno, ¿cuál veo? ¿Mando a está dormir, como- ¿Mando a dormir al DLC o qué? La que sales tú, imbécil. ¿Quieres que llame a la nata y le digo si quiere una cita contigo, Owen? No, yo Sí, llama, sí. yo llama. Tú llamas. Sí, dame. Yo la llamo a la nena. Vale, le llamo. ¿Cómo que manda a dormir al DLC? Qué fotón, Ka. ¿Has visto? ¿Has visto foto? Sí, me gusta. Tiki-taka, ¿cómo estás, gallego? Bien. Tranquilo. ¿Has chill? Sí. Vendimos ya. ¿Que se acabó la guerra? Bueno, yo prefería que fuese todo diferente, pero bueno. Yo también. Que No me- lo que da
Pero bueno, que está bien, es lo correcto. Pero sí, me quedé con ganas de... Por lo menos al que me disparó reventarle la cabeza, pero bueno. Ya. Lo que hay. Bueno, no pasa nada. Nada. Que sí, no, sí, ya. No, claro, es que no salimos de una, ya vamos a estar en otra. Solo espero que por fin encontremos algo un poco coherente, con sentido. Owencito Cone. Owencito Cone. Yo. Oye, te 1, 2, 1, 2, 1, Me han 2. salido 2 pretendientes aquí en mi barrio. Ojo, decirle que le agarro la No línea veas, esa y- Cone está en su prime. Ah, que con la cara de chimpancé que tiene viejo. Pero como es así. Me cago. Pero como es le... Pará, era un chiste, boludo, era un chiste. Grande, Garci. Gracias por las raids, tío. Mucho ¿Ya cierras o qué? ¿Te vas a sobar ya o qué? Es temprano, cabrón. Pero qué con... ¿Por qué ando así? ¿Por qué ando como un gilipollas? Vamos a ponerle la de Michael. La de Michael. Trevor no, Michael. El Trevor anda escocido, el cabrón. ¿Qué dice su primo? Díselo. Hola, ¿me escuchas? Díselo. ¡Ay, Dios mío! Zarullo Estás, gallego. estás un poco torcido, cabrón. Ya te enderezo yo, tranquilo. Mira, ¿cómo te voy a enderezar? Hacemos la fase, pará, boludo. Espérate que te hago la... Así tengo yo la espalda. Dios. Válgame, señor. Te la saco. Pero, ¿hay cita o no hay cita? ¿Cómo va el tema? No hay cita, Flaco ha fallado. Nah, ¿qué va? No me lo creo. Muchachos, se me sale la cabeza del coche. Ya se brota así, ¿está loco o qué? Bro. Ya ni nada, simplemente te quería preguntar más. Vale, nada, no te preocupes, vale. Ah, no te rayes con Nata, que la pobre me ha llamado, bueno, le he llamado y me ha empezado a decir de que no, nunca nos metería, de que le cae súper bien, tal, está súper rayada. ¿Qué está? Yo esto lo arreglo. Rayada. ¿Qué nata? ¿Con nata? Nata. ¡2 por 1 en burros! Madre mía. Entonces, ¿hay cita con la nata o no hay cita con la nata? Sí, le vamos a conseguir. Ya hablé con ella y leí con Ahora vamos. que ha sido rarete. Bueno, pues nada.
120, 200 bolsitas de marihuana que vendimos entre el Yolo y yo. 60, 120. Más las de antes. Sí. Por ahí aprox. Not bad. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado, jefe. No va. No entra. ¿Por qué no entra? Entra, carajo. Ah, 3 de la mañana. Oh. Oh. Entrando. Ok. Dale un poquito. No tanto. Dando de lado me está congelando. Enderezar un poco la espalda.
¿Qué dice, gallego? Bueno. Joder. ¿Me tienes que echarle la boca por alguna razón? ¿A qué te huele? No entiendo. A ver si lo adivinas. ¿A qué huele? No sé a qué huele. ¿A qué huele? Dilo tú. No sé, a ver si lo adivinas. Huele a whisky. Casi. Cerveza. Claro. Mucho bien. ¿Has visto? Yo, mucho inteligente. ¿Te gusta la cerveza? No. ¿Por qué? Bueno, no es cosa que más me gusta en el mundo. Pero bueno, está bien. Prefieres zumo de mi palo, claro. ¿Qué? ¿Eso también es meterme contigo? Sí. No. A mí me gusta leche de hombre. Oh, ¿quién dijo que era eso? Y yo sé que es leche de mi palo, ya me han hecho broma otra vez. Bueno, pero tú seguro que te gusta dar leche de tu palo. Sí, a mí sí. Ah, claro. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué te apetece hacer? Ahora íbamos a ir a hablar con Nata. Voy a ir vestido de traje. Y No, Ramón Flores. no. No vayas vestido de traje. ¿Cómo viste? Yo la conozco un poco, de vista. ¿Cómo me he visto? ¿Cómo me he visto? Yo me vestiría de calle, normal. Vale, a ver qué outfit tengo. Con poca ropa. Enseña tus músculos y esas cosas, ¿sabes? Enseña tu poderío. ¿Así? Así estás puto. Así voy. Yo iba a poner traje para mucho sexy. No, pero eso para una pija, una señorita así fina, pero... A ver. Y entonces, en vez de flor, llevo cargador. Pues sí. Claro. Tú imagínate que te quisiese, que tuvieses una cita con una tía de aquí del barrio. Sí. Pues no irías de traje, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, a ver qué opina Flaco. ¡Flaco! Este señor quiere ir de traje. Tú opinas igual que yo, ¿no? Que de traje no. Es que Flaco, solamente por tocar el huevo dirá, sí, traje mucho bien. Traje bien, hermano. Traje bien. Con mira, nata. como el mío. Hostia, bueno, me callo. Menudo señor pingüino. Sí. Sí, claro. ¿Quieres ser mi chofer? ¿Quieres ser mi chofer? Flaco, pero ¿qué gente tenemos aquí en el barrio? Yo qué sé, no entiendo. Yo me cachondeo, hermano. ¿Qué me pongo? Flaco gallego, tiene que ir. Te pones taparrabo y ya está. Junga. Mortadela, Miss Skull. 3 llamadas perdidas de mortadela, güey. ¿Pero qué quiere ahora? ¿Qué pasó? Que yo no me enteré. Amigos, ¿Qué? me llama Mortadela que vale, quiere vale. comprarnos. Venga, brother. Me acaba de llamar 3 veces a mí. Dile que me coma cojones, ¿eh? Si no Pero hay. no Que se está, coma güey. una polla. Que se Nosotros coma no una vendemos. polla. Yo le he dicho que no. Que no, que se coma una mierda, que lo tienes que le llamé y me dijo que me buscase otro cliente. Que no, que nosotros no vendemos a nadie. Encima en dinero limpio, ¿sabes? Le secuestramos y le decimos que nos compre 100 bolsas de mota a 500.000. Mucho buen negocio. Decimos, ¿qué estás de negocio con los vagos? Que lo estoy viendo de tu barrio. Encima me dice que le miento, ¿sabes? Que yo llamo. ¿Cómo que le mientes? Sí, porque me dice, yo no te compré porque os dije que fueseis a mi barrio y no vinisteis. Le digo, no,
Tú no me compraste porque me viste aquí con los vagos en mi barrio y me dijiste, llama que te compre otro. Y me dice, no, no seas mentirosa. Y le digo, no, mentirosa no. Inicialmente me había dicho que fuese yo a su barrio, ¿no te acuerdas? Que se la llevase yo. Escúchame, Pero yo le llamé y le dije, ¿entonces quieres la marihuana? Estaba flaco delante y me dijo, no, Sí. búscate a otro cliente. Pues tú, tranquilo, ahora te comes la mierda. Si vaya a secuestrarlo en su barrio y no salía. Pero da igual, si nosotros no le vendemos hierba a nadie ahora mismo. No nos sobra hierba, si nos sobrase. Bueno, ayer sí vendimos. Oye, Cateco, yo tengo preguntas. Vamos a plantar y no hay dinero para comprar cosas. A los de Morado 280. ¿No han hecho el blanqueo todavía? No. Joder. ¿Qué de morado? ¿Cuál es de morado? Creo que son los New Balance. Ah, bueno. Esa patio es buena, Cone, Pero pidieron poco. Solo pidieron 280 y le dije 90 y dijeron perfecto. Bueno. ¿Qué hacemos, tío? Vamos al gym, hermano, entonces a ver que le presentemos. Vamos a ir a dar una vuelta, sí. De putos, vamos. Voy a coger una membresía de esas ¿Me entonces. podéis pasar 35 pavos? $35, hostias, yo no tengo. Bueno, sí, yo sí que tengo. Pensaba que no tenía. Uy. Aquí no hay coches, me cago hasta en todo. Joder. Oh man, I took this crazy chica home last night. You wouldn't even believe. Vamos a ver en la planta de arriba, si no tendré que robar una mierda de esas.
¿Dónde estáis, putos? Yendo al gym, hermano, vente. ¡Gimnasio! Vamos a formar aquí un First Day. A ver si está mi yugular. Ahora que lo pienso. Tú me estás jodiendo vida más roquis que llevo yo, ¿eh? Es un posturita, hermana, es un posturita. Aún sigo con la matrícula falsa en este coche, pero... ¡Ay! Putas farolas, tío. Billete. ¿Qué pasa, putos? Cortate, guachín, cortate. ¿Pero qué haces? ¡Eh! Perdón, gallego. Voy a dar otra puta y vuelta. Lady. ¿Esta quiere liga? ¿Cómo que puti vuelta? Mira, está haciendo gimnasia con un traje, tú. Asándose como un pollo. Me estoy jodiendo vida mía, ¿eh? ¿Por qué corro así? Estoy como Trevor, tío. ¿Por qué estoy como Trevor? Lo que quiero yo es la de Michael. ¿O no? La que quiero yo no es la de Michael, es la de Trevor, entonces. Sí. ¿Qué pasa, pelirroja? ¿Qué pasa, Moreno? ¿Cómo estás? ¿Estás trabajando o qué? La verdad es que no. Pues haces mal, coño. Cobra, aprovecha. Vamos a quedarnos aquí un poco. Claro. Es que me da una pereza porque tengo que abrir el negocio y si vengo yo, pues viene toda la claro. ciudad. Yo ya me he y- cansado. ¿De qué te has cansado? Hacer ejercicio flojo. Me está llamando Big Eddie. ¿Quién? ¿Al chino? Dime. Madre. Bonita camiseta. Ah, no, pero ya está, nada. Muchas gracias. Nada, hombre. Hasta luego. ¿Qué dice? Que tiene llamada perdida, mira. Y que iba a cagar puta para suya. Ayer. Pero ya no quiere insulto yo. Ahora, buenas noches, dile.
Vaya pintiñas. Hola, bienvenido. ¿Qué pasa? Ahí tiene tu fichaje. Corre, 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 ¡Ey, corre. ey, ey, ey! No, no Dale, puede, dale, no dale, puede. dale, dale. ¿Cómo que no, hermano? ¿Cómo que no puede? Mira, ven conmigo, Escúchate, brother. no conoce, no conoce. Pues yo sí la conozco por ti, bro, mira, ven. Dile quién fuese Palmera para tocar esos cocos. Corre, corre, corre. Hola, hola. 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 Ahora en el gimnasio. ¿Dónde están? En el gimnasio. Estamos hermano. en el gym. ¿Y cómo mierda voy yo? Pues andando. ¡Oh, puta! Te recojo. Ya voy yo. Ojo. Te paso a buscar, estúpido. Grosera ¿Dónde mierda. estás? Y estoy corriendo para el lado de la tienda de ropa. ¿En el barrio? Sí. Acá, gallego, frena. Gallego, ¿vos sos el que están en el Sugar? Sí, ¿dónde estás? Atrás. Dime. Gallego, escucha, ¿tú tienes dinero reserva? No. Pues entonces me voy a dormir, ¿eh? Porque si no podemos plantar. Hasta que Bueno, no tenga pues- blanqueo. Haz lo que quieras, no te preocupes. Yo digo eso, que ahora me iré a dormir en cuanto llegue al barrio. Vale. Porque como sigamos esperando, me da a mí que plantamos así mañana. Como quieras. No te preocupes. Madre mía, hasta luego. Venga. Vamos volando, Uru. Hermano, vamos que flipando. Gallego, Dime. ¿por qué te dicen gallego? Pues porque vengo de allá. ¿Y dónde mierda queda Gallegandia? ¿Dónde mierda tu...? Galicia, en España, coño. Ah, Galicia de gallego, a la mierda. Claro. No sabía, pensé que era por otra cosa. Aportamos O sea, misión. nosotros conocemos los españoles como Gallegos, gallegos, ¿me entendés? claro. Gallegos son todos los españoles, claro. ¿Eh? Gracias. Buen día para ti también. Ey, Owen, sí, ¿Qué? esta te ¿Qué gusta. dices? Es tuyo. Hostia. Esta es prima del Fari. Como es más que no escucho. ¿Tú me has escuchado a mí decirle lo que le he dicho? Tiene dos pelocotones que me encantan. Pero serás Es pajero. que de que nosotros somos detectives y demostramos que su novio es un Pero palomo infiel. pero no era por eso, boluda. Chino eres, ¿verdad? ¿Qué chino de qué? Sí. O chino, cerdo. No, boluda, yo busco lo primero que ve una mujer son sus ojos y sus sentimientos. Sí, los ¿Y los sentimientos. ojos que los tienen los pezones? No me quemé. Ya. Pero, Madre mía. No, pero pará. Boludo, no piensen Ala. así de mí. Hermano, demuéstrale a esa tía pelirroja de le que ha su gustado. novio es un infiel. Voy. Dile. ¿Para quién es su novio? Uno que se llama Uno de Eric. pelo blanco que se llama Eric. Y esto no me lo puedo perder.
el crédito que te queda el color rojito, Sí, sí. No es una locura, no es una locura. Hola, Eric. Eric, no, pero ¿cómo vamos a ir al vanilla ahora, hermano? ¿Cómo vamos a ir al vanilla ahora, Eric, hermano, que tienes novia? Ay, Dios mío. Qué locura, tío. Su cuerpo mucho como. Y me cuelga el balinero este. ¿Cómo? Con mucho cuerpo. Todos iguales, tío. Sí. Qué puto asco. Ah, está bien. Gracias. Pará, Hermano, creo que era Maverick, no Eric. ¿Seguro de que hablo tres guachos vos me estás diciendo? Ah, ¿y qué onda? ¿Cómo se porta? ¿Todo bien? Ah, está bien, está bien. Hace mucho está con él. Hola, mierda, yo no tengo novio, boludo. No conozco a nadie, lo que pasa. Pensaba que llevaba estatus. ¿No te gustan? Que no. Hostia, tú también estás blanco, No consigo trabajo, no me quieren aceptar de ningún lado. Porque soy negro y latino. Oye, ¿por qué la Argentina se está haciendo lástima para conseguir de ti? ¿En serio? ¿De dónde? Porque es argentino. Un uruguayo dice de locos. Ah, ¿en serio? Sí, Pues claro. Está crema. El otro día pasé por ahí y lindo lugar. Sí, está bonito. Sí. Te iba a decir algo, pero mejor me callo en la boca. Sí. Sí, no, pero pará, boludo, no era nada raro igual, ojo. Chilera. Vos, pero pará. Si de última necesitáis un muchacho fuerte, robusto. ¿Y tú qué? ¿Todo bien? ¿Y eso? No, yo no estoy Tenés- interesado, ¿eh? Cállate vos. Si te sirve, me tenés acá. Vale, perfecto. Perdona una cosa, te quería preguntar. ¿Tú sabes de dónde es el mate? Bueno, ya empezamos, la concha de tu madre. ¿De Argentina? ¿Qué? ¿Sabes qué? No quiero nadie a tu trabajo ese sinvergüenza, me caíste mal. Hermano, que le den por culo a esa gente. Escuchame, me cayó mal la boluda esta, amigo, no, por ahí no. Sí, venga, ¿no? Sí, el cabeza... ¿Cómo que boluda? El cabeza de coco este ya está diciendo cosas. No, ya me cayó mal. Íbamos bien, pero... Ataca vos, come coco. Mira, este es el novio. ¿Quién es el novio? ¿Y qué? Gracias por el follow. Conocido de largo. Ese es nuestro hermano. ¿Qué dice? Ah, y después este, boludo, este. Pégale una colleja, hermano, pégale una colleja, te dejamos. Desahógate con él. No, pero este te le dije, estúpido. Ah, vale. Madre mía, el pavo este insulta todo Dios, macho. Sí, es que es uruguayo, hermano. Es DLC. ¿Qué? Mira, brother, ¿tú de dónde vienes, hermanito? De Argentina. De Argentina. ¿Tú sabías que Uruguay es un DLC de Argentina? Es una provincia, así que ala. ¿Qué? Bueno, yo me arranco las piñas con todo el mundo, me chupa 3 huevos. Vengan da uno que le rompo la casa uno por uno, más que Flaco, tenés 2 Juegos Olímpicos, boludo, Cállate, pelotudo. te hace Cállate que tenés te faltan 4 dólares. copas. Te un par de dólares por tanto, hijo de puta. Inflación asquerosa, la Te concha lo puta de está tu madre. explicando uruguayo. Te lo está
está explicando. No te... Ah, ya me hicieron calentar ahora. Ahora A él sí no, me le, lo deja a él no le caliente. hace falta insultar. Madre mía. Si de ahí te pican más, él con insultos. No, a él le duele que yo diga que no tiene dólares, boludo, que no tiene inflación, amigo, que no le llegan las cosas de afuera porque no pueden pagarlas, boludo. Por lo menos lo último que tengo no lo conseguí en el año del choto. ¿No? ¿Eh? ¿Qué dijo? Lo repetió, lo repetí. Por lo menos la cosa que tengo no la consigo en el No, pero yo que nosotros que conseguimos, amigo, nosotros estamos bien económicamente, boludo, no nos falta nada en el país, amigo, tenemos agua, tenemos luz, todo. Por eso tenemos estás la buena viviendo aquí en Los inflación, Santos, tenemos ¿no, dólares. hermano? ¿Eh? Por eso estás viviendo aquí en Los Santos, ¿no? ¿Y vos de qué lado venís vos, correspantera? Anda, volver para África. bandera. I miss my old boobs. Sure, it's easier to jog now, Oh, but no, sorry. My shrink told me not to talk to you. He said you're an emotional trigger. guys keep staring at my face now, and it's Last time we talked, I ended up hyperventilating in a pump and run, telling a tranny weightlifter my life story. Cada 20, por favor. ¿Cómo vas a decir eso, boludo? Tenés menos calle, boludo, que pantuflas sin comprada. Yo en este caso. Amigo. Pelea entre uruguayo y argentino. ¿Qué? This is just work, okay? I Ahora thought you tú, were ahora te vas con la supportive of my amiga esa que dreams, en África, my vas a career. ser mi novia, hijo de puta. Te vas a tener que hacer una paja con la foto de ella, boludo, no vas a poder Pero conseguir. entonces, ¿qué pasa con el tereré? ¿Que soy unos imitadores del mate? No, este pelotudo, boludo, que toma mate con pala, amigo, mongólico. Tomá mate bien, tarado. Puro suyo, tomá. Pelotudo. ¿Qué tenés problema, flaco? Vos te agarraste el tiempo en la bombilla, ahora no me rompes los huevos. Sí, vení, ahora te estás volando aquí. Pelotudo, te quedé un par de dólares, amigo, te transfiero un par de dólares, boludo, si te hace falta ahí en tu país. Decirle al peludo de Milei a ver si hace algo con la economía que tenés. No, está para el orto. ¿Eh? Che, cuando me metiste bien, muchacho. ¿Qué pasa aquí? Me están haciendo calentada, jefa, decirles algo, entendeme. Eres uruguayo, no puedo defenderte. ¿Cómo te llamas tú? Y cuando disocia de los pibes, literalmente. Parece que literalmente. A ver si está. Si estuviese conmigo. A ver si está, ahí me lo estoy llamando. ¿Qué pasa aquí? ¿A qué te se quiere ir con los chinos? ¿Qué onda, gordo? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Qué acá? Escuchame una cosa. Claro. ¿Eh? ¿Estás apurado? No, escúchame, voy por el Badulaque. Yo estoy aquí. ¿Qué pasa? Bueno, ahí voy. ¿Vale? Listo, me voy con mi mejor amigo. Corre, corre. ¿Me estás diciendo en serio que va a cambiar el flaco por el gordo? Encima del chino. Es que el chino no me hace bullying. El chino no me hace bullying. Quítate la gorra No un me momento. quito la mierda, no me quito la mierda. Quítate la gorra un momento, que te vamos a hacer un viaje al hospital. Deféndeme, gallego. Sí, claro. Hijo de puta. Ahora tienes una cita. Tienes que ir a atender una cita. ¿Cita con el médico?
están mintiendo. Ven aquí. No soy libre. Soy infiel, te la debía. O sea, infiel y cornudo. No, pero... Corro más que tú, estúpido. Ah, Ya me puedes gusta, correr, muchacha. ya puedes Hasta luego, correr. hasta luego. Ya puedes correr, ya puedes correr. Un 2 segundos. Te falta ¡Esa es la mierda! ¡Me voy con el chino, putos! Qué paliza. Pídele ayuda al chino. El chino es mi mejor amigo. No me hace bullying. ¿Cómo va esto? Es que la fuerza la tengo en la shit, ¿eh? Y la conducción igual, tío. Yo no entiendo por qué tengo tan baja la conducción. ¿La llegó? Hola, ¿dónde estáis? ¿Te secuestraron? El parking. ¿Y qué pasa? ¿Qué problema hay? ¿Estás enojado? ¿Me perdonas? No, no, me hiciste bullying, me maltrataste psicológicamente, te voy a poner una denuncia. Tú quédate, hermano, que te caes Hay sorpresa. algo peor que irte con un chino. ¿Eh? Que no podías haber dicho algo peor. El chino no me dice que soy una provincia. Eso Es me que tú- dolió. Hombre, Escucha, Porque no sabe lo que es una como te provincia. vayas con el chino te llamo hondureño por lo que te queda de vida. ¡Hostia! Avisaros que... Avisado queda, dice. Avisado queda. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Quién se va a dormir? De los que estamos aquí. yo no, hay que trabajar. ¿Vos Dale también, flaco? gallego, dale gallego, dale. Yo un El rato. Fari, He el Fari es descansado que un poco, tiene hermano. mujer. Entonces se tiene que ir con la gerbo. Escucha, eso sí que no es de China. Eso es de pussy, que es que eres un pussy. Pero bueno, no pasa nada. Sí, pussy. ¿Qué? ¿Te controla la dama, perro? ¿Te controla la dama? Coño, yo me voy a dormir, que soy el que más madruga aquí de Eres todo. un pussy por una mujer. Eres el líder. ¿El Nider? Ya, hermano, el Nider de barrio bajo. ¿Le tenéis envidia? La líder es que tú eres un líder. Flaco, a partir de ahora, en vez de darle Dios mío, flaco va a ser Dios mío. Flaco, yo te mando ánimos de verdad para cuando me vaya yo de vacaciones. Yo le voy a poder controlar la guardería, hermano. Mucho ánimo, ya te traeré pañales y esas cosas. Tu cara de culo. ¿A qué le decís cara de culo? ¿Tú qué eres, vale? ¿Venezolano? Pero, ¿Qué? pero no era de Panamá. Me pongo entre palmera y mierda este, ¿qué onda? Como la concha, ¿tú querés pelear, pelotudo? Ahora, Mira que nos agarramos las piñas, la concha gorda puta de tu madre, hijo de puta, Tololo. Mi madre era muy puta, pero no gorda, creo. Sí, Y que rubia. no, si la gorda pesaba como 400 toneladas, hija de puta, no te podías ni sentar en el guante porque rompía el guante, la concha puta gorda de tu hermana, trasquerosa de mierda. Dice water, Este va por dos, no veo. Sí, sí, no veas. ¿Por 2 o por 3? Ya me hacía enojada, loco. Tanto ¿Se fue el maltrato. Franco? Sí, se fue, ¿no? A la Sí. mierda, vale, vale. Voy a cerrar el gym. Grande, crack. Muchísimas gracias, loco. Ya chapas, ¿no? Llevas unas cuantas horas. Y yo estuviste por la tarde. Yo pensé que me daba un jamacu con el trabajo, ¿eh? Fua, qué calor. ¿Te dejó el coche aquí el flaco? Sí, nos lo llevamos nosotros. ¿Pero te pierdes ya o...?
tarjeta SIM. ¿O vuelves a entrar? Págame 500 y te la vendo. Sí, la poronga. vale. Me quería conocer recién. ¿Cómo que la Haces poronga? bien. Me hizo atrevida vos. Pues buen día hoy, ¿no? Por lo menos se tranquilizó todo. Dale, dame. Cómprate una pija. Dame. Toma. Gracias. Gratis, ¿no? Gracias. Sí, gratis. Sí, claro. Es que es como hay que hacerlo. ¿Qué vais a hacer? Hay que trabajar, Eso chavales. Eso es lo que decía yo, joder, que Vender, cuando haya algo así que no gusta, antes de llegar No. a que haya problemas, lo mejor es cortar. Es en plan, Robar y vender. hablar con quien haya que hablar y de pararlo y de hacer lo que Mira a ver si podía lo que haga hacer un falta. ¿Por qué no se ha hecho ni uno? Vale, sí. No, hoy nos han hecho. Sí, da ideas el que va a dormir. Venga a dormir, hombre. Okay. Yo propongo cosas, luego ya me voy. ¿Pero tú te vas a dormir entonces, Fari? Sí, hombre, claro, sí, que me madruga de todo. El que madruga, pero sí, yo sí que madrugo. A las 9 de la ya, mañana claro. estoy despierta. A 7 de mañana tengo que estar en pie, tú sabes. Ok. Cansa. Y encima tú llevo durmiendo anoche como puta mierda, duermo 1 hora, 2 horas. Mucho malo. Cone, ¿tú dónde vas? ¿A dónde vas? Gran jefe de la tribu. Sí. A ver si nos dan la pasta blanqueada, tío, porque si no es que no podemos plantar. No tenemos hierba ni para procesar. Bueno, podríamos ir a vender. ¿Y cuántos kilos coges? Y ponele que un día tranquilo como 400. ¿Eres tonto? ¿Eres tonto? No, 400 horas, pues boluda. Vale. Pará, vení, ¿dónde está? Vení. Voy a hablar con mi amigo. Toca muchos huevos. Ese está Somalia mucho peor que Concha que Paco. Sí. Y tú gallego mucho cabrón. Mira, te está poniendo culo en papa para que metas culo cabra por ahí. ¿Dónde vas tú, Cone? Yo, jefe de tribu. Claro, ¿dónde vas, jefe de tribu? Pues no sé, la verdad. ¿A dormir? ¿También? Estoy en dura, ¿eh? Me has jodido. Bueno, pues si os vais a dormir, iros. No. Ya me estoy De- echando. Dejarle el coche de flaco aparcado. Está pita, me también. ¿A mí? ¿Por qué? Ah, pues no, pues pensaba yo que había mandado. Ojalá que no te dé más bola y te quedes sin novio, desgraciada. No es mi novio, gilipollas. ¿Te vas a dormir, bro? ¿O qué va a hacer? No, no te vayas. Viva aquí. Pero pará, Cone, ¿dónde? ¿Por qué te vas, bro? ¿Tenés sueño o qué? ¿Qué hijo de puta? ¿Viste que son? Listo. Así son. African Boy es buenísimo. El Cone es buenísimo, tío. Mola el acento que pone. Si pones cosas. Tanto él como el chino rolean de puta madre, tío. El chino de vez en cuando comete alguna calvada. Pero lo hacen guay, Rolear lo hacen de puta madre. Yo te iba a decir, yo te iba a conseguir al África y me dijiste cosas. Mentira, jamás en la vida. Yo jamás haría eso con él. Tenemos buen equipo, hombre. Somos pocos, pero buenos. En general. Fairy, llévate sin el coche y ahora vamos nosotros con el gallego.
Perfecto, pues yo me voy a dormir mi cuarto coche de flaco en garaje. Dale, descansa. Hasta mañana. Que no te secuestren, ¿eh? Debo. Secuestras madre tuya para llevarme a tumba. ¿Te imaginas? Gallego, me tienes contento. Me voy a quedar, Me voy a quedar. Bueno, me gusta, me alegra. Tienes que ¿Qué conocer vamos a hacer? Tienes que conocer a Nata. Claro. Nata la voy a dar yo. Yo ya le dije el otro día que la mejor Nata es cuando está montada. Pero esa, ¿qué le pasa? Porque todo el mundo dice Cone tiene que conocer Nata. Porque es guapa, es directa, como tú. Esa es puta, esa seguro que luego deja Frielson. No. No creo. Luego huesito, mucho traidor, mucho espalda. ¿Sí? No me Seguro que digas. Luego quita por espalda. No creo. Sí, vamos a hablar con bueno huesito. Huesito, ¿tú eres traidor? Huesito, me han dicho que eres poliso. ¿Sí qué? Que eres poli. Sí, tu huevo, ¿no? No te jodes. Escucha tú, si yo estoy con alguna lady, tú ni te acerques, que tú mucho. Pero yo te quiero ayudar, pero tú no te la quieres robar. ¿Cómo que mucho hablar? ¿Tú confías? Claro. ¿Cómo que no? Huesito seguro que roba ladies. No, jamás. No tengo código. Así me gusta. Viste, no, hermano. Desconfían de mí, gallego. No sé por qué. Yo creo que es solo por meterse contigo, ¿eh? Escucha, Huesito, tú el único código que tienes es el de la camiseta. Hijo de puta. Cabrón. No puedes hacer flexión. Estoy cansado. Yo también, estoy reventado. ¿Has visto como tú, hombre débil? Mira cómo lo mato. Arriba. Tú mucho débil, tú fuerte como mierda. Pero tú viste los abdominales que tengo, chaval. Anda. Mira, esto mucho fácil. Yo, hostia, que pego familia de luto, colega. No. Oye, ¿Qué? ¿qué hacemos? Pues a ver qué hacemos ahora cuando... Pregúntale acá a ver si va a venir. Si se va a quedar. A la mierda, ¿vamos a laburar un poco o qué? ¿Qué hacemos? No sé. Algo habrá que hacer. Ahora, Poli, bueno. Sí, seguro, claro. Gallego, mucho malo. ¿Por qué? ¿Os sabéis que eran aquí mis dos archienemigos? No, ¿qué pasa? Estamos hablando de trabajo. ¿Para qué es tu archienemigo? Tú el número 1 y Gallego el 2. ¿Y ahora por qué? Tú por argentino y Gallego por asturiano. Hasta mañana. Descansa. ¡Que te jodan, Fairy! Descansa. Che, estás bravo hoy con mi coco. Hasta mañana, Fairy. No te agites demasiado que haces espuma. Mucho bueno ese me ha gustado. Ahora es archienemigo número 3. Y Owencito el 1 y el 2. ¿Cómo? Sí. Owencito Carolina. mucho malo. Mentira.
Mucho malo, tonto de culo. Tonto del culo, chaval. Sí. Sí. Estás como loca, ¿eh? Yo dice no tiene miedo. Estás resentida. ¿Quién tiene miedo? Yo no tiene miedo nada. Hombre, si te peleabas con los puños con leones. Para que veas. Y luego me toca pegarme con un argentino. Mucho débil. Claro. Lo peor son las jirafas. Sí, porque te pise cabeza. Claro. Voy a dejar de meterme con un buen sitio lo que quiera de día. Voy a intentar. Sí, y yo de meterme contigo, ¿va? No vas a poder. Llevas todo el día abusando. No, ya está. Ya se acabó. Podemos ir a trabajar. A ver qué dice acá. La Cata beboteando. Está beboteando. Qué raro. Sí. Pues aprovechar para hacer ejercicio. ¿Cuántos metros corréis? Y no sé, yo tengo poco. Me falta. ¿Y tú? Soy flojo. Yo 37. Madre Bueno, mía. pero tú Pues tengo poneros. 35 yo. ¿Qué hacéis parados ahí? Hombre, porque yo que me estoy quedando dormido, ¿eh? Me tengo que Ya. Te entiendo. De hecho, yo creo que me voy a ir a duerme. Va, vamos. ¿Te apetece ir a trabajar un poco? O si no, vete a dormir, como quieras, ¿eh? Ahora cuando me barre me voy a dormir. Cuando quieras te acerco hasta allí. Como queráis. Si no, podemos ir a dar un paseíto por ahí, a ver qué hay por ahí, Uf. yo qué sé. No estoy quedando muñeco. Al muñeco, ¿no? Oh. Pues venga, que te llevo para casa, hombre. No, yo aguanto, No te- yo aguanto. No te me vayas a desmayar aquí. Yo aguanto. El único que no aguanto es el huesito. Ah. Y yo tampoco te aguanto, puedo comer coco. No dice come coco asado de mierda. ¿Y cuándo vais a hacer el amor? Nunca. Besaros, hombre, besaros ya. Yo no beso a guachín. Dale, Juan, ponte a hacer ejercicio. Claro, a ver, no se diría así. Yo creo que más se diría... Sí, bueno, puede ser. Mucho débil. Tu hombre débil. Yo, sí. Habría que conseguir pasta para ir a plantar, tío. Pero no llega, hace falta 5.000 pavos. El amo que solicitó el Fari. No lo solicitó. Ya quedamos 13 solos. A ver. Alan Blake. ¿Quién es Alan Blake? Ni idea. Ese... No, pero ese es muy básico, también. Ese no está, el Chimo no está. Sí, pero ese... Jesús
Más bien poco. No, a mí no. Franco, No. más bien poco. ¿Tú eres tonto? ¿Qué te pasa? A ti. Habría que quitar a 4, así, de aquí, más o menos, y estaríamos lo que estamos, 9. Realmente somos 9. Sí, mi amigo Somos me dice que me poquísimos. agarra los cocos. Pero bueno, más vale pocos y buenos que muchos y que no nos llevemos bien. Mucho malo. Me entró antojo de cocos ahora. Yo también quiero comer tetas. Claro. ¿Ah, no? Porque coquitos no, ¿no? Bueno. Depende, si tiene buen bullete. Claro. Tiene que compensar una cosa con la otra. Exacto. Si tiene mucho buen culo, a mí suena, pero a mí no importa coco. Claro. El Uru está jodido, ¿eh? Os metisteis mucho con él. No. Ahora, voy a hablar con No. Pátame, Cone. ¿Qué? Mira, mira, mira cómo hace yoga el Cone. ¡Ole! Qué bien. Mira, culo en pompa. Ofrecido. Llego, me prestás tu auto para ir a la tienda de ropa. Te llevo ahora, que Cone hay que llevarlo al barrio. Ah, bueno. O llévalo tú. Estoy quedando dormido mientras hace yoga. Claro. Lo llevo, ¿querés? ¿Lo lleve? Si quieres, llévalo. ¿Está cerrado el auto o está abierto? Ah, te lo tengo que abrir. Espera. Bien, nos vemos. Muy bien. Venga, hasta los huevos. Hasta los huevos mismos. Chao, chao. Acá me voy a dormir, me estoy quedando dormido haciendo ejercicio. Dale, Cone, descansa. Ahí hablamos. Ahora llego, dime el auto. Ya voy, ya voy. Qué prisas, Dios mío. Pinchame las ruedas. A ver. No. A ver ahora. No. A ver ahora. Ahora. Ahí. Pensé que habías dejado la llave dentro. No, que va. Sí, está sin ventanillas. No sería difícil de recuperar. Eso sí. Aparte había alguien arriba, creo. Sí. Hi, honey. Joder. Si no podemos hacer nada, me voy a ir a dormir yo también, K, estoy aquí, ¿Qué pasa, rubia? Qué fría. ¿Cómo voy a ser fría? ¿Cómo que fría? ¿Quién te dijo que era fría? A ver. Tampoco te pases. ¿Qué dije? Pero si yo soy un amor. Ni fría, ni fría. Ah, que estás hablando por teléfono. Cuando hables por teléfono, póntelo en la oreja, por favor. Si no, pienso que estás hablando conmigo. Gallego, soy una persona fría. Depende. ¿De con quién? ¿Con quién soy fría? Con la mayoría de la gente. Menos con los tuyos, claro. Dale, gracias, Gallo.
A ver, yo no te considero una persona fría. Pero con quien no conoces un poco igual sí. Y para mí no es nada malo. Dale, gallego. Ya metí la pata. Quizá no es fría la palabra, es dura. Quizá no es fría la palabra, quizá más bien es dura. No lo sé. Gracias, gallego, yo pienso lo mismo. Toxic. Se lo digo, le digo. Eres tóxica. ¿Qué va? El carácter que tiene... Ya sé que me mata, claro. El carácter que tiene es eso, es fría. No es fría, es... Tiene mala hostia. Sobre todo con quien no conoce. Como tiene que ser. Es una tía de calle. Una tía de barrio. Con quien bien, muy bien, pero con quien no conoce, pues de primeras es dura. Pues como el flaco. El flaco de primeras, ¿qué es? Luego es un cacho de pan, pero de primeras es un tío duro. No llega a ser borde. ¿Me presta dinero? No me puedo comprar... No puedo ni comprarme ropa. Para la ropa. De primeras el flaco no es borde, ni es frío. Pero... Sí, ahora sí. Es eso, de primeras impone. Sí, pero te pasaste, debería colgar. Luego ya cuando lo coges confianza, pues es un cacho de pan. Ya, sí, lo sé. Para este server quizá hasta vendría mejor Isaac, creo yo. A mí me mola más el papel del flaco, ¿eh? Y como te gustaría llevarlo a ti, también. Me lo imagino cómo es, cómo lo querrías llevar. Y estaría guay. Pero aquí sí, aquí hay que tener mucha compasión, mucha mano ancha, porque al final pues estás roleando con mucha gente que no sabe. Y hay situaciones complicadas. Sí. Yo es que a mí personalmente, no digo por los demás, pero digo, a mí personalmente los personajes demasiado agresivos, a mí no se me darían bien, porque yo no soy capaz, ¿sabes? Yo pienso mucho con la cabeza, aunque esté actuando, porque sé que estoy actuando, pero me tienen que dar motivos para ser cabrón de verdad, ¿sabes? Pero me costaría llevar un personaje que fuese agresivo. Y es complicado llevar un personaje agresivo, ¿eh? Porque a la mayoría de la gente no le caes bien. Y es complicado llevar roles con gente.
Nos llevamos al... al Mac, entre comillas. Al Red Dead Redemption, ¿o qué? Hacemos el gordo y el flaco. Yo voy de flaco y tú de gordo. Nos faltaría el feo. O la fea. Desde una, estaría guapo. El gordo, el flaco y el feo. Vamos de bandoleros por ahí. Dando palos. De forajidos. Estaría guapísimo. Qué lío acá ya que escapa la peña corriendo. Mira un mortadelo. Un mortadelo, ¿no? ¿Qué cojones lío aquí ya? ¿K? Dime, estoy yendo al gym. Ah, vale. Sí, quedamos K, yo y el uruguayo que se fue a cambiar de ropa. Quedamos 3, tío. ¿Qué pasa, moza? ¿Qué onda? ¿Por qué me preguntaste eso? Porque me lo dijeron. Nah. Sí, el gordito. Escucha. ¿Qué? ¿Qué le pasa al teléfono? ¿Aló? ¿Por qué? Se cuelga solo. Hay que dar rabia. Es asqueroso, ¿eh? A mí me pone mala hostia el móvil. Se pasa el día colgado al teléfono, chaval. Sí. Es un romper relaciones. Son señales. Me ha dicho alguien cerca. Well, I appreciate y'all paying my day rate. I'm trying to get my exposure going. I'm doing a car show tour all this month, but maybe you can work that out with my manager. Es teleoperadora, tal cual. Mira que pasa tiempo con el teléfono, ¿eh? Y está la chica esta que quiere hablar con ella, creo. Y mira. O eso, está perdida. Está un poco mareada. Necesitas un descanso. No estará vendiendo esta pava, ¿no? No creo. Ni de coña. Es la segunda vez que asoma la poli ahí. Alguien tiene que estar vendiendo por aquí, ¿eh? ¿Hay alguien vendiendo por ahí o qué? Yo te tengo aprecio. Hola. Hola. Uy, se cortó menos mal.
¿Cómo vamos? 63. Venga, a ver si lo subo al 100. Ya me aguanta durante otro mes. Hacía un mes que no venía al gimnasio, ¿eh? Por lo menos. Desde que estamos aquí, solo vine una vez, así en serio, para subirlo al 100 y no volví. Y aún estaba por aquí el Ju. Joder, con esta música es triste estar aquí en el gimnasio, tío. Parece que en cualquier momento van a matar a alguien o algo. Bueno, eso me dicen por ahí. Bueno, pues mucho. Sí. Sí, mucho. ¿Qué pasa, gallego? Nada, nada. ¿De qué te ríes? Nada, nada, nada. Cuéntame, gallego. Que te pases el día al teléfono. Eres como una teleoperadora. Yo, pero si para una vez que me llaman. Ya, ya. Si no es con uno, es con otro. ¿Cómo? ¿Con otro? ¿Con quién hablo yo? No seas mal pensada, joder. Si no es hablando de negocios, de cosas. Claro. Vale, Qué tía, macho, madre mía. Vale. Ya te... Ya me ibas a pegar. Y no estás tú para pegar a nadie ahora mismo, me parece. ¿Qué te pasa? ¿Quieres un canuto? ¿Eh? Sí, dame uno, porfis. Pues claro. Podríamos ir a vender o algo, ¿no? Sí. Toma. Ah, sí. El último me lo fumé. Vámonos, venga. ¿Ya trabajaste suficiente? ¿Pero me lo has dado? No, el último me lo fumé. ¿Cuándo cobras? Vámonos ya. Pues vámonos, venga. Owen, mi coche, ¿dónde está? Owen. No, verás tú. Si este está en la tienda de ropa, el cabrón. Owen, perro, tienes un minuto para traerme el coche. Ah, boludo, estoy en la tienda de ropa. Estamos aquí esperando, venga. Yo siempre te llamo. Sí, dale, avísale. A ver si hay alguno por aquí. Coches, coches. Si te falta mucho, pillo uno por aquí, no te rayes. Roba tú uno. Me sirve. No. Hostia, pasó. Sí, ¿qué significa? Repetidme, guachín te hago. Guachín. Tírale. Guachín te hago. O guachita. ¿Tú eres uruguayo o qué eres? Que no entiendes. Pero pará, la concha de tu hermana. No, la concha de tu hermana. Pero explícame el contexto de la conversación. Yo qué sé a qué te referís si no me das el contexto. Pelotuda. Estaba preguntándole a un uruguayo.
No, ¿Cuándo? Al barrio. repedilo. Lo tienes que solicitar. Lo tienes que solicitar, Owen. Es un pelotudo. ¿Pero qué me insultas la concha? ¿Trola de tu hermana? Trolo. Vos sos trola, me venís a insultar por la cara. Pelotuda, te lo duro. Porro. Anda a lavarte el pelo, murienta, tenés más pelo más duro que... Mugriento. Chupate una pija y cerralo. Pará, calmate. La tuya con banana, pelotuda, ¿sabes lo que es? Y acá, tropa. El uruguayo solo sabe insultar al cabrón. ¿Has visto? Es que tengo una mejor amiga que vive en Argentina. Claro, habla Sí, con su se llama marido y Lola. me insulta a mí, pelotuda, anda a insultar a tu novio. A ver cuando me presentes a la Lola esa. Sí, sí. Ella, mi amiga, ni la mencionéis. Se llama Lo Lamento. Lo lamento, sí, a vos te voy No, acá trompada, decir Lola lo lamento por Polvorita. el pelotudo de tu novio. Pero pausa, no conoces lo que es shampoo ni pantel. Piojosa. Que te calles ya, que te voy a pegar un tiro. Pólvora. Hermano, ¿qué te parece mi outfit? ¿Cómo estoy? ¿Fachero o no estoy fachero? Sí, ¿Vos? sí, está bien. Hay alguien en el barrio que tiene uno igual. ¿Quién lo tiene igual? Pues no me acuerdo. Jesús, creo. No sé quién es, le voy a romper la cabeza. Iremos a vender en este. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a vender un poco entonces. Venga, Vamos a vender. conduzco yo. Dale, escúchate, voy a hacer un poema. Un poema. No, Dale, nena, hace como 80 horas estás hablando con tu novio. Dale, cortale, vos. Dale. Ya está. ¿Sabes lo que pasa? Que ninguna minita te hace caso, estás solo, entonces es normal. Envidioso. Anda y descárgate el Tinder. ¡Pah! Te fuiste a la mierda. Pedime perdón. Necesito coger 20 yo también. Pedime perdón. Me lastimaste. Me sigue insultando. La concha trola de tu hermana. Pelotuda de mierda. Voy a cerrar la puerta ya que está empezando a refrescar. ¿Qué cosa? Pelo en pausa. Pero pausa sos vos, pelotuda, tenés pelo maduro sin demonio la concha de tu madre. Madre mía, colega. Vamos a trabajar. Estoy por cambiarme de ropa, ¿eh? Llevo todo el día con la misma ropa, pero bueno, tampoco hice nada. Más que vender hierba. ¿Qué hostia pasa ahora? ¿Eh? Ok. ¿Tenéis algo de pasta limpia en efectivo? Yo en el banco, sí. En el banco, pero quiero buscarla. No tenéis tarjeta, ¿no? No. Tengo 30 de María.
Pues... ¿Cortaste ya? Sí, corté, boludo. Habría Ya que era echar hora, loco. Todo el día hablando, gasolina. nena. ¿Qué pasa? ¿Estás celoso o qué? ¿Eh? Sí. ¿Estás celoso? ¿De ti? ¿Vos? ¿Qué te imaginas? No, de él, de mí. Ah, sí, un montón. ¿Sientes Guau, solo? ¿Eh? ¿Te sientes solo? Un poquito, pero me Se chupa un nota, huevo. se nota. Ah, listo. Igual no necesito estar con alguien. Triste estar solo, ¿Eh? Ah, tranquila que yo voy a conseguir a la Lola. A Lola ni la nombres. Bueno, vos empezaste. A Lola ni la nombres tú. Todo el día mete teléfono, ¿sabes lo que? ¿Cuánto debe pagar de celular vos? Todo el crédito te gastas, todo el crédito. No, que la llaman. Cállate. Quito yo, ya deja. ¿Cuánto necesitas de ahí? Nada, ya quito yo 100 pavillos. Vamos. ¿Conoces el desodorante Rexona? Sí, el que no usas tú. Trollo. No, el que no usa. No, pero pará. Encima de mierda, ¿qué onda? Tenía apuntado otra cosa, boluda. Sí. ¿Cómo que sí te reí? No te rías, boluda, era en serio. Ah, ve, no se puede hablar contigo, no se puede hablar. Todo mal chiste, todo el chiste. A ver, ¿cuánto tenéis de marihuana? ¿Dónde está la Yo gasolinera? 30. Aquí atrás. No sé. ¿Y tú? ¿Cuánto tienes? 20. 20, vale. Pero yo voy a conducir, entonces bajo menos. ¿Y tú, boludito, cuánto? Y yo no agarré al final, si no te decía por Encima venderlo. ni trabaja, viene de paseo. Ah, bueno. Pero pará, Montacargas viene. Te dejo las 20 que llevo yo. Pasame las 20, boludo. Están ahí en la guantera. Yo la verdad que contigo estoy enojado. ¿Por qué? Cuéntame. ¿Por lo de Uruguay, en serio? No, porque me haces bullying. No te hago bullying, si yo te aprecio. Claro, yo también me meto con el Cone y con Fari y con todo el mundo y no es con maldad. No, pero ya me hacen bullying entre todos juntos. No, yo no. Bueno, vos no. Pero esta sí. Me dice cosas. Ya le gustaría a muchos que les dijese cosas. Yo paso. ¿Qué? ¿Ayer? ¿O para, llegó? Que a más de uno le gustaría que le dijeses cosas. ¿Y vos querés Que los insultases. A mí no me insulta, por suerte. No, porque a Gallego le quiero. ¿Y a mí? A ti no. Anda la concha a tu madre. A ti no. A ti no te quiere, vamos, ni el que tenemos ahí en la puerta del barrio. Igual, Venga, chavales. Igual tampoco quería tu cariño. Pelotuda. Sí. No me hace falta. Eso ahora nos va a venir la poli, seguro. Pero bueno, no llevamos pipa, no llevamos nada. Si vienen, que vengan. Si vienen, que vengan. A ver si me cogen. Holy fuck! Sure. Whatever. Asustan a todo Dios, colega. Sweet Jesus! No más de verdad. Vamos. Vas a ver cómo te quedas Te sola. paso su número y se lo das. O sea, y le llamas. Dame. Sí. Viste, no te da. Porque No, sabes no que me te da. quedas sola. No te da a ti para hacerlo. ¿Segura? No te da a ti para hacerlo. Soy capaz de muchas cosas. Sí. Sí, te voy a arruinar la relación para sacarte sola como yo. Vaya relación. I'm like, of course Popo gonna light you up. And he ain't even run. Vas a ver vos, vas a terminar sola. Solo tú.
No, sola vos, y encima no te hace ni poder bañar. Es que ni en Tinder ligas, ni en Tinder. Mejor solos que mal acompañados. No se peleen. Keep me posted. One. Know what we call las ategas? Ass touchers. Encima te esa ropa hace como 4 meses. Un olor a pescado tenés que Sí, 4 meses, sí. Si llevas en el barrio 2 días, que es la última mierda, anda y cállate. Ahí, ahí. Damn, that family ride is fine. La verdad que le echas huevos, Euro. Yo sí, al medio, pero esta me trata mal. Sin conocerla de nada. Yo la trato peor. Sí, me trata mal. No te digo nada. Hola. Hey, ¿cómo estás? ¿Te gustan los boluditos así como este que tengo aquí? ¿Sí? I'm really not in the mood for this. Sorry. Sí, se llama Owen, pero ahí te llama. Gracias. No tengo celular, me lo robaron. Dice que 80 la hora. ¿Qué? Sí, voy a pagar y todo. ¿Ves? Vos sos una mala amiga, no me consigues una novia gratis, ¿ves? Todo crees que yo pagué. ¿A este le vendisteis? No. No. Hola. Ay, perdóname. Te va a caer atropada, negro. Yo no te voy a defender por las Tenéis cosas. más ahí en la esquina, ¿eh? Girando. Ah, no me vas a defender. Así es. Maltratadora. Muy bien, no te preocupes. No, Voy a porque llegar vos aquí. sos tan feo. ¡Ay, pará! ¿Ahora quieres hacer las paces? ¿Qué pasa? Soy la única mujer con la que tienes contacto. ¿Qué haces tú, perro? ¿Cómo te lo explica? Vamos, no os liáis. Ay, que tengo agujetas en el brazo. Claro. Tanto hablar por teléfono, ¿no se te quedó dormido? ¿Qué? ¿Por aquí? ¿Atrevido mierda? Está bien que no lleva ni la cara, pero tampoco le vayas a pegar por eso, boludo. Toma. ¡Oye! ¡Ayúdame, pelotuda! ¡Oh! ¡Ancho izquierdo! Venga, va, montar. ¡Ancho izquierdo! ¡Oh! Menos mal que me edito las películas de Creed, hermano, si no... ¿Viste, no, pelotuda, como te defendí, no? Y gracias. La mierda. Que me pegaron. ¡Mentira! ¿Cómo que mentira? ¿Pero si me han pegado? No, boluda, no te pegó. Ah, no, ¿qué hice? Te dio una caricia. Sí. Claro. A ver, me quedan 17. A mí me quedan 4, pasame la mitad que tenemos. Ahí te dejo 10. Pará, me estás cagando. Pero te vas Eso a no es la fijar mitad de por 17. dos. Es que tienes que laburar más, que te compran a ti. ¿Qué me compras? ¿Cuánto Para que te dan por compren bolsa? más. ¿Cuánto te dan por bolsa? 168. Allá abajo había gente. Gallego. ¿Dónde? Mira, da la vuelta. Por aquí, recto. Recto. Ah, vale, aquí. Ay, no se fueron. Aquí el biciclista. Oh, ese no quiere. Ese es sano. Sí, es deportista. Claro. ¿Cuánto te pagan? Díselo al gallego. ¿Cuánto te pagan? A mí no me paga nadie, yo no soy puto. Ni que fuera prostituta para que me pagaran. La bolsa, estúpido. Ah, como 168. Madre mía. 168. Nah, tenés que pedirlo. Yo mejor no os digo lo que me dan a mí. ¿Cuánto te dan? 370, ¿no? Así. 3.90 ya anda por ahí. ¿Cómo te dan 390? Sí, Sí, ¿sabes sí. qué? El mortadela. Cuidado aquí, ¿eh?
se quejó por vendérsela a 100. Y me dice, ¿pero cómo a 100? Y le digo, hombre, en las calles te dan 300. Y me dice, ¿pero cómo te dan 300? Ese chico Pues está que venda. en Yupilandia está. Sí, sí. ¿Él es ese de los aztecas o mierda es? ¿Quién? La verdad, no, pero o sea, me dieron tres bolsas, 600 y pico, bro. Sí, a mí me da 1200. Pero a mí no. ¿Para cocinero, no? ¿O qué? Parece que yo tengo mucha calle ya, me conocen. Go home before you're in a coffin, ese. Hola, mi calor favorito. Dios, mi espalda, colega. Listo, vendido. Yo es que ya te digo, yo no... De momento no, yo no lo ofrecería a nadie. No. Si le he dicho que no le vamos a vender, o sea, no te preocupes. Si tuviésemos una producción mucho más grande, sí, pero es que Sí. con los que somos no podemos producir más. Producimos para nosotros. Literal. Y más a mortadela, ¿sabes? Claro, Mortadela, claro. bueno. Me dices que es para hacerle un favor a alguien con quien te llevas muy bien, pues son buenos. Hola, mamá. Uy, le van a sacar la pipa, ¿eh? Y podríamos vender kilos, ¿eh? Vergüenza, te escuché. Ah, sí, me escuchaste. Sí. Literalmente podríamos vender kilos a 90. ¿Ves? Ya, ¿Ves que te va a ayudar a matar a la gente en la montaña? ¿Ves? Para agradecida. Pero si no hiciste nada, si te caíste, boludo. Cállate la coche, tú me Ey, bajado. vende, no vuelvas. Vende, no vuelvas. No me vas a cantar, no me vas a cantar que me retomo y no vendo nada. Hago huelga. Dale, rubia estúpida. Es una cabra el uruguayo. Este no está bien de la cabeza. Tiene una tarita. Sí. Sí. Bien a cuotas el pobre. Supongo Hola. que estás hablando de mí, ¿no? No, que va. es el calvito ese que se va para allá. Ah, alto chupapija ese. Sí. Un chupavergas. Pero ¿por qué vos sos boca sucia? Te voy a hablar de la boca con jabón. Tú Atrevida. también eres un boca sucia. Pero yo soy más grande que vos. Más grande, tú que sabes. Escuchá, yo ya vendí, boludo. No que tengo se más va. para vender. Ah, yo No también. tengo más vamos. para vender. Ah, vale, vámonos. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Owen? ¿Yo? Sí. 17. Cotizados, ¿no? Olvídate. No, mentira. Ajá. ¿Cómo que? Entonces, que respondas. 24. 24. Ajá. ¿Cómo que? Ajá. Pues entonces respeta a tus mayores. ¿Qué respeto a tus mayores? ¿Qué? ¿Cuánto tenés vos? No sé quién es. Buah, estás re vieja. Llegar, mami. Una Un mili. respeto. Una mil. Para cuidar todo lo que no me olvido de la nevera. Uy, la puerta. Bueno. ¿Qué es lo que haces, boluda? Ey, esa que te la pague él, ¿eh? A ver si mis coches están en la mierda los dos. No tengo plata. Bueno, Vamos a juntar ahí el dinero, déjalo. ¿No dijiste que eran ayudar, mami? Pagá. Voy a coger... Y hemos tenido 20, vendiste, ¿no? ay. ¿Quién coño es?
¿Sabes ¿Cuánto qué fondo cogiste? de pantalla tengo? Ahí llevo 30. A ver, sorpréndeme. Una... No me digas una de ese la gordito. Parpel. No, el gordito lo tenía antes. Ah. Tengo la Parpel ahí de fondo. ¿Y eso? Bueno, para... Para recordar. El recuerdo, sí. Está bien Que recordar lo los que malos ya momentos. Se muere, y no, Claro. no quiero que se muera esto. Claro. Hay que recordar los malos momentos. Claro. No solo los buenos. ¡Hola! Che, galleguito, ¿tenemos porro de casualidad de la vida? Pues allí en el barrio. Encima no. Bueno, no. Si tenía arriba mejor. Pero está. Corre que se van, corre que se van. De noche es una mierda, ¿eh? Sí, la verdad. A ver. No hay nadie, ¿no? No. Aquí, gallego. Tirando para el barrio. Y aquí detrás también. Me meto aquí detrás. Dale, voy de la vuelta. Que me matan. Cuidado, que te pega ese. ¡Ah! ¡Atropéllalo! ¡Me pegan entre dos! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Mayday! Voy. Vámonos. Perro, le vas a pegar a mi amigo, Más buena me defiende. I love you very much. Ya están muertos. Venga, montar, anda. ¿Qué pasa, Rastas? ¿Tienes algún problema o qué? Vamos. Súbele. ¿Y ese de ahí? ¿Quién? Aquí, a ¿Quién la cayó? izquierda. Ah, A la izquierda. pensaba que decías un coche. Qué raro que no viniese la poli. Wake up already. Me quedan 7 bolsas a mí, Ella hace mucho que Maravilla. no persigue la poli en venta de drogas, ¿no? Es cosa Sí, mía. sí. Me estaba justo pensando yo eso mismo. Sí, ¿verdad? Bueno, sabéis que ahora nos van a caer, ¿no? Seguramente. Bueno, ayer aún vinieron, pero hoy, de momento... Ah, está chido. Opa, me vale una minita. Opa. Vamos a ver aquí seguro que arriba. tiene 60 años.
Pues qué bardera, qué envidiosa que sos, Encima es fotógrafa, me vuelvo loco. Dile que te hagan Photoshop desde un foto... ¿Qué? Bueno, fotos. ¡Uy, mío! Solo uno mío. ¡Hostia! Voló la paraguaya, te lo robé. Hola, guapísimo. Me gusta tu barriga. No sabía que te gustaban gorditos. Lo importante está en el interior. Además, Sí, los trato así porque son clientes. Ah, vale. Adicto a ella. ¡Epa, epa! Se me desbocó el caballo. No, lo que tenemos es industria, es bastante tranquilo, ¿eh? Pero no hay mucha gente por aquí tampoco vendiendo. A ver, te digo, son las 5 de la mañana un miércoles, ¿sabes? Sí, pero bueno. Da- También será gracias a nosotros, digo yo. Hombre, ahí hay gente, ¿no? Podemos ir. Ahí detrás. ¿Dónde? Detrás, a la derecha. Esta a la derecha. Sí, en la del amo. Gente, digo, mi cliente. Sí, siempre está aquí este. ¿No quieres, perro? Te jodan. A dormir. Seguro que la próxima vez quiere. Putting in work the lazy way, huh? Shit. Venga. Thinking of shooting myself with all this fucking stress I got. No sé cuánto les quedará, pero no creo que mucho. I'm just joking, baby. Smile now, cry later. That's just my vida loca. Fuck that. I ain't working for no paper clips. I'm a hustler, and I hate uniforms. No fucking way. ¿A ti cuánto te pagan acá? Ahora te digo. La próxima venta te digo. What a bunch of the hell is that? Verás que le disparan. Mira, guarda el móvil para que le des la merca y todo. Eso que estaban viciados. What the fuck? Dale, dale, venda. Venda, dice. Chavales, yo no puedo decir nada de la poli, ¿eh? Es que yo no los escuché llegar. Es que no Hombre, puso porque van sin sirena. luces. Claro, boludo. O sea, que vamos a escuchar si van sin luces y nada. Sí, pues yo te mierda, boludo. La concha iba a decir un porro. Agente, las luces, ¿qué tal si las ponéis? Para, acércate un momento. Nada, da igual, deja. No, da igual. Ya se darán cuenta. Agentes, las luces, agente, las sirenas, por favor, las sirenas. Ahí, dale, sirena. Pues ya está. ¿Cómo te despegas yo para escaparte? Yo bien, siempre. Ahora mejor.
¡Ay! Ole, que viene otro. Y este sí que funcionan las sirenas. Eso sí. Esto ya se la saben, ¿no? A la mierda. Tenéis mucho. Sí. Bueno, ¿Cuánto 7. es? Va, eso no es nada. 7 y el dinero. No te preocupes. Es una multa de mierda. No pasa nada, hay saltitos, no te preocupes. Sí. El coche no corre mucho, pero aún anda. Vamos a darles un paseo. Si les apetece pasear, paseemos. No mames. No, bro. No mames. No, bro. ¿Y ahora? Creo que yo tengo pistola, boludo. No. Correr. Tíralo al agua, boludo. ¿Qué hago? Tengo a la poli. No dispares. Están siguiendo. Escapa o lo que puedas. No entra en el puto coche, ¿qué le pasa? No solo, en realidad, y lo tengo lejos. ¿Qué hago? Escapa. Y por tiene más resistencia que yo, el hijo de puta este. Está disparando. ¿Está solo? ¿Me lo vuelo o qué? Es una movida, es una arriesgada, ¿eh? ¿Y K dónde está? ¿La tienen? Yo conseguí sacar el coche de allí, pero estoy solo, no sé dónde estáis. Me vieron. ¿Eh? Me vieron. ¿Y K? Me están apuntando, ¿qué hago, bro? Me dispara. ¿What? Los cogieron a los dos, tío. Bien. ¿Quién dejó la pasta en la guantera? Guay.
¿Y por qué iba con una pipa, tío? De verdad, macho, no aprendemos. A vender no se puede ir con pipa. Parece salir del agua, estoy en la mierda. Creo que me pillan. No sé si os han pillado, pero yo estoy en la mierda, Ah, vale, pues mándame Ubi. A ver si te recojo. Yo estoy en el coche. Estoy enfrente. Yo estoy en el bar. Mándame Ubi. De donde estés. Escóndete y mándame Ubi. Poli me pilla, tengo al poli me pilla. Ah, joder, macho. Yo ahora no puedo hacer nada. ¿Qué voy a hacer? No conseguisteis escapar, ¿no? Pegó un tiro, bro. Lo tenía que haber matado. Qué putada, macho. Se están dando vueltas por aquí por el barrio. Esto es increíble. Qué putada, fallo mío, por haber volcado ahí, macho. Pero bueno. Yo te digo, para un aviso de drogas, para una venta de drogas venir 2 patrullas, me parece increíble. Bueno, es por el coche también, por el coche que llevaba, me imagino. Aunque bueno, este coche ahora mismo tampoco es que vaya maravilla, Y menos tocado como ya estaba.
Espero que no les metan interrogatorio. Puf, que los procesen y ya. Ay, Dios. Es que es eso. No compensa dispararle a la poli. Puede haberse bajado a uno, según él. Sí. Pero no le compensa. No le compensa porque le iban a disparar acá. Aparte de eso, si lo pillan, son 50k de multa. No te compensa tocar a la poli, tío. Es mejor rendirse, que te multen, que te procesen por posesión de armas y por droga y fuera, tío. No creo ni que llegue ni a 5k o 10k. Que va. Los polis, también te digo, sin sentido ninguno. Se fueron todos corriendo detrás de ellos. Me dejaron a mí solo. Me dio tiempo a desvolcar el coche y a largarme de allí. Y yo sigo limpio de multas, ¿eh? Llevo una racha de cuidado, ¿eh? Espero que no me vengan todas juntas después. Ahora esperar a que me llamen para ir a buscarlos, tío. Bueno, podrían venir andando, que están ahí al lado, pero bueno. A revisar el maletero, no vaya a ser el carajo. Tenga cosas y la liemos. Espero que estéis bien, chicos.
Espero que llevase una SNS. O cerámica como mucho, tío. Sí, las MK2 están aquí. Son 8 las que había. Son las que quedan. Y el revólver que falta lo tiene el flaca. Bueno, creo que les estén metiendo un interrogatorio a las 5 de la mañana, ¿no? No creo, ¿no? También te digo, los patrullas, macho, que perros. Llegaron allí que sin luces ni hostias, colega. Nos pillaron de sorpresa de todo, ¿eh? Qué cabrones, colega. Y aún pidieron refuerzos, colega. Madre mía. Uf, pues con lo que están tardando no me extrañaría que les metan interrogatorio, ¿eh? Aún los están procesando ahora. ¿Cómo tardaron tanto, colega? Estarían buscándome hasta ahora.
Ay, qué putada, macho. Mala mía, ¿eh? Creo que podría ser buen momento para hacer un amo, ¿eh? No sé, solo veo polis, hay mucho poli por ahí por suelto. Y para que viniesen dos a una venta de María es porque deben de estar disponibles. Watch out! Oh, shit!
Hola, hola. Hola, ¿estáis bien? Hola, hola. No entiendo nada. ¿Cómo pueden tardar tanto? Creo que llevan más de media hora, ¿eh? Uf, ya me duele la espalda. Voy a poner un poco derecho a ver si arreglamos, pero... Escuchá, loco. Yo estoy acá afuera. yo estoy aquí en el parking de al lado de comisaría. ¿Dónde estás tú? Sacó todo el chupapija. ¡No, boludo! Te hicieron mierda. No. Son imaginaciones tuyas. Me he hecho una foto en comisaría, loco. Yo también, se la mandé a mi futura mujer. Yo la voy a pasar al grupo y voy a poner, me voy de vacaciones. ¿Pero cómo te rastes tanto? ¿Qué pasó? Amigo, me sacó la pistola el hijo de puta. Lo tuvo que haber matado el perro. ¿Quién es ese? ¿Pero qué pasó? ¿Qué os dijeron? ¿Me pusieron multa? Nada, multa también. ¿Multa? ¿A ti cuánto? ¿Ah, bueno? Pará, ¿qué onda? ¿Por qué 20.000? Hostia. ¿Y qué mierda hice, boludo? ¿Por vender droga? ¿Pero le preguntaste? Me sale mejor un amo. No, boludo, pero él sabía cuando me puso, nunca me dijo la multa. Pará, amigo, ¿qué onda? ¿Qué rompí, boludo? Vete allí a preguntar y decirle a ver qué coño pasó. ¿Cuánto llevabas de marihuana? Yo creo que eran 2.000, ¿eh? No me acuerdo, se habrá confundido el autista hijo de puta este. No, es por... Me puso 20.000 dos, me puso. Llevabas pipa, ¿no? Sí. Claro. Pero si no hice nada con la pipa, boludo, no tuve que haber volado, pero yo te dije, lo mato, boludo, lo mato. A la próxima lo Sí, y son 50 casi. Pero bro, era uno solo, Mataba a ese mientras que subía la escalera. Y... Sí, pero entonces se la meterían acá, seguramente. No, con la cual... Pero le da chance acá, sí. 500. Si el que me arrestó a mí, que me pegó un tiro en la pierna, fue el mismo que arrestó acá, boludo. Si yo mataba al policía ese, casi salvaba y yo también, amigo. Nos escapábamos los dos. Gallego, a mí me dijo, o levantas las manos o abro fuego. Ya. Sí, boludo. Yo. Pero son... Saltando los contenedores, boludo. Pero ya... Son unos inoperantes de mierda. Si fueron todos detrás vuestro, me dejaron a mí allí solo. ¿Qué? Que metí el puto dinero en el coche. Ya, lo vi. Tenéis que haber dejado la pipa también. Pero yo no sabía, boludo, no me cuenta, amigo. ¿Tenías encima cosas o no? Y tenía plata y tenía la pipa.
Bueno, Nada, pero no son incompetentes, ¿eh? Me dejaron solo allí. Me dio tiempo me dio tiempo a desvolcar el coche y pirarme de allí. Pero no entiendo eso. ¿En qué momento van a por nosotros y a por ti, no? No, pues no se les fue la olla. Yo me quedé... Cuando salisteis vosotros, yo me quedé dentro del coche. Bueno, gente, me fui a dormir. Y de repente miro que se van todos detrás vuestra. Y dije yo, bueno, vale, pues ahora salgo del coche yo, desvuelco y me piro. Y así fue. Hostia, qué bueno. Y luego me estuvieron buscando por aquí. Andaban por aquí a vueltas alrededor del barrio. Alto hijos de puta. No viene mierda. Ya me hicieron calentar. Descansa. ¿Qué pipa pediste? ¿Qué llevabas? Bueno, no pasa nada. Con una SNS no te lo bajabas ni de coña. Ya te lo digo yo. No, que sí, bro. Si lo tenía a punta, bro. Lo tenía a punto caramelo. Da igual. No le haces nada en la cabeza. Chaleco y todo que llevarán. ¿Sabes cómo le bajo a las 5 balas del coso? Sí. Bueno. Que no. Ya te digo yo que no te lo bajes ni de coña. Amigo. Le meto un cabezazo, amigo. Le meto un Así sí. ¿Sabes cómo lo dejo? Así sí. Vete a descansar, anda. Tiene que ser duro ser tú, la verdad. Hija de mi puta. Ojalá que no la desgraciada asquerosa. Vete a descansar, anda. ¿Tú te vas también a descansar? No, ha llegado, voy a hacer pipi. Vale. Dale, perfecto. Sí, mentira, va a ir a hablar con su novio, ese que estuvo hablando todo el rato. Cállate, que no tengo... Sí, anda. Sí, dijiste que era tu marido en la comisaría. Asquerosa de mierda. Vemos, hermano. Venga, descansa. ¿Te despertaste, Yolo? Intenté hacer un buiquedazo, pero salió mal y el coche quedó de lado. Y salieron del coche y se echaron a correr. Y la poli, los cuatro polis que venían, porque eran 2 patrullas, echaron a correr detrás de ellos y me dejaron a mí allí solo. ¿Te parece normal? Me dejaron a mí allí solo, cogí, salí del coche, lo desvolqué y me piré. Se les fue la pinza. Los vieron salir corriendo y echaron a correr todos detrás de ellos. Y sabían de sobra que éramos 4 o éramos 3 porque cuando los vieron vender, los vieron a ellos 2. Y yo quiero pensar que supusieron que alguien conducía el coche, ¿no? ¿Cómo andan, tú? A ver si entra al rescate que nos hacemos un amo, tío. Hay mucha poli. Tengo un calor que... Gírate. Poco tanto. Ahí. Ay, no sé qué haremos ahora. Mira, seguiremos vendiendo. Por mí. Mierda. No sé si le apetecerá ir a plantar. Son las 5:30. Vamos a plantar 6:30, 7. Como muy tarde estamos de vuelta. Podría ser una opción. El problema es en qué coche vamos. Porque el Mini está hecho mierda. Bueno, si tiene pasta acá para arreglarlo, podríamos ir a arreglarlo un momento. Mary, estás loca. Muchísimas gracias por la raid. Pues hay cosas más bonitas como esta y otras que no lo son tanto y no me acuerdo de ninguna. Claro. bienvenidos todos los que venís ahí del stream de Mary. Gracias por el follow. Estuvisteis viendo el beboteo intenso. Como le gusta.
Gracias, chavales, por los follows. Hola, Yami. ¿Qué tal? LX. Thank you, thank you. Nos vamos a coger acá ahora y nos vamos a ir a vender hierba. ¿El qué? ¿Cómo que el qué? La teleoperadora, que estás todo el día con el teléfono. Gracias, Liz. Que te pases el día colgada del teléfono. No sé con quién hablas, no me importa. Alex Moon. Muchísimas gracias, chavales, a todos. Negocios, negocios, claro que sí, no lo dudo. No lo dudo, no lo dudo. Sabes que confío en ti a muerte. Si tú dices que son negocios, son negocios. A mí nunca me engañarías, seguro. ¿A que no? ¿A que no? Venga, que ahora te toca conducir a ti, ¿eh? Ahora te toca hacer los wiketazos a ti. Que a mí ya me pillaron. Bueno, no me pillaron. No me pillaron realmente, pero bueno. Ese yo lo... Pero tú no tienes... Tú no tenías que estar durmiendo, chaval. Pasa para adentro, vamos a plantar, venga. Se tiene que levantar en una hora y media y está aquí en el streaming. Mírala, mírala. Mírala. Ahí la está. The Dancing. Le ponemos iluminación. Te desperté con algún chillido de los míos, ¿no? Como yo hablo tan alto, ¿no? Más bien sería lo buencito, sí. Lo buencito sí que... Claro, como para él es de tarde aún, entonces él puede hablar con un tono un poco más intenso. Yo es que si me pongo ahora aquí a gritar, me bajan los vecinos y me echan del piso. A patadas. ¡Naruto! Gracias por el follow. Bienvenido. Mírala, mírala. Mira la bebotera. Ah, te entró hambre. Pues claro. Son buenas horas para desayunar. Es buena hora para desayunar, sí. Tiene todo el sentido del mundo. Una buena natilla ahora entraba bien, sí. No te voy a decir que no. Sí, claro, se estará preparando un cafecito. Chocha, culo, teta. ¿Cómo? Te viste de buena, pero ya mala. Yo quiero la combi completa. ¿Qué? La combi completa. Hoy yo creo que estáis todos re locos, ¿eh? Nah. Nada, pero estáis un poco re locos todos. Nah, tú ya sabes que yo estoy siempre estable. Vamos a comprar comida. Puedo tener un día más pícaro que otro. ¿Te apetece reparar mi mini? Por si nos apetece ir a plantar. Sí, dale, si quieres vamos a plantar un ratito. Pues venga, vamos a coger el mini. El mini compramos comida porque tengo mucha hambre y... Sí, me parece bien. A ver si llegamos con el mini, porque este es que ni anda. Me lo dejaron destrozado el otro día. Se fueron a plantar con él y me lo dejaron reventado. Esto... Mira, mira, ni anda.
Voy a dejar las semillas, por lo que pueda pasar. No me apetece perderlas. Y la hierba de momento entonces la dejo. Madre mía, cómo está este cochecito. Vamos al mecánique. ¿Cómo la conoces, Yami? ¿Y qué son? ¿Natillas de Danone o qué, Yolo? Son del hacendado. Yo es que me comí unos fideos con pollo al llegar de trabajar a las 11. Y ya tengo comida suficiente hasta mañana por la tarde. Estoy haciendo la de dieta, intentando hacer la dieta de una comida al día. Ah, como las señoritas, claro. Yo de chofer, ¿no? No te preocupes, vamos a tardar un poquito. Natilla del día, de chocolate. De las zampabollos. Ah, bueno, casi coge los 80. Ey, chocha, culo. Quiero la combi completa. Tengo hambre. Sí. Hostia, el coche está reventado. Sí. Deja de hablar de comida que me entra el hambre. Un sándwichito calentito. ¿Y qué tal? Los polis fueron amables. Te soy sincera. Como siempre, ¿no? Nada nuevo. Claro. Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, te imaginarás a lo que venimos, ¿no? Sí, sí. Sí. ¡Shome! Voy a llamar a Mokin. Ok. Y al dragón también habría que llamarlo, ¿no? ¿Para qué? Ah, para pagarle. No, le hizo un pedido. Le hizo un pedido. No está, tío. Bueno, pues ya no Me sé va qué a tocar será. hacer horas, ¿eh? En el gym. Voy a llamar a Mireia. ¿Para qué? Hola, Mireia. ¿Cómo estás? Bien, aquí arreglando mi coche. Qué peña, colega. Vale, boom. Escúchame una cosa. Qué gusto da Le dimos a cargarse a esa Sean gente. dinero. Sí, era... Míralo, míralo qué chulo. Con su moto. Listo, ¿Qué te viene dijo? Mireia a darnoslo. Ah, vale, perfecto. Y ahora llamo a Dragón. Sí. ¿Qué espera? ¿Qué auto es este? Este es el de 95.000, ya te lo ahorro. Es el Easy 8, creo, o algo así. Va. ¿Cuánto te Es cobran el- siempre por la repa? 700 por ahí aproximadamente, más o menos. A ver. Depende, pero por ahí anda. Es que no me acuerdo muy bien. Es el Easy Rally, pero siempre digo el precio porque es por como lo encontráis más fácil. Hay un montón Muchas de ellos. gracias. Ah, pero espera, pásale la factura a ella. Bueno, ya me lo pasaste a mí. Hazme un bizum. Hágame la factura. ¿Eh? Ya me la puso. ¿Factura? Ah, ¿de cuánto? 700. 700. 700, vale. Mm, Y bonita voz, ¿Eh? Que tienes bonita voz. Ah, muchas gracias. 700. No, de nada. Ahí tienes. Perfecto.
¿Quién te regaló? Que te quejes. Y usted estaría. Pues listo. ¿Me has Cuídense. visto? Sí, Venga. De verdad, soy la mejor. Chao, chao. Hasta luego. Vámonos. Pero aquí la gente... que- Bueno. Y te tiran por todos lados. Bonita, ¿no? O sea, A ya ver, lo no- sé, claro que sí. Claro. No dijo nada que no supieses. Ujú. Es una forma de ligar esa. Pues no lo sé, igual a alguien le funciona. Yo nunca lo usé. Y lo de que llevo como 3 semanas sin ninguna multa, ¿qué es? El MVP. Casi un Bah, dicto. 3 semanas igual no, pero una semana y mucho pico, tiempo. 2. Sí. Es las últimas que sí me libré de milagro. Yo creo que nos da tiempo, si está el grupito abierto, nos da tiempo de ir a comprar, ¿eh? Ah, A pues ver, venga. ¿está abierto? Mira, a ver. Ahí Ah, sí. Está abierto, está. Sabes que el pavo de los tacos se echa atrás, ¿no? Me contó Chema. Que quiso cambiar el nombre y Bah, tal. a mí me parece raro. Lo que pasa es que el pavo se debe de cagar o algo así. Igual el Chema le dijo algo. No sé, la verdad. Pero bueno, da igual, que lo pone. Dijo el flaco que se pone su nombre y ya está. Igual es porque no le vendíamos a lo que él quería o ni idea. ¿Qué va a ser por eso? Lo que pasa es que, como lo íbamos a amenazar, pues igual el Chema le dijo algo y se cagó. No, Bueno, Chema no le dijo nada. pues entonces igual se lo olió. Ay, gallego, esa cinturita. Ay, Vamos gallego, allá. esa cinturita. Digas esas cosas porque como te escuchen. Vale, chicos. Hola. Hola, buenas. Hola, buenas. No, el negro Vale, tiene voy a los despedirme. huevos por las rodillas. por Hola. donde Venga, Caro. Hola, ¿qué tal? Gracias. Sí, sí, por las rodillas, que yo le vi una vez meando y dije, pero ese pelo. como en un abuelo. ¿Me podrías dar un menú de 5 y 5, por favor? Temas de Nada conversación. más, ¿no? ¿El qué? No, eso no es verdad. ¿Qué? Yo tengo un poquito de hambre, pero no mucha. Sí, no, compró el de 5 y 5 para los dos. Vamos bien, ¿no? 5 y 5. Sí. ¿Qué estoy comprando? Voy un momento al baño. Ok. ¿Me ha dicho algo, caballero? Ya, ¿no? Cualquier cosa que a mí de momento soy 50-50. Mira, opté por quedarme en casa de Frank. El puto micro abierto. Joder, macho. Es increíble, colega. Espero que no desaparezca el coche. Me da a mí que Risqueto no va a aparecer ya, ¿eh? Viendo la hora que es. Ah, no escucharon nada. Solo dije lo de que era algo hice, joder, vaya temas de conversación ahí fuera. Estaba hablando de penes. Menos mal, porque delante de tanta gente puedes soltar alguna barrumbada y buah, mínimo quedas fatal. Ay, qué ganas tengo de que se pase el verano, Fua, maldito calor. Entrando.
Sí, a ver, a mí el calor también me gusta, pero depende de para qué. Depende de para qué. Para trabajar es una mierda. Para streamear es una mierda. Para lo único que está bien el calor es pues para salir por ahí a tomar algo, ir a la playa y esas cosas. Y aún así, depende. Y el frío, pues algo parecido. El frío para trabajar también es una mierda. En casa mola. En casa estás abrigado, con la calefacción. Bueno, al final es acogedor. Pero para andar por la calle es una mierda. Y si aún es frío solo, pues aún te lo compro. Ahora, como llueva, una mierda. Pero claro, como tú ahí en Andalucía y no te llueve, claro. Así sí. Hasta luego. Lo que hemos Hasta vivido, luego. ¿verdad, corazón? ¿Dónde estás? Voy a por ti. Cogiendo el dinero. Ok. Estoy aquí en el taco, Lupita. Dale, voy. Ay, Lupita. Ay, Lupita. Y el Chema trabaja aquí, te digo yo que no vino ni un día, no sirvió ni un taco. El cabrón. Aquí te puede estar todo el mes lloviendo. La diferencia. La pequeña diferencia. Te puede estar todo el santo mes lloviendo. Si no más. Vamos, opa. ¿Dónde vamos? ¿A plantarlo? Vale, ya fuiste por el money. Sí. Perfecto. Te apagué comida, el dinero está allí y ya está. Genial. Vamos a por las Preparamos todo y nos semillas vamos. y vamos. Exacto. Ay, Lupita. Esa Cinturi. Te dejo aquí comida, la guantera. Vale, genial. ¿Coges tú todo o te ayudo? Nada, no te preocupes, solo tengo que coger semillas y pasta, así que sin fallo. Ok. 170.000. Esta pasta que quedó aquí apartada es de vender. Ah, sí, no la apuntamos, creo. Ahora lo miro. Sí, lo dejo aquí apartada. Eh... 5.500. Pues vamos. ¿Y el Jesús qué tal estará? Ya hace tiempo que no lo veo. Esperemos que no venga nadie.
Sí. Yo aquí no sé cuánto estaré ahora mismo, pero hace calorcillo. Por ahí andaremos, 18 grados. A mí 18 grados es temperatura ideal, perfecta. Pues sí. Dime. Ahora cuando lleguemos, Sí. bueno, ahora cuando estemos ahí comprando, voy a pedir un Rappi. ¿Sabes lo que es un Rappi? No, ¿qué es eso? Tipo un Uber Eats. o un Ah, Eats. vale, sí. Ok. Y voy a pedir que me traigan ahí rápido un vaso de leche para llevar y unas galletitas con chocolate. Ay, ¿Vale? ¿Por qué me Que me dices cago de esas hambre. cosas? Vale. ¿Quieres que pida dos? Oh, no te diría que no, pero estoy a dieta. La dieta, un vaso de leche. La va? galletita, bueno, te comes media. Sí, me comí unos fideos al curry con pollo hace 5 horas. Bueno, 6. Rico. A mí el curry no me gusta mucho. A mí si es suave. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ah! Pero No me jodas. no sabes conducir. Sí, está derecho. Wicked. Si es suave, sí. Si es muy fuerte, no. Vale, bueno, ahí voy a pedirlo. Vale, ya compro yo, tú tranquila. ¡Hostia! No escuchaste lo que te dijo ese, ¿no? ¿No? ¿Qué ha dicho? ¡Wow! ¡Qué melones! Es... ¿Eso ha dicho el perro ese? Joder, Sí, sí. No le pegues. joder, puta. Vete. 8. Mismo. 8. 1, 2. 4. 5. 6. 7. ¿Qué pasa, colega? Y viene con el trator, la madre que lo parió. Yo ahora mismo estoy en temperatura, diría que casi perfecta, yo. No tengo ni frío ni calor. Estoy bien. Ahora mismo con esta brisita que tengo aquí al lado y tal. Firmaba. Y regaderas. 1, 2, 3, 4. 7. 9. Lo malo es que entre dos nos va a llevar tiempo, ¿eh? Porque son 60 plantas cada uno, ¿eh? Son muchas plantas de Dios. 1, 2. 6, 7, 9. Sí, claro. Tienes razón. Tienes razón, sí. Sí, suele pasar. 1 y ahora todas ya, ¿no? 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Y me sobran 100 pavetes. Bueno, pues para gasolina. La guantera. Yepa. Tú sabes que eso es de coña, hombre. Y si no tienes razón, culpa del Fari XD.
Tú sabes que eso es siempre de coña. No me vengas con cuentos. Vámonos. Hay niebla, guay, porque es más difícil que nos sigan. Feria XD. Fairy. Ya que sé, son apodos cariñosos. Y nos metemos todos con todos. Ya sabes que yo me meto con todo el mundo. Pero de forma suave, coño, sin llegar a faltar el respeto a nadie. ¡Ay, Lupita! ¡Ay, Lupita! Estaba a tope, ¿eh? El tacos. Sí, la verdad. Era Dylan el que estaba allí, ¿no? Pues yo pensaba que era Dylan, pero no era Dylan, ¿eh? Ah, no. Se parecía un huevo. No se parecía en nada a la voz. Pues yo lo confundí. Parecía mucho. No. ¿Cuánto has traído? 120. Madre mía. Uy. Con calma, sí. Son muchas, son 60 para cada uno, pero vamos viendo. Pero ¿y cabe todo? Sí, sí. Sí, porque traje muchas semillas. Machos, para sacar semillas, ¿sabes? Vale. Traje 55 machos, entonces son 60 semillas, o 60 ramas, una cosa así. Que sacaremos, 65 ramas. Bueno, no está mal. Lo bueno es que vamos a hacer muchas semillas y así mañana, si somos muchos, podemos venir a hacer una plantación enorme, Hoy ¿sabes? hemos ido más. Sí, en el barrio dices, de gente, ¿no? Sí. Le he hecho falta a Jesús, la verdad. Trabajaba bien y lleva unos días ausente. Pero bueno, espero que vuelva. Pero lo echo de menos también. Espera que te dejo ahí en la guantera la mitad de las semillas. Ya me encargo yo de los machos, va. Que a ti los machos te tiran piropos y no lo llevas nada bien. Me cuesta. Vale. Ah, y las macetas. Y ¿Hay macetas. Fertis y eso? Sí, en el maletero. Y las macetas aquí también, toma. Ahí tienes la mitad. Vale. Bueno. Con el dragón no llegaste a hablar, ¿no? Con los de dragón. No. Nada, da igual, no te rayes. Ya mañana. Ay, no le metí el macho. Nada.
Ay, Lupita. Peor del verano, una de las cosas más malas que tiene el verano son los mosquitos, tío. Cómo los odio. Estoy con el Goz. Es muy bueno, el rolea muy bueno. Se lo dije a Rescato antes. Lo hace que flipas. Sí. Claro que tiene. Solo los que no la conocen lo piensan. Es un cielo. Mala cuando tiene que serlo. Con quien tiene que serlo. ¿Y qué? ¿Al gordito ya se le pasó o te sigue tirando? Ya se cansó. ¿Qué dices? Bah, Ah, una más. bah. Es que de verdad. Nada, que va, me sigue escribiendo. En verdad le tengo cariño. Hombre, pues claro. No parece mal tío. ¿Y qué? Que no parece mal tío, ¿no? No. Un poco cochino, pero bueno. Pero eso es lo cariño, ¿no? Chismoso. Me preocupo por ti. Bien. ¿Por qué? Coño, pues porque no quiero que te juntes con alguien que no te merece. Tienes que averiguar si habla con Max. Se puede intentar. Es que los suyos todos dicen que no, pero claro, ¿qué van a decir los suyos? ¿Qué van a decir? Tú por si acaso no te fíes demasiado, no vaya a ser. Si me fiara ya hubiese estado al menos dándole Ya. bola. Claro.
Mira lo que tengo aquí. Sí, lo veo desde aquí. Tienes una buena torre, sí. Ahora tira el agua por ahí, por encima, todas y fuera. ¿Tú? ¿Cómo? ¿Tú dónde estás? Yo aquí, encima del coche, al lado del coche. Sí, fío del Fari, que está más cuerdo, sí. El Fari sí. El Fari está como una puta cabra. Yo ya te dije que yo al Fari lo respeto, pero no me fío de él. Mi personaje, vamos. De ti sí que me fío, pero del personaje no. Está loco. A la mínima que me la líe, le pego un tiro. Tajamau. Tajamau. Que opine lo que quiera. No debo llevar ni 10, colega. Plantaría todas ya. Yo creo que puede ser, ¿eh? Puede ser que haya plantado todas ya, ¿eh? Pues por eso digo. Que yo sigo sin fiarme de él. Yo nunca me fié. No tengo motivos para fiarme. Todo lo contrario. Está Mary conmigo. Está acá conmigo. Allá arriba, ¿lo ves? Estamos los dos aquí, de chill. Nos estuvimos vendiendo hierba, tío. Fui con el yugular y me vinieron 2 patrullas, tío. Me persiguieron 2 patrullas y les hice el wiquetazo de abajo del puerto este que cruzas canales. Me salió bien el salto, pero me pillé el pivote ese de tierra que hay después. Salté, caí de lado, volqué. Y estos 2 echaron a correr. El uruguayo y Mary y K echaron a correr. Y los polis fueron todos detrás de ellos. Y me dejaron a mí solo en el coche. Desvolqué el coche y me piré. Pero bueno, los cogieron a ellos. Al uruguayo le metieron 20.000 pavos de multa por llevar pipa. Es que yo no sabía ni que llevaba pipa, macho. No sé cómo se le ocurre llevar pipa para vender hierba, tío. Cuando vamos de chill. Si me dices que vas tú y tal, pues vale. Tú estás en tu derecho de llevar pipa. Pero él no debería haberla llevado.
Normal que era una SNS. Y me decía a mí por radio, no, le disparo al poli. Le disparo al poli. Y yo, tío, no, mejor que no lo hagas. Mira, tú haz lo que quieras, pero mejor que no lo hagas. Al final no lo hizo. Y llega, cuando salió de comisaría me dice, tenía que haberle disparado que me lo bajaba. Y yo, con la SNS, ya te digo yo que no se lo baja ni de coña. Por muy bien que dispare, con la SNS no se baja el poli ni de coña. Con el chaleco y todo. ¿Qué va? Olvídate. ¿Qué tal esa lechita? ¿Qué? La lechita esa, ¿te llegó o no te llegó? Sí, sí, qué rica. Eso es imposible. Más bien todo lo contrario. Claro que sí. El Fari es el gran enemigo de la almohadilla. Ten cuidado porque su música es mortal. Me vas a matar con la música. Sí. Si un tema que va a sacar se titula Madre mía Gallego XD. Madre mía, madre mía. El Fari que controle su temperamento. Su locura. Si no, está jodido. Claro, y Elvis Presley está vivo en una isla desierta. Claro. El Fari no va a morir por culpa de Gallego. El Fari puede morir en manos del Gallego, que no es lo mismo. Que son cosas diferentes. Porque por culpa de, puede ser que te... Pueden ser muchas cosas. Claro. ¿Y por quién lo va a tomar? Claro que sí, y luego resucitara como un zombie vengativo en busca de tortilla de patatas. Pacewitztear sofoy. Eso me cuadra más. Con la esquizofrenia paranoica que tiene el Fari, puede ser que se haga el muerto y aparezca como zombie. Esto no se acaba nunca, colega. No debo llevar ni 20. Claro, porque el primo lo conocía más. A José, no al Yolo, o no al Fari. Cojones me voy a fiar yo de...
De un pavo que no conozco de nada. Y que está tarado. Por encima. Eddie sabía que sabía que yo no le iba a hacer nada. Y José era inofensivo. Y Fari es inofensivo, pero está loco. Ay, Dios mío, esto no se acaba nunca. Queda poco. A ver, es así. Este personaje no se puede fiar. No se puede permitir fiarse de un tío que está inestable. Gallego, tú mucho cabrón. Sí, ya lo dice el Cone. El Gallego mira por todo el barrio, pero al final amistades, lo que son amistades de las únicas personas que se fía al 100% es de Kai y del Flaco. Del resto, obviamente, se fía, pues porque pone su vida en sus manos, pero no es lo mismo. Igual que se le pegó un tiro al Didi, se lo pegaría a cualquier otro, menos al Kai y al Flaco. También. Pues también le tengo aprecio, igual que te tengo a ti, igual que le tengo a todos. Pero no es lo mismo que con los jefes. Con los founders. Al fin y al cabo son los fundadores del barrio. El resto llegaron después. El resto llegasteis todos después. De los iniciales solo estamos 3. El resto llegaron todos después. Bueno, el chino. Puede ser, puede ser. Eso espero. Y mientras sea así, todo bien. Pero aún así, hay que tener control sobre todos. Control, es un mínimo de desconfianza. Y sobre todo con un tío que está loco, que tiene voz de demonio. Luego será ay que me han matado al Fari XD. Bueno, el Didi trabajaba más que el Fari y mira dónde está. No quiero ni ver cuántas me faltan, colega, porque creo que me faltarán unas 40 por lo menos.
35. Ah. Ya casi llevamos la mitad. Okay. No, y al Fari no le va a pasar nada Vale. siempre igual. ¿Cómo? Que llovía. Ah, qué susto me metiste. El Fari no le va a pasar nada siempre y cuando no se le vaya la olla. Como ponga en peligro al barrio o a alguien del barrio, yo no dudo, vamos. Yo personalmente no dudo, no lo dudo. Ni con Fari ni con ninguno, vamos, obviamente. No solo con el Fari. Todo el que haga algo que ponga en peligro al barrio o a alguien del barrio, yo no dudo en cargármelo, vamos. Bueno. Mira cómo crecen. Sí. Se me acaba el camino, voy a tener que cambiar ya. Lo raro es que no se están... que no desaparezcan, ¿sabes? Que se sigan viendo. Sí. Tampoco hace nada para demostrarme que es de fiar. Y que sí se fía, sí que me fío. Otra cosa es que desconfíes de quién te fías. Y que tengas cuidado de con quién te fías. No es lo mismo. Sí, claro, pero yo no sé ni quién es. Y este no tiene mucho contacto, mucho que ver con Eddie, ni no sabe prácticamente nada de Eddie. Es su primo, simplemente. Este es frío. Eddie era diferente. El gallego, el Santi, es frío. O sea, no tiene muchos sentimientos por nadie. Por casi nadie. Tiene sus cosas, tiene su lore. Que no lo solté ni no sé ni cuándo lo voy a soltar ni si lo soltaré. Pero tiene su lore. Y tiene su sentido y su forma de ser. Es así por cosas de la vida. Sí. Te has hecho una jardinera profesional. ¿Has visto la que tengo aquí liada?
Sí. No, claro. O puedes, pero la respuesta no va a ser la misma que la de Eddie. Ni tienes tanta confianza con... Bueno, no sé, eso tienes que verlo tú. Pero Santi, no sé. Le va a dar todo bastante más igual, ya te lo digo. O no, o a lo mejor empatiza, quién sabe. No, depende de cómo me pilles el día. Porque puedo empatizar con la historia. Pero este está enfocado en sus cosas. Es que el gallego tiene su movida. Y es en lo único que piensa. Está obsesionado con algo. Lo arreglo rápido. No, con Eddie no hay nada. Con Eddie no hay nada. A Eddie igual lo podría usar para alguna movida que tengo ahí en la cabeza, pero no... ¿Qué es lo que te había dicho a ti? Que Eddie le diese una carta... Le enviase una carta acá y se la diese por ti. Pero no lo sé. Aún no lo sé. Tampoco tengo mucho tiempo para pensarlo. Para pensarlo no, pensado está. Lo que no lo tengo es desarrollado. Qué gusto da, se miran todas, ¿eh? Sí, claro, y Z también. Pero Eddie ya sabes dónde está. Eddie está escapado. Y jodido porque sus amigos no le apoyaron. Sabían que corría peligro su vida y necesitaba juntar dinero y nadie le ayudó. Y no consiguió juntar ese dinero y se tuvo que ir. Ese fue el final de Eddie. De momento. Sí, claro. Mira la plantación que estoy haciendo. Pues de locos, ¿eh? Pero ya metiste todas las semillas, ¿no? 60. Sí, sí. ¡Op! ¡Que me caigo! Estoy bien. Pues claro que se le coge cariño a los personajes, hombre.
Es normal, es lógico. Pero bueno. Sí. No sé por qué no me sorprende. José siempre fue un cobarde. Tuvo que escapar. Igual que Eddie, ¿eh? No digo que Eddie no sea mejor, ¿eh? Eddie pudo haber hecho pasta. La que le saliese de los huevos vendiendo hierba. Y no lo hizo, porque era un cagón. Ahora lo pillo ahora, a Eddie. Y vamos, consigo la pasta y 20 veces más. Ah, ya no se ven. Pajaritos. Ya ves. No, sí. Sí, ya, claro. No, en Spain la cagada fue no haber continuado un poco más unidos como estábamos al principio, que empezábamos a hacer un grupo. Porque podíamos haber hecho un proyecto de banda. Porque teníamos la gente suficiente para hacerlo. Y habría molado bastante más. Y Eddie habría aprendido a ser más malandro. Y José igual. Y creo que podría haber molado más. Pero bueno, estuvo bien, igualmente. No sé ni dónde los estoy poniendo ya. Pues sí, sí. Mierda. Madre mía, estamos para que venga la poli, ¿eh? Hacer mierda. Está para recoger, creo. Sí, te voy a meter algunos machos por aquí.
Vamos a meter unos machos por aquí para... Y el resto los meto allá abajo. Cuando asomen, claro. Sí. Cosas de la vida. La vida es así, es caprichosa, el destino es... Por eso te dije yo más de una vez y le digo a todo el mundo que no hay que romperse la cabeza con nada. Lo que tiene que venir viene. Disfruta de todo, del momento, de lo que viene, de lo que tienes. Y las cosas van viniendo solas. Quien tiene que estar está, quien no tiene que estar no está. Yo perdí muchas amistades, perdí incluso contacto con familiares incluso. Y al final está quien tiene que estar, no hay más. Quien quiere estar. Y no hay que tener... No hay que romperse la cabeza con eso. Quien estaba va a estar y quien no, pues no. Haz lo que te apetece, cuando te apetece. Disfruta. No te rompas la cabeza. Que el resto viene solo. Consejo del día. El briconsejo del día. Ching. Claro que sí. Con Meryl la primera vez que la conocí también fue súper random. Estaba yo en el gimnasio de aquella que aún no te conocía ni a ti. Estaba dando vueltas por la ciudad yo solo, por ahí de un lado para otro. Estaba yo en el gimnasio, apareció por allí, empezó a hablar conmigo, me dijo que fuese a la taquería. Y así fue como empecé. Empecé a ir a la taquería. Me cayó bien, le caí bien. Luego vino el risqueto. Y más de lo mismo. Y así con todos, contigo y con todos. Surgió todo de forma normal, natural. Taratatán, taratatán. Pero así es la vida. Y mola, pues claro que sí, que está guay encontrar gente con gustos similares a los tuyos. Que cuadres en gustos y en hobbies. Eso mola. Y es algo bastante difícil de conseguir. ¿Cómo tarda en meter las semillas, colega? Es que como para vender la hierba 90, tío. De aquí vamos a sacar, no sacamos ni un kilo. Aunque no metiésemos semillas, sería un kilo. Kilo 200. Estás diciendo que vas a echar 2 horas. 2 horas más o menos. 2 personas. Plantando hierba. Luego otra hora mínimo procesando. Son 3 horas de trabajo. Para ganar 90.000 pavos dentro del juego. ¿En qué cabeza cabe eso? Para eso ¿Cuántas he plantado gallego? ¿60 yo? Sí. Madre mía. Y yo 360. Las máquinas. Madre mía. No compensa, es que no compensa ni de coña. Es que para eso la vendo yo, que le saco 3 veces más. Y entonces sí que sale rentable el trabajo.
Porque ahí ya estamos hablando de que, bueno, pues mira, si vendo yo el kilo son 300.000 pavos. No 90.000. ¿Sabes? Ahí sí que compensa el trabajo. Yo es que a 90 no la vendo ni de coña. A mí no me compensa. Si fuésemos un grupo, una banda de 30 personas, 20 personas, todas activas, en las que todo el mundo plante, todo el mundo procesa, todo el mundo trabaja, entonces sí, porque sacarías 2, 3, 4 kilos al día. Fácil, sin mucho esfuerzo. Entonces sí, entonces tienes hierba para vender tú y te sobra hierba para vender. Pero nosotros no damos producido para lo que vendemos nosotros. Cuanto más para vender fuera. No tiene sentido. Somos muy pocos. Y activos es increíble. Solo somos 4 o 5 activos. Muy activos. Esto de que la jefa sea de los que más trabaja, yo no sé cómo se come, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Crees que trabajo, Gallego? Oh, hombre, pues claro. Somos pocos pero potentes. Literal, para ser pocos, lo que tenemos es mucho. Lo único con las guerras que... mal. Claro, porque... Con otro porque extensible somos de los pocos. tuyos a lo mejor sí se podía hacer, pero como no es el caso, pues así se tiene que hacer. Claro. Pero bueno, poco a poco. Ya vendrán tiempos mejores. Exacto. Otra cosa no, pero luchadores, vamos, los que más. Así es. Levantando el puto barrio. Ay, el sueño. Ni redadas, ni guerras, ni nada, no hay quien nos tumbe. Y siempre para arriba. Sí, claro, hombre, te jode. Pero que ya no es plan de eso, ¿sabes? Es que es lo que prefiero yo, que con que haya más gente activa. Se nota. La redada no nos tumbó porque no se llevaron las semillas XD. Ah, y las semillas aún así habríamos conseguido 5 de cada fácil. Y En no estos nos... casos deberíamos siempre llevar pistola por lo que pueda pasar. ¿Tú Más crees? si venimos solos, sí, sí. Imagínate que, yo qué sé, que viene, no sé, una banda y nos quiere robar, ¿sabes? Sí, bueno, y seríamos 2 contra sabe Dios cuántos. Bueno, pero dependemos, igual son 2 contra 2. Sí, así sí. Base o algo así. Sí, a ver, no está mal, total. Un Sí, policía bien. con una moto, nos lo cargamos Claro. y nos vamos. Sí, sí. Sí, no está mal, pensado. Y total, si nos cogen con todo esto, da igual que tengas una pipa o no. Exacto, o sea, sería lo de menos, de hecho. Pam, pim, pum, para, pim, pam, pum, pim, pum, pam, Se os mete un plazariano buscando sitio para planchar bragas XD. Eso ya nos pasó cuando íbamos a plantar allá al faro. Ya nos pasó. Que fueron 2, una pareja en un coche al lago. Y nos vio.
Por eso no volvimos Me allí. quedan 16 por plantar todavía. ¿Esto qué es? ¿Qué dices? Ya planté todas. Sí. No sé. Dale, dale. Dale para adelante. Claro. Mierda. Puta madre. ¿Lo que? Pasamos de coleta al cruce de cresta. Ah, sí. Especie de cresta no, es una cresta. Toda regla. Moicano. Claro, pero es que Eddie era un pijo, este es un malandro. Eddie era un plancha, bragas. Sí, bueno, de perfil es un poco raro, pero bueno, se le va cogiendo, no sé, cariño. Digamos que cuando lo hice era más feo. O sea, tiene la nariz, de perfil es raro, es muy raro. De frente aún bueno, de frente tiene un pase. No me rayé una mierda en hacerlo, la verdad, las cosas como son. No me rompí la cabeza nada para hacerlo. ¿Cuánto me queda? 7. Sí, claro. ¿Y yo por qué paso de seguir el rollo? No me apetece rolear. Que a lo mejor digo que no y luego surge y me tira alguien un rol así y lo sigo, pero de momento no me surgió. No me surgieron las ganas. No, en Spain es que era solo eso. Y no me gustó. No me gustó entre comillas, sí, estuvo guay, pero me gusta más el rollo malandro y es más divertido, no sé. El otro era mucho drama, tío. Y sí, me gustó, lo pasé guay. Con Val y tal, me moló el rol que hubo. Fue una obra de teatro bastante guapa. Era cine. Era cine dramático. Esto es cine de acción. Y prefiero el cine de acción, la verdad. Lo pienso ahora, ¡buah, qué pereza, colega! Cuando roleé lo de la depresión y toda esa mierda, es en plan estar de bajón. Solo pensarlo ahora me da una pereza terrible. Pero bueno, creo que lo hice bastante guay. Me gustó.
Me gustó cómo me salió, me gustó el resultado. Pero que es un rol que... tienes que meterte mucho en el papel y no sé, es raro. Todo fuera. Se acabó un... Bueno, pues yo voy a empezar a cosechar. Tú ya estás cosechando, ¿no? Yo sí. Maravilla. A la polla. A mí ahora mismo no me apetece, la verdad. Ya bastante drama hay con la banda. Y con las desmotivaciones de la peña y el trabajo que tiene el gallego es bastante motivador. Intentar motivar a todo Dios todo el rato, como para que no tengo tiempo para mis dramas. No tengo tiempo para mis dramas. Déjate. Ah, el lore sí, pero el lore lo tengo, pero es que tampoco ni tengo tiempo ni para desarrollarlo. Porque es que no hay tiempo, literal, dentro de la banda. Porque hay cosas que hacer y hay cosas que hay que hacer y hay que hacer. Y no hay tiempo para andar a hacer esas cosas. Y otra que... no sé, es que tampoco es tan importante. El lore lo tengo yo. Lo tengo yo para mí, para darle la personalidad al personaje, pero no hace falta que lo muestre, ¿sabes? No es nada tan relevante. ¿Que lo sacaré algún día? Sí, pues. Y así entenderéis el por qué es como es y esas cosas. Seguramente lo saque algún día, pero no es nada que tenga que sacar. No hay nada que explicar. Claro, es que yo para eso para eso ni lo hago, ¿sabes? No me tiene sentido, ¿sabes? Yo estoy metido en el personaje y en la banda y en el... El gallego es el narco que persigue a Eddie XD. Todo lo que hace es con su rollo, pero no. No, el largo que persigue a Eddie es Dab. ¿O no te acuerdas? Necesito vacaciones. Ya no te queda nada. ¿Me vais a echar de menos? Hombre, pues claro. Los demás no sé, pero yo sí. Hacerle caso al flaco, ¿eh? Hombre, me lo dices a mí. Igual me voy un mes. Bueno, lo que necesites. Llámame de vez en cuando y eso, ¿sabes? ¿El qué? Que me llames de vez en cuando y eso. Claro. Lo haré. Tú ya sabes que yo con el flaco me entiendo bien. Y igual que hasta ahora os estuve ayudando, también lo ayudaré a él, obviamente. Mano derecha. Bueno, ya sabes que a mí los rangos me dan un poco igual. No, a mí no hay rangos, simplemente lo hago por todos. Por todos y por mí, obviamente.
Pero bueno, un mes igual es mucho, ¿eh? Que no te tenga que- En un mes nos han caído 3 redadas. Claro, que no te tenga que ir a buscar, ¿eh? No, un mes no. Y al final parece que no, pero todos nos complementamos. Yo creo que sí, la verdad. Porque unos tienen un temperamento, otros tienen otro, unos tienen unas ideas y otros otras, pero al final siempre se llega a un equilibrio. Y ahora mismo estamos la balanza está bastante equilibrada. ¿Qué? ¿Escuchaste? No, ¿qué dijiste? Nada, dije que cada uno tiene su temperamento y su forma de ser y que unos nos compensamos con otros y que la balanza ahora mismo está bastante equilibrada. Costó equilibrarla, pero parece que está bastante nivelada ahora. Ahora lo que necesitamos es una rachita de un poco más tranquila, sin conflictos, para reponernos y luego ya vendrán más conflictos. Está bien, sí. Que por desgracia los conflictos vienen solos. Sí, eso es. Leo ya. ¿Eh? Estamos tranquilos, estamos bien de momento. Sí, 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 sí. Y te sigo diciendo, ¿eh? Yo quiero conocer a Lola, ¿eh? A Lola la dejas en paz. ¿Pero por qué? ¿Te pones celosa o qué? Sí. No. Dejadla en paz. Ni una foto me enseñaste. Te parecerá bonita. Pa. Dios, hay que recoger esto cuanto antes, tío. Esto me da una movida. Pasa el puto helicóptero por aquí, nos vamos a la cárcel. ¿Y qué te vas a la playa de vacaciones o qué? Más o menos. Un poco de todo, ¿no? Sí, un poquito de todo. Te va a sentar bien. ¿El qué? Que te va a sentar bien. Yo creo que sí. Más solita. Pues sí, maravilla. Bueno, pasar ratos con uno mismo vienen bien siempre. Te ayuda a pensar y a recapacitar. Me apetece, la verdad. Ya qué cabrón, y te vas a currar ahora un par de huevos, colega. Cómo se nota la edad que tienes, perro. Fua. Yo a tu edad aguantaba lo que no había escrito. Ahora estoy aquí, convaleciente, me duele la espalda. Y ya bastante aguanto,
¿Que te vas en avión? No me escucho. Chula. Dime. Te digo que si te vas a ir en avión. Sí. Y mira que me da miedo volar. No me digas eso. ¿Por qué? Bueno, cosas del pasado, pero sí, me voy en avión. Hace mucho tiempo que no vuelo sola. A ver qué tal. Eso nada. Todo lo malo es arrancar. Una vez estás arriba ya. Espero que sí, que no pase nada. Y si no, pues bueno. Nunca pasa nada. Seis de menos y ya está. Nunca pasa nada. Eso de nunca. Nunca. Tú tranquila. Dale, avísale. Se me pegó eso, dale, avísale. Dale, avísale. ¿A quién? No, es una cosa que dice mucho el gordito. Pasas demasiado tiempo hablando con él. Que va, si no hablamos nada. Justamente me veis cuando estoy hablando con él, pero ya está. Claro, es que justo coincide. Claro. Claro. Nada, si tú dale lo que te apetezca, lo que te pida el cuerpo. Lo que pasa que, yo qué sé, yo por la experiencia que tengo en la vida, normalmente el que es de una forma no suele cambiar. ¿En plan? ¿Eh? ¿En plan? Coño, pues si te dijeron que era un putero, un mujeriego, o llámalo como quieras, pues eso es raro que cambie. Es raro, no cambia. Ahora lo llamo y se lo digo. Dile. Yo te digo desde mi experiencia. Normalmente la gente, por desgracia, lo que hace es cambiar y amoldarse para gustarle a una persona y luego vuelven a ser como eran. Yo pienso lo mismo, la verdad. Te digo. Sí, a mí es lo que me enseñó la vida. O sea que es todo fachada, ¿no? No lo sé en este caso, no lo sé, no lo conozco. Pero yo os digo que, Claro, la gente dice que es muy golfo. pues yo qué sé. Entonces dices que los hombres mujeriegos nunca se enamoran. Fua. Temporalmente. Que temporalmente. Hombre, yo creo que es que no sé, yo creo que eso va dentro de la persona, ¿sabes? ¿Qué puede pasar? Puede pasar. No hay nada imposible, pero digamos que son más propensos, ya por su propia naturaleza, son más propensos a recaer. Ok. Entiendo. Al final, con el tiempo, las relaciones, pues, es normal que se O sea, enfríen. si le doy una oportunidad me va a poner los cuernos. No lo sé. Yo no te voy a decir eso porque 100% no hay nada 100% nunca. ¿Tienes agua encima? De regar, no. Ey, me han salido semillas macho y femeninas. Sí, porque te metí yo algún macho por ahí arriba. A ver.
Están en la guantera. ¿Pero esas quedan macho y femenina o cómo? Sí, dan 5 femeninas y 2 machos, 3 machos. Algo así. Ok. Pues genial, yo lo... Entraste aquí. Chichi, te metí unas cuantas por ahí arriba. Sí. No, no te engañé, en realidad te lo dije, pero bueno. No me haces caso cuando te hablo, claro. ¿Qué dijiste? Sí te lo dije, sí. Madre mía, esto no se acaba nunca. Nunca había plantado tantas plantas entre dos, ¿eh? No. No, entre dos no. Siempre venimos Madre mía, la selva mínimo de la 3. fuente. Reforestando. Somos unos cracks. Pues claro. El que vale, vale. Y el que no, pues... al badulaque. El que vale, vale, y el que no, rompale. También. Y una buena tirada de semillas, ¿eh? Sí, yo la verdad que sí, ¿eh? 7 horas de directo más 8 horas en el trabajo. Es que no me da la vida, yo no entiendo, no sé. Tengo que irme a dormir ya, de hecho. Pero bueno, para mí mañana es viernes ya, luego ya libro. Viernes y sábado. Ya descansaré el viernes. Tengo tiempo para dormir. Pero sí, es que esto se nos fue de las manos. Al final llevamos aquí casi 2 horas. Sí, ahora ya empezamos, ya estamos a finales de agosto. En nada ya estamos en septiembre. Septiembre los días ya son más cortos. Pasan más rápido. No hace tanto calor. Se lleva mejor el trabajo.
Y después ya en octubre la primera quincena de vacaciones. Estaba pensando en retrasarla, para irme a la nieve en Navidades, pero creo que no. Mejor voy a cogerlas ahora en octubre ya. Lo que sí que para el año que viene, igual las primeras vacaciones igual las gasto en febrero o así. Enero, febrero, para irme de escapada a la nieve. Pero bueno, veremos. Iré improvisando sobre la marcha. Ahora por lo de pronto toca continuar el extensible, ponerme la barba azul. Que podemos. Ya no queda nada, vamos. No, voy a Andorra, cabrón. Si voy a Andorra. Estoy deseando volver. Hace 10 años que fui la última vez, la única vez. Y estoy deseando volver. Invito, vente. Yo no te pago un duro. Si tuviese... Yo te invito a venir, pero pagas tú. Tengo que verlo. Tengo que ver si me deja la empresa coger las vacaciones en febrero o así. Cuando aún haya nieve. Finales de enero, febrero, por ahí. Y a ver, no sé. Y ya me quedo allí a vivir, ¿qué te parece? Listo. ¿Cuántos te quedan? Sí, aquí, las que hay aquí ya están. Oh, maravilla. Voy a dejar estas aquí en el maletero y subo a ayudarte. ¿Hay Ferte allí? ¿Cómo? ¿Fertilizante? ¿Hay Ferti? Sí, queda. ¿Traes aquí por fin? Sí. Internacional Gaming House XD. Estaría de puta madre. A esta le falta. Sí, ya lo voy echando yo, no te preocupes. Estoy cogiendo las que estén ya. Y a esta también le falta. Vale. Listo. ¡Uy! Que me caigo. Casi 250 semillas que sacamos, ¿eh? Hostias, de locos. Claro. Que hacen falta. A ver. A esta le falta Ferti. Ah, no te preocupes. Va a salir igual, seguro. ¿No hay más? Lo tiré. No sé dónde está. Da igual. Ok. Me pesaba en los bolsillos ya. Yo ya lo soy, ¿vale? Pues ya está En mi bien. casa. Ay. Buen trabajo. Qué palizas nos metemos, ¿eh? Claro, seguro que será tan famoso como un unicornio bailando salsa en la luna. Semillas de las masculinas y 28 femeninas. ¿Qué tienes encima? Sí. Genial. Pues ven para allí, para la guantera.
Y bien calculado, ¿eh? Porque entra todas las ramas, entra todo bien. Eso Ahí va. no es despido inmediato. ¡Ay! ¿Qué te ha pasado? Te vi sin pelo por un momento. Que va, eres tú. Sí, ya, lo sé. Sí. Ya estuve viendo, echándole un ojo a la tablet. Ya solo quedamos 13. Sí. Y de esos 13 hay 4 ahí que... como si no estuviesen. Porque Tessa va a venir. Simo, mira, lo vamos a echar. Claro. Chimo, Tessa. Tessa fuera también. ¿El Franco ese qué? Franco entra a vender a veces. Sí, de vez en cuando ya lo vi. Sí, pero no sé. Pero bueno, si entra a vender, vale. Ya está. Somos 11. Pues sí. Los 11 fantásticos. Alan Owen y Franco. Y luego el Cone, Indao, Santi, Fari, Jesús y Jim. ¿Quién es el Alan Blake? Alan Blake es el mata. Ah, vale. Vale. Sí. Vaya limpieza, ¿eh? Sí, hombre. Pues que hacía falta. Y que llegamos a ser 30, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí. Que llegamos a ser 30 en la tablet. Sí. Pero claro, 30 que el 90% no hacía nada. Literal, el 80. Me puedo agarrar. Está anotado ahí, es 100... entre los dos, 60... y 60, 120, creo. No sé, estaba anotado ahí, tío. A ver. Sí, 120 más las de antes. Poner 200 casi. ¿Qué se vende volando? La hierba se vende rapidísimo. Si es de día y no la policía no molesta mucho, vendes muy rápido. Se vende volando. Pues sí que está dura la planta, ¿no? ¿Has visto? Sí. De buena calidad. Es verdad, y no iban a venir un par de chicos que conocías tú. Igual uno, pero claro, no sé. Ahí está la cosa. El pasaporte lo tiene. No sé cuándo coge el vuelo. Ah, bueno. Sí. Ojalá que vengan con ganas de trabajar. ¿Eh? Que ojalá vengan con ganas de trabajar. Sí. Si no, no le invitan aquí a venir a mi casa. Venga, la última, te dejo el honor. ¿Quieres que la quite yo? Sí, por... Venga, va. Siete y media de la mañana, colega. Entre que llegamos y no llegamos, yo no vacío todo esto. Yo me quedo cargado, ¿eh? Olvídate. Vámonos. Vamos, por fin. Sí. Puedes meter las semillas ahí en la guantera. ...108 femeninas, 103 masculinas.
No, porque había... 211. Ah, sí, 200 y pico, sí. Claro. ¿Te has rayado? No, 200 y pico femeninas tiene que haber, ¿eh? No me jodas que Degolas ha hay muerto. 108. No, Degolas ha muerto, tú. no me jodas, cabrón. Pero muertísimo, ¿eh? Pues igual están en el maletero, entonces. Upa. No sé. Vámonos. Pero sí, tienes razón, ¿eh? Venir armado no está mal. No es mala idea. Vale. Es lo mejor que podemos hacer. Viniendo solos, bueno, y aunque vengamos en compañía. Sí, porque... O sea, si es un policía solo, antes de que le hable a la policía, nos lo hemos cargado. Claro. Y si son dos, también tenemos la chance, ¿sabes? Sí, bueno, y la policía entre que llega y no llega... Claro. Y es lo que más importa, porque, a ver, otra organización también, obviamente, pero la policía en este caso más. Bastante más. Pues no voy a pasar por ahí. No vaya a ser que haya alguien procesando. Porque ahí vamos a dar al procesado. No quiero que... Imagínate que sale alguien o lo que sea, que nos dan el palo, que nos dejan... Vale, perfecto. Tengo el sueño. Sí, también. Tengo ganas de... Te voy a pegar una paliza en la cama. Bueno, no, en la cama duermes tú. Yo me tiro allí en el sofá, no te preocupes. Gracias. De nada. Que hoy tengas compañía, te agradezco. ¿Cómo? Es broma. Pues mañana los que se levanten primero, si les apetece ir a plantar, también estaría bien. Pues sí, debería. Y luego cuando se... 600 gramos quedan en el almacén. 60 ramas que llevamos ahora, que eso no da ni para procesar una vez. Por eso que lo mejor... No. Por eso lo mejor sería que plantasen y después, cuando seamos más, pues procesar. Y luego vender a full. Pero necesitamos pasta. Pero bueno, estamos bien. Mejor que ayer. Ya no queda nada, ya llegamos a casa, tranquila. Ya no vamos ni a vaciar el coche. No me jodas, tío, Degolas, cabrón. Uy, casi nos la pegamos. Casa, por favor, casa. Bien.
Vale, llegamos. Voy a guardar. Bueno, chavales, ya me voy despidiendo porque es que tengo que irme a dormir, pero isofato, al momento. Tardísimo. ¿Dónde estás? Voy a dejar las plantas. Yo ya las guardo mañana. Bueno, descansa, ¿vale? Descansa. Chao, chao. Venga, nos vemos mañana. Chao, chao. ¿F qué? Se me cayó el directo. Ahora, ¿qué voy a cerrar? Capaces. Me voy a dormir directo, chavales. Muchísimas gracias por estar por ahí. A Mary por la raid. Garci. Kiki por el follow. A Naruto, a Alex, a Emma, a él. A todos. Gracias a todos por el apoyo. A Yolo por estar por ahí. A Mary. Muchísimas gracias por todo. Y nada, me voy a dormir que me caigo de sueño. Se me nota en la cara. Mañana mejor. No se cayó, ¿no? Nada, que va. Me lo pone aquí. Está perfecto. Es el Yolo que me quiere trolear seguido. Vale, que te sea leve, Yolo. Bye bye. No se puede, si no ya estarían ahí. Los VIPs los llevo en el corazón. Venga, anda a dormir. Tú a trabajar.